puesto ya los 10 minutos de cortesía y vamos a empezar. Hoy continuamos con un ciclo de jornadas que se enmarcan dentro del plan de formación relacionado con el diálogo. Con el plan de formación de diálogo social y negociación colectiva que organizamos en COE Aragón y que se va a desarrollar hasta octubre y está financiado por el INAEN. En primer lugar, disculpar la presencia del director general de COE, que no ha podido participar por problemas de agenda de última hora. El diálogo social y la negociación colectiva, pues, han sido, son y seguirán siendo instrumentos sociopolíticos sin cuya aportación difícilmente se puede entender la situación actual o el desarrollo que ha venido teniendo este país en estos últimos años y a nivel europeo igual, ¿no? En el ámbito nacional y en el autonómico, y Aragón es un ejemplo muy particular de ellos, se han tenido resultados y se ha visto la efectividad a lo largo de los años. Normalmente son unos resultados a medio plazo. El diálogo social, la negociación colectiva también es a corto y medio plazo, pero el diálogo social se ve cuando se ve, es a medio plazo. Por desgracia, hemos comprobado últimamente que a corto, y digo por desgracia porque ha sido, que a corto funciona. La pandemia, este año y pico que llevamos, ha demostrado que el diálogo social a corto funciona porque ERTEs, estrategia de recuperación, y Aragón en marcha, una serie de factores, se ha conseguido y se ha atenuado un poco toda situación gracias al diálogo social y ha sido un factor a corto. Eso hay que reconocerlo. Es la primera vez que funciona un poquito a corto el diálogo social en negociación colectiva sin necesidad de ser directa, sino aparte de acuerdos rápidos también ha funcionado. Acuerdos rápidos, no queda otra opción, no nos engañemos y demás. Sin embargo, el diálogo social, no, más que la negociación colectiva, es un tema difícil de poner en valor. ¿Por qué? Porque tiene efectos que no son directos, no sentimos nosotros mismos y son difíciles de ver de una forma concreta, ¿no? Salvo una situación como ha pasado la pandemia, que se ha visto directamente que acuerdos con los ERTEs, acuerdos de recuperación entre agentes sociales, gobiernos y partidos políticos, rápidamente se han puesto mecanismos en marcha. Tristemente se han puesto más rápidamente los mecanismos de ir por casa y donde podíamos actuar en Aragón, Gobierno de Aragón y agentes sociales, los mecanismos que dependíamos de nivel nacional o nivel europeo, desgraciadamente, salvo el ERTE, me parece que van más lentos, ¿no? Quizá y le pasa un poco también a negociación colectiva, ¿no? Son dos factores. ¿Cómo sería la mejor manera de evaluarlo? No, yo creo que es si hacemos una abstracción y vamos a imaginarnos de que no existen. ¿Qué pasaría si no hubiera diálogo social? ¿O qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si no hubiera negociación colectiva? O sea, no sé, os lo podéis imaginar. Yo creo que llevamos unos años tan acostumbrados a ellos que no le damos valor porque no pensamos qué ocurriría si no existiera. Un ejemplo, luego nos va a hablar Concha. ¿Qué pasaría si no existiera el SAMA? Pues si ya dicen que los juzgados están saturados, ya ni os cuento lo que pasaría, ¿no? O sea, pero el SAMA es consecuencia del diálogo social. Pues un acuerdo de un diálogo social entre todos y que todas las partes, sindicatos, empresarios, trabajadores y sus representantes, decidieron que era un buen instrumento para las relaciones laborales. En este ciclo de jornadas queremos hablar
cosas concretas del diálogo social, la negociación colectiva, y también ponerlas en valor, intentar poner en valor estos dos factores, ¿no? Yo comprendo que en negociación colectiva, pues aquí hay dos partes, igual que en el diálogo social. Para mí, el mejor resultado es que cuando ninguno consigue lo que quiere y todos salen contentos, porque en una negociación, diálogo, o cedemos todos un poquito, intentamos conseguir el bien común, o es complicado, ¿no? Y eso yo creo que en Aragón, en muchas empresas aragonesas, se ha convertido en un arte, el arte de conseguir llegar a acuerdos, cuestión que no es fácil. Todos les toca ceder y demás, unas veces uno, otras otro. Todos creemos que los que hemos cedido hemos sido nosotros, pero nos pasa en las relaciones personales, conyugales, con los hijos, todos. Todos pensamos que el que ha cedido en un día ha sido cada uno de nosotros. Nunca pensamos que el otro ha cedido algo, pero ya te digo que es tema humano, ya no es laboral o no. Hoy la temática que queremos tratar es temas de seguridad y salud laboral en la negociación colectiva, ya en todos los niveles, ¿no? Porque no se va a tratar, pero sí que queremos hacer un acuerdo interprofesional a nivel autonómico, donde queremos recoger todos estos temas y más. En negociación colectiva sí que hay un número importante, creo que es un 90 y tantos % de los convenios que recogen cláusulas de negociación colectiva, o cláusulas o alguna temática de negociación colectiva. Perdón, de salud laboral, me he liado. Nosotros realizamos en el 2018 un estudio sobre las estrategias de seguridad y salud laboral en 4 comunidades autónomas, Aragón entre ellas, como se supone. Se realizó en talleres de expertos y demás, y se plantearon algunas cosas como la prevención es negociable o no es negociable, ¿no? Entonces, había para todos los gustos, como es normal. Hay quien entiende que la prevención no es negociable, que sería bueno sacarla de los convenios colectivos y dejar que estos solo trataran aspectos como vacaciones, jornada laboral, salario y demás. Pero que no quitaba que los temas de prevención y regulación se incluían en acuerdos marcos más generales, intersectoriales, y que se conozca su utilidad formativa e informativa, ¿no? Hay quien veía un peligro en negociar aspectos de prevención junto a salarios, horas, porque dice que estamos cambiando cromos o cosas que no son homologables, ¿no? En este sentido, pues imagino que en la jornada surgirán temas de estos y demás, ¿no? Quizá hay una parte que nos tocará a todos plantearla, y es que yo creo que toda normativa de salud laboral, de prevención de riesgos, en sus orígenes se hizo pensando en industria, ¿no? Y entonces, claro, vas a aplicar la salud, las normas y demás en un sector como el agrario. Y claro, la norma no piensa que puede llover, o no piensa que puede haber barro, o que puede pasar algo, ¿no? Entonces, porque claro, no estaba pensado para ese sector. Entonces, temas como ese. Otro tema que yo creo que en su día, cuando salió y empieza a trabajarse, no se sabía, no se reconocía, no se valoraba. Esto el tema de riesgo psicosocial. En la pandemia, según dicen, la especialidad más saturada de la salud pública es el tema psiquiatría y psicoanálisis, tal. Es un tema que yo creo que nos ha venido, nuevo, relativo, en cuanto a la valoración, la importancia o las consecuencias en el mundo laboral. Por eso hay veces que no todo lo recoge la norma y hay sectores
que por no ser los originales de la prevención, de donde se creó o de cuando se pensó el tema de la normativa, pues a través de acuerdos interprofesionales o a través de acuerdos sectoriales o de empresa habrá que recoger o se tendrá la necesidad en algunos casos de recoger factores específicos. Pero allí ya os he comentado que hay diversidad de criterios, ¿no? Ahora se va a quedar mi compañera, que es Loreto Beltrán, que es la responsable de asesoría de prevención de riesgos laborales del CEO de Aragón. Será la encargada de conducir el resto de la sesión y la jornada. Espero que sea útil y práctica para todos nosotros. Sí que la organización que pensamos es hacer bloques de 45 minutos, exposición, preguntas, no a las preguntas al final de o sea, después de cada ponente, no vamos a esperar al final, porque si no luego ya se mezcla todo, ya no sé lo que pregunto, y haremos una pausa café a mitad y demás. En el programa no pone lo de café porque con lo de la pandemia y la situación actual ya no sabe si toca o no toca, porque como las fases en las que estamos cambian de un día para otro, ya no sabemos, estamos en la 2 aumentada, en la 3, en la 1, llegaremos a la -1. Esta situación, lo siento, pero es como, no sé, es un paso para adelante, 2 pasos para atrás, ahora mascarillas, luego no lo sé. El tema como esto, yo creo que el que más sabe, en el fondo, no sabe nada, y es el que más sabe es el que reconoce que no sabe nada en este tema. Muchas gracias por vuestra asistencia y os dejo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a Concha, si quieres subir, por favor. Concha, Concepción Gil Blanco, en realidad es nacida en Zaragoza, me pongo las gafas porque si no igual digo alguna tontería, y licenciada en Derecho. Ha ejercido y ejerce como profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, impartiendo tanto Derecho de Trabajo y Derecho del Empleo, y profesora en el Máster de Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Zaragoza. Antes de ser gerente del SAMA, que es el puesto que ocupa desde el 2006, trabajó como funcionaria en la Administración General del Estado, habiendo sido encargada de crear y dirigir la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Aragón. No hace falta reseñar la cantidad de foros y ponencias, muchos en esta casa, en los que ha participado, ni los artículos que ha escrito, porque no nos daría tiempo de dejarle a ella que explicase nada. Por lo que, sin más, te damos la palabra, Concha, para que nos cuentes lo que quieras. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Buenos días a todos. Yo he visto a mi jefe, porque Juan Carlos es mi jefe, es mi patrono, que se quitaba la mascarilla y le he dicho, le voy a gritar, ahora que no me oye. Yo, como en el SAMA no os dejaría quitar la mascarilla, no me la quito. O sea que lo que sí es cierto es que es un poco incómodo y, sobre todo, espero que se me oiga bien, porque últimamente yo creo que de los oídos vamos todos mal y es porque nos hemos dado cuenta que no leemos los labios. Bueno, vamos a ver. Lo primero, agradecer a la Confederación de Empresarios de Aragón el haber pensado en el SAMA para estar hoy aquí en esta jornada de buenas prácticas en la negociación colectiva sobre seguridad y salud laboral. Y supongo, doy por hecho que el objeto de estar en esta mesa es que comunicaros o yo contaros si se aprecia o no la inclusión de cláusulas de esta materia en los convenios o la percepción que se tiene desde el organismo. A ver, recogiendo un poco lo que decía Juan Carlos, yo creo que es materia de negociación colectiva, y ahora me voy a extender en esas cosas, porque, como él decía, si tuviéramos una norma que lo regulara perfectamente, fuera de los convenios, pero vamos a ver, las normas no son claras. Ojalá yo me equivoque, pero todas las normas, ya no cuando menos, son imprecisas y luego están sujetas a muchas interpretaciones. Con lo cual, y luego yo os pondré algunos ejemplos, por ejemplo, de la Ley de Protección de Datos o de otras, que pues está claro
que es que no se sabe cómo se participa. Entonces, yo creo que es un buen tema para llevar a la negociación colectiva. Y en el SAMA, la verdad es que, como ahora os diré, pues tampoco creo que se negocie mucho esto, pero bueno, os lo cuento. Lo primero, un poco por ponernos en situación, el SAMA, o el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, nace en el 96, hace ya muchos años, con la firma por un acuerdo interprofesional de los 4 agentes sociales más representativos: UGT Aragón, Comisiones Aragón, CEPIME Aragón y esta Santa Casa, que por eso estamos aquí, COE Aragón. Entonces, sobre todo, lo quería decir por una cosa, porque el SAMA nace, retomando otra vez lo que decía, con la intención de fortalecer el entendimiento y el diálogo social. ¿En qué? En relaciones laborales, contribuyendo así a la negociabilidad y al tratamiento autónomo de las controversias. Desde un inicio hemos contribuido muchísimo a la negociabilidad. Empezamos tanto con procedimientos individuales como colectivos, motivo por el cual somos un organismo de referencia en las comunidades autónomas que, por ejemplo, aún no tienen individuales. Y digo esto, y lo digo con orgullo, porque ellos toman nuestro modelo como referencia. No en vano, nuestra primera mediación se hizo en el 98 y desde entonces hemos aprendido y ha llovido muchísimo desde entonces. Tal es así que en muchas ocasiones nos desplazamos o vienen, incluso con Juan Carlos hemos ido por ahí por las tierras de Valladolid a explicarles, ellos han venido. O sea, que me refiero que esta negociabilidad está más que demostrada. Y vuelvo a decir que está más que demostrada porque a día de hoy hemos hecho unos 140.000, 139.000 y pico procedimientos de mediación, tanto individual como colectivo. Eso sí, vamos un poco cojo en arbitrajes, que solo hemos hecho 18 arbitrajes en toda nuestra larga vida, pero bueno, esto tengo que decir que en sí, y siempre lo diré, el arbitraje no suele gustar a nadie, ¿vale? Y cuando digo esto, digo porque en la referencia de España no hay ninguna comunidad que haga arbitrajes más que los justos necesarios, que pueden ser los 18, pueden ser 25, a excepción de Cataluña, que ellos sí que dicen que hacen, pero bueno, vamos a hablar claro, ellos hacen unos informes de comisión técnica que luego dicen que son arbitrajes, pero bueno, en realidad que el arbitraje no nos gusta en las relaciones laborales, por lo que sea, y como este no es el motivo, lo aparcamos ahí, sin más. Entonces, volviendo otra vez a la negociabilidad del SAMA, ¿vale? También os diré que, entrando en materia, cuando hablé con Loreto y hablé con Juan Carlos, yo dije, a ver, Juan Carlos, ¿qué es que en el SAMA? ¿Yo qué quieres que cuente? Le digo, que no se negocia tanto. Pues tú ven y lo dices. Y dije, pues bueno, pues no se negocia tanto. ¿Por qué? Porque en una primera impresión, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver, huelgas, por ejemplo, por prevención de riesgos, hay algunas, pocas, hay, pero están camufladas, es decir, en realidad es cuando yo no puedo convocar una huelga para que no me la declaren ilegal o para que no me esgrima la parte empresarial que es ilegal, ¿qué hago? Prevención de riesgos. Ahí siempre fallamos, o sea, ahí siempre hay algún fallito y quiero decir ahora, desde el punto de vista de prevención, que me coloca a mí la papeleta, vale, no pasa nada, pero hay pocas. Luego sí que es cierto que hemos tenido alguna huelga, 4 o 5, en esta mano los puedo contar, puramente por prevención de riesgos. Pero claro, aquí además, curiosamente, van de la mano la empresa y los trabajadores porque están de acuerdo y porque en realidad estamos hablando de productos o de sistemas que se utilizaban hace 30 años y que están de acuerdo empresa y trabajador. Estoy hablando del amianto. Esa es la única huelga de verdad pura y rígida que a mí me han presentado por el motivo de salud y seguridad de los trabajadores. Sí que es cierto que también he tenido otra huelga en una empresa bastante importante, de las medianas de esta zona, que fue por la supresión unilateral del autobús por la empresa, y aquello hizo, ¡wow!, nos estalló el convenio, se paralizó el convenio, se bloqueó y, fijaros curiosamente, hasta que no se volvió a restituir las líneas de autobuses de acuerdo con lo que solicitaba la representación legal de los trabajadores, no pudimos desbloquear ese convenio, que eso lo hicimos luego en 2 sesiones, plis plas, o sea, el convenio lo arreglamos por arte de magia, pero sin embargo el detonante del bloqueo del convenio fue la supresión de la línea de autobuses. Entonces, visto así, yo decía, pues, ¿qué hago yo? Llego allí, cuento esto, ya me puedo ir. Pero bueno, no, luego la verdad es que como, gracias a Dios, soy secundaria y luego vuelvo a pensar, dije, pero qué tontería estoy diciendo. Porque sí que es cierto que hay multitud de cosas que estamos negociando en los convenios o en la negociación o en los pactos de empresa, me da igual,
que sí que es cierto que afecta a la prevención o a la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, lo que voy a hacer, he cogido una serie de temas, ¿vale?, que ahora los vais a ver ahí para no perdernos un poco, que seguro que me faltarán, esto es lo que se me ha ocurrido a mí a bote pronto así, y que luego, pues, como ya han marcado, si queréis cuando acabe, pues me preguntáis lo que sea, yo contestaré lo que buenamente pueda, y si no, no os preocupéis, que lo buscaré y intentaremos resolverlo. Entonces, si en un principio yo decía, pues voy a hacer la típica disquisición que hace la doctrina, en prevención, cláusulas económicas, cláusulas preventivas, dije, pues no, ala. He cogido una serie de temas de los que, si bien el objeto del conflicto y, por tanto, la negociación no es en realidad la prevención de riesgos, sí que es cierto que estos temas afectan a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Entonces, os los he puesto ahí un poco pues, para no perdernos, ¿vale? Entonces, primer tema, la jornada laboral. A ver, la reducción de la jornada laboral está habitualmente en todas las negociaciones de pactos, de convenios y de lo que queráis. Yo soy la primera que quiero que me rebajen mi jornada laboral. O sea, es que no hay trabajador que no le preguntes que no te diga que sí. Entonces, es algo que se lleva. Pero sí que bien es cierto que observamos que últimamente la jornada se mantiene en los convenios. Es decir, no se reduce. Hay excepciones a esto, como a todo, que sí que hemos reducido algunas jornadas o en empresas nuevas, ojo, cuando digo nuevas, en empresas que se crearon hace poco y que tienen un convenio o dos de vida, entonces sí que se ha reducido ahí las jornadas, o también en otro tipo de empresas que ahora os comentaré, que es por diferenciar el tipo de trabajo. Entonces, yo creo que las jornadas se mantienen porque sí que se ha debido, esto, perdón, es una percepción mía o una elucubración mía, sí que hay ya una cierta estabilidad entre jornada anual y las 40 horas. Yo creo que será por eso, pero nada más. Entonces, como os decía, se siguen pactando se sigue pactando reducciones en empresas de nuevas determinadas y también hemos pactado reducciones de jornada, claro, en determinados convenios que están paralizados. Es decir, por ejemplo, el de mayoristas, asentadores y detallistas de pescado, que han reducido 2 horas cada uno de los años de la vigencia del convenio, pero es que es un convenio que estaba bloqueado desde el 2014. Entonces, claro, en esos en los que llevan bloqueados 27 años, como se suele decir, a sea lo bruto, sí que pactamos. En los que llevan una renovación más o menos estable, no. Y luego también os comentaba que lo que también hemos hecho a veces, varias ocasiones, no muchas, y lo hemos hecho, por ejemplo, en el convenio de Veralia, es en función de los turnos de trabajo o también de la carga de trabajo, hemos pactado una jornada para un tipo de trabajadores dentro de esa empresa o para los otros. Es decir, por ejemplo, las jornadas son inferiores para los trabajadores en turno total y que hacen turnos de sábado y domingo que para el resto, que no hacen turno total, oficinas y no sé qué. Por ejemplo, ya os digo, en Veralia, que es un convenio del 21, para los trabajadores estos de que hacen turno completo y fines de semana tienen 1.720 y el resto tiene 1.728. Y para el 2021, 1.712 y 1.720. O sea, esa dualidad en función de la penosidad, por así decirlo, de los puestos de trabajo, también lo hemos hecho. Bueno, siniestralidad laboral. A ver, aquí también, normalmente la parte social siempre esgrime que la temporalidad influye directamente con una mayor probabilidad de siniestralidad laboral. Y, por supuesto, la parte social siempre quiere fomentar la contratación indefinida y la empresa quiere, pero como que le cuesta. A las empresas les cuesta un poquito más, pues por todo lo que conlleva. Tal es así, por ejemplo, como referencia, el convenio de lo que se llama transporte sanitario de enfermos y accidentados, para nosotros ambulancias, que también es un convenio del año pasado, que aquí, curiosamente, se ha pactado algo, yo creo que es bastante un poco innovador por el tanto por ciento. Es decir, se negoció un porcentaje de empleo indefinido que ascendía al 80% del total de la plantilla. ¿Vale? Y curiosamente, si os leo parte de lo que dice el artículo 29,
Dice, garantizando las inversiones en materia de formación de las personas trabajadoras y empresas y potenciando la experiencia. El sector, garantizamos al menos un 80% del sector que sea indefinido. Luego también ahí recogimos, se negoció, que, por supuesto, alcanzar ese 80% no iba a ser de hoy para mañana, yo entiendo que es costoso, con lo cual este convenio era de septiembre del 20 y tenía que estar esto el 1 de enero del 23 o lo que es lo mismo a final del 22, y también ahí se negoció cómo se trataría en el caso de que en este periodo, hasta la entrada del 80%, me adjudicaran, o sea, nuevas adjudicaciones o que por sentencia yo tenga que asumir plantilla, qué hacíamos o cómo se trataba. Y está bastante bien recogido en el artículo 29 de dicho convenio. Y otra cosa también que está ahí es que las empresas del sector se comprometen en que al menos el 25% del personal contratado en prácticas que complete la formación, ¿vale?, pasarán a ser indefinidos. Con lo cual, aquí estábamos paliando la siniestrabilidad laboral. Luego, otro tipo de paliamiento de siniestralidad laboral, si me lo permitéis, es en aras a utilizar el transporte de empresa y no utilizar el transporte de empresa o transporte público y no utilizar el transporte individual. Por eso, en una empresa de esta localidad, que nos ayuda a dormir muy bien a todos, se pactó un plus, que es que se les abonará a los trabajadores que por necesidad de servicio y horario diferentes a los de los autobuses de la empresa se vean obligados a tomar un transporte público o su transporte, perdón. Con lo cual es una manera, dijéramos, que empresa, que no me traigas de aquí para allá porque tienes que abonarme un plus y es una manera de penalización. Con lo cual estamos contribuyendo a evitar la siniestralidad laboral. Otro tema que también es muy de referencia y, sobre todo, es la negociación de la reducción de los tiempos de conducción por debajo de la normativa legal, la que marca, por supuesto, de autobuses, tranvías y el sector de transporte. De autobuses y tranvías no voy a hablar mucho porque los tenemos abiertos encima de la mesa, pero bueno, es una vieja reivindicación. En concreto, los conductores de los tranvías la llevan, se sienten que se les está agobiando muchísimo con conducciones muy largas según ellos. Por supuesto, la empresa dice que no son así. Entonces, cuando cierre el convenio ya hablaremos. Vamos a ver, y luego, para la siniestralidad, aquí volvemos si cogemos otra vez el inicio, ¿qué hacemos? ¿Cláusulas económicas, cláusulas preventivas en los convenios o no? Pero bueno, aquí, por supuesto, hay que hablar del plus que retribuye a asumir el riesgo de seguridad y prevención a los trabajadores. Y digo, el tan traído y llevado desde el punto de vista de prevención del plus de peligrosidad y toxicidad. Y digo aquello de tan traído porque aquí, y me pongo ya en mi papel, dijéramos, de Sama, vamos a ver, yo aquí lo que veo, y luego me vais a todos a criticar, es que las empresas lo abonan y con lo cual ya yo estoy tranquilo y barra ancha, que por eso lo abono, y los trabajadores, hoy es una peligrosidad tremenda, pero ojo, las veces que hemos intentado eliminar el plus de peligrosidad, ¿qué dices? ¿Dónde vas? No, yo quiero seguir cobrándolo. Entonces, esto os lo digo yo, esa es la percepción, es lo que pasa siempre. Entonces, sí que es cierto que lo hemos abonado y retomo lo que os estaba diciendo, en concreto en el convenio de Aramón, pactamos un plus de peligrosidad para los que tengan cartilla de artillero y la disponibilidad, ojo, de usar los explosivos para el desencadenamiento de avalanchas y otro plus diferente para lo que transportan explosivos. Y digo lo mismo. Claro, los trabajadores estaban ahí, era peligrosísimo. Bueno, tal es así, partamos de una base. Yo me creo todo lo que me dicen, me engañarán como House todo el mundo, pero yo me lo creo y me lo creo a pies juntillas además. Entonces, yo a los trabajadores los veía seriamente preocupados, tal es así que a mí se me ocurrió, cuando hacíamos un receso, decirles, oye, que yo lo entiendo, joroba, vamos a ver, yo personalmente he visto una luz y es algo tremendo. Yo lo entiendo y le dije, oye, podemos decirle que lo que sea el uso de explosivos se le da a una empresa de seguridad, de la ley de seguridad privada, hay transporte, una empresa de explosivos, oye, que vengan ellos y que pongan las cargas, que tampoco es...
Otra cosa es que el ingeniero vuestro, quien sea, le tendrá que decir ahí, pero lo que es poner la carga y pues está ahí. Entonces lo externalizamos, por así decirlo. Hoy de pronto se me callaron todos, se me quedaron mirando, digo, me callé, dije, estos ya no me dejan a mí subir a ningún remonte. ¿Por qué? Pues porque no quería que les quitaran el plus. Entonces es eso, por eso digo el tan traído y llevado plus de peligrosidad, que yo, pues bueno, aún no sé muy bien dónde me encuentro. Entonces, lo que sí que es cierto es que yo creo que, vamos a ver, siempre y cuando se ha hecho una evaluación de riesgos y se hayan eliminado los riesgos innecesarios, la voladura en este caso concreto o el peligro que sea, habrá que realizarlo siempre que se haya eliminado lo que se pueda eliminar. De cualquier manera, sí que es cierto que este plus son para supuestos concretos y minoritarios en general. A ver, gestión de prevención en la empresa. Vamos a ver, aquí pues ya sabéis que depende del tamaño de la empresa, habrá servicio, no habrá servicio médico, tal y tal. Pero, yendo a un ejemplo, y lo voy a nombrar porque sabía que iba a estar Carmelo, y luego él os hablará más largo y tendido, tiene algo que es muy chulo, y además luego lo diré, porque también en el convenio de parques y jardines, que se firmó, y además lo estábamos hablando, curiosamente lo firmamos el martes posterior al estado de alarma, el 17 de marzo, cuando no sabíamos si saludarnos, no estábamos allí con los 2 metros, y os daba bolis, os lo llevéis los bolis, bueno, no sabíamos en realidad qué iba a pasar si nos contagiábamos por mirarnos. Bueno, fue un poco, pero sí que es cierto que ellos llevaban de huelga, ni se sabe, habían tenido unos incidentes 2 meses, bueno, habían tenido incluso unos incidentes de fuegos artificiales, por decirlos de alguna manera. La situación estaba, y si no lo hacíamos en esos momentos, la verdad es que no sé cuándo hubiera sido, o tampoco sabíamos lo que iba a devenir aquello. Bueno, pues lo firmamos entonces y ya está. Pero y en ese hay una cláusula, cuando habla de revisiones médicas, que se adecuarán el reconocimiento de los médicos a los riesgos, y cualquier trabajador podrá solicitar la administración de vacunas antitetánica y gripal. Es un avance y, curiosamente, y que no me oiga él, los trabajadores están contentos. Y lo digo esto porque cuando están solos conmigo, cuando te las encuentras, ellos sí que quieren. Yo creo que te lo demandan, o por lo menos es lo que a mí me gusta. O sea, lo de la vacuna de la gripe les gusta. O sea que es algo, no es a reseñar. Dejando FCC, que la tomamos como modelo de empresa grande, en las pymes es más difícil llegar a esta serie de cosas. Y lo único deciros o reseñaros que está el convenio de detallistas y autoservicio de la alimentación, que en su artículo 43 establece ahí unos criterios de seguridad y salud laboral para el sector de comercio. Hombre, si los leéis bien, pues en realidad lo único que está haciendo es un poco hacer un copia y pega de la norma, sin más, Yo creo que podían, pero bueno, yo ya cuando lo vi ya me parece un paso que en las pequeñitas o en el autoservicio o en la tienda de ultramarinos de debajo de mi casa ya se esté hablando de esto, o en el convenio. Me parece que es importante. Reconoce la situación de las trabajadoras, la exposición que puedan tener los agentes, pero bueno, la adaptación de las condiciones de trabajo, pero ya os digo, no es transgresor, ni mucho menos. Y otro ejemplo que os podría poner, que tampoco puedo excederme porque lo tengo encima de la mesa, es la actuación del médico de empresa cuando hay un accidente en la empresa. Pero, ojo, el accidente no se produce dentro de una planta, es decir, es que el accidente es fuera, si se tiene que trasladar allí o no. Y eso es, en estos momentos lo tenemos, es un convenio que está abierto y ya también pues os contaré cómo decidimos, porque, por supuesto, la empresa mantiene que el médico, el médico de empresa, ¿para qué? Lo que hay que llamar es a una ambulancia y que venga a la UCI o que vengan personas que porque están atendiendo día a día accidentes, y el médico de empresa, pues bueno, pero sin embargo los trabajadores están empeñados en que vaya el médico de empresa, pues no sé, un poco, paliar al trabajador en el agobio ese hasta que llegue la ambulancia. Os lo contaré esto cuando se resuelva. Otro tema, la evaluación de riesgos. Vamos a ver. En la negociación, en el SAMA, yo siempre digo lo mismo. La empresa cumple toda la evaluación y la representación legal de los trabajadores dice que no cumple ni para atrás. Entonces, estamos ahí y normalmente este tema lo solemos aclarar o negociar o lo que queráis o acordar
a través de la creación de comisiones en el Comité de Seguridad y Salud. Sí os voy a decir una cosa, y supongo que me repetiré. Las comisiones de los comités de seguridad y salud funcionan. Digo esto porque las otras de fuera no debería decirlo, que no es políticamente correcto. No suelen funcionar ninguna, pero las del comité suelen funcionar, casi todas. Bueno, entonces hemos negociado que en estas comisiones sí que se tenga en cuenta la condición del género, el embarazo, la lactancia, el acoso, por razón de sexo, todas esas cosas, y protocolos de actuación. Normalmente, cuando hablo esto, siempre hablo de empresas más o menos grandes de nuestro territorio, no de pequeñitas ni medianas. Y también, en concreto, vuelvo al convenio de Aramón, también se negoció vamos a ver, dentro del Comité de Seguridad y Salud Intercentros, se adquiere el compromiso de facilitar el material, los equipos, la protección, es decir, que todo el mundo participe y que se adapte además la formación al desempeño del puesto. Aquí en concreto, además, muy curioso, me acuerdo de aquello, curioso me refiero porque a mí me chocó un poquito, que como, claro, ellos decían que si las botas de montaña, que si el que no tiene un juanete tiene un pie plano, no lo sé, pues que es mejor que cada uno, claro, no me voy a comprar yo, o sea, no me voy a poner las que se elijan para todos. Pues la empresa decidió abonar una cantidad de dinero a todos aquellos trabajadores, ojo, que acrediten que han incurrido en ese gasto de la bota, por supuesto, y que esa bota cumpla específica función de prevención de riesgos, o sea, que no sea una bota maravillosa, sino que sea una bota funcional. Y aquellos trabajadores que, por supuesto, el plan de evaluación digan que tienen que llevar ese tipo de calzado, es decir, no para todos ni para el que está en oficinas, sino pues los píster y todos estos. En la evaluación también tengo que nombrar, porque eso lo habéis visto en la prensa, que esta ciudad ha sufrido diversas huelgas por los aseos del autobús urbano y al final es una guerra, bueno, fue una guerra aquello, yo lo digo porque, bueno, lo llevé ahí, me costó lo mío y al final se implantó en 16 aseos en los finales de línea. Sí que esto visto así, dices, hombre, ¿cómo no van a tener? Pero es que, claro, estamos hablando, como decía antes Juan Carlos, es que una cosa es la ley y otra es el desarrollo de la función mía. Y, claro, si yo me dedico a llevar viajeros de aquí a allá, pues el aseo es o sea, no puede ser portátil, hablando así, pero bueno. Entonces, eso ya lo habéis vivido, gracias a Dios se implantaron, ahí están. Y luego también hemos negociado que aquellos trabajadores, por supuesto de transportes, que se les retirará el permiso de conducir por que en la evaluación de riesgos le saliera una falta de aptitud psicofísica, pues se puede solicitar otro puesto de trabajo en la empresa, ¿vale? Por supuesto con el salario del nuevo puesto de trabajo. Y en concreto en otra empresa negociamos que si la empresa no podía facilitar ese puesto de trabajo, se le indemnizaría con la prima que se les da también a los de invalidez. Bueno, vamos a pasar a vigilancia de la salud. Esto, luego ya hablaréis de ella, pero esto es una crítica mía, como Concha. O sea, yo entiendo que mucha vigilancia de la salud, pero a mí solo me obligan al primer reconocimiento. Digo a mí ahora como trabajadora, luego ya veremos. Pero bueno, entonces, en este tema, lo que sí hemos negociado alguna vez, ¿vale?, es que, previo informe de la representación legal de los trabajadores, las empresas podrán establecer el carácter obligatorio de las revisiones periódicas en los supuestos en que sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo, ¿vale? Es lo único que hemos así un poco hablado. La verdad es que este tema siempre un poco pasa de soslayo, por así decirlo. Formación e información, me da igual. Esto también es muy bueno, porque todo el mundo quiere dar formación en prevención y todo el mundo quiere recibir formación en prevención, pero nunca discutimos el qué. ¿Qué discutimos? A ver, si se imparte en horario de trabajo, si es tiempo efectivo de trabajo y quién paga, o cuando menos, quién paga si me tiene que habilitar para algún título que tengo que desarrollar, por ejemplo, el CAP. Eso es lo único que discutimos. No discutimos si me vas a dar un curso de ergonomía
o de lo que sea, ¿vale? Eso es una crítica a ambas partes que yo veo desde el SAMA. Lo que sí tengo que decir es que los trabajadores, en tranquilidad y en confianza, me trasladan que la formación que les dan es un rollo, que se la despachan en 4 o 5 horas, que es teórica, que es generalista, que la encuentran aburrida y que luego no saben cómo ponerla en práctica. Yo, ya os lo digo, yo me lo creo y lo traslado aquí. No tengo ningún otro test para decir si es cierto o no es cierto. Eso sí que, lo que sí puedo decir es que me lo dicen bastantes o la mayoría de los trabajadores, que a lo mejor será pues por esa condición que tenemos de criticar, sin más. Oye, no digo nada más. Bueno, el estrés laboral. A ver, bueno, no voy a decir de verdad, pero es lo que pienso. Normalmente nosotros abordamos los temas de estrés laboral a través de cargas de trabajo, la intensidad, los plazos, la fatiga mental e informática y el tiempo de trabajo. A ver, lo más habitual, porque dijéramos es lo anterior y porque en realidad la producción, lo que tenemos es producción de mano de obra, es la carga de trabajo, la intensidad y los plazos. Esto normalmente en las negociaciones lo solventamos a través de la creación de comisiones, ¿vale? Comisiones pues para el estrés térmico. Pues hace poco, en una negociación surgió una y tenían que estar los datos a 1 de julio y están. Por eso os decía que en este plano sí que tengo que decir que funcionan muy bien las comisiones. Lo solventamos a través de las comisiones o también lo solventamos esa carga a través de los arbitrajes de métodos y tiempos, que aquí, curiosamente, funcionan. Y cuando digo funcionan es que hacemos alguno más. Entonces, claro, al medir las cargas de trabajo, pues ahí se ve y ya está. Y luego el nuevo, por así decirlo, que no es nuevo, pero que sí que se incorpora, es lo que os comentaba al principio, que es la fatiga mental e informática y el tiempo de trabajo. Esta problemática subyace muchísimo en todos los que hay telemarketing, call center. Están angustiadísimos los trabajadores. Yo no sé si con criterio, sin criterio o lo que sea, pero sí que es un sector que se le ve como muy machacado o trasladan que están muy machacados. A ver, violencia en el trabajo. Aquí tengo que decir que desde el punto de vista colectivo no hemos tratado nada. Sí que es cierto que el ciberacoso, el mobbing y la violencia lo vemos a través de los conflictos individuales. Sí que existen y sí que los vemos. Entonces, el mobbing, las empresas que se produce, lo que hacen normalmente es tirar del protocolo estatal. Algunas tienen, pero en general lo que hacen es coger el estatal y seguir el protocolo. Y el ciberacoso y la violencia a través de los medios digitales, las redes sociales, sí que vemos que se da entre compañeros. Ya os digo, pero eso lo vemos a través de lo individual. Y tener mucho cuidado con los WhatsApp porque, bueno, la gente luego guarda todos los WhatsApp, los vemos con la demanda de no sé qué y, hombre, visto desde fuera puede ser divertido, pero para los que lo sufren no es nada divertido. Entonces, lo único que tengo que decir es que sí que hay una empresa que empezó, que tenía un protocolo de desarrollo, una empresa grande, para este tema, que incluso estuvimos hablando para hacer una mediación previa antes de poner en marcha el protocolo, por ver si lo podíamos solventar, pero ese protocolo pues aún está un poco paralizado y, bueno, que no ha tirado para adelante, con lo cual no podemos… era un protocolo, además, en el que la víctima no tenía por qué iniciarlo, podía ser incluso la empresa, los representantes de los trabajadores, y recogía una serie de cosas bonitas. Espero que llegue a buen término porque estaba bien, A ver, el derecho a la desconexión y a la protección de datos. A ver, yo aquí creo que la negociación colectiva tiene que negociar todo esto sí o sí. Y lo digo porque si cogemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o nuestra célebre ley, la 318, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, establece que todas las personas tenemos derecho a la protección de mis datos en lo que me conciernan. Y, claro, yo también soy un trabajador, es decir, ojo
porque yo también a veces oigo pues la típico empresarios que, oye, que es que está manejando mi ordenador, ojo, los datos personales tenemos derecho a la protección, ¿vale? Sí, y digo lo de la negociación colectiva y lo retomo, ¿por qué? Porque en esta Ley de Protección de Datos y de Derechos Digitales sí que enumera una serie, lo primero, atribuye mucho papel a la negociación colectiva. Pero luego, cuando empiezas a verla bien así, y luego lo uniré con otra cosa que os voy a comentar, ves que hay imprecisiones, como por ejemplo, ¿vale?, cuando dice la utilización de los dispositivos digitales, que los fijará los criterios, la parte empresarial, ¿vale?, con la necesaria, creo que habla en concreto con la participación de los representantes legales. ¿Participación qué es? Pues chicos, yo no lo sé. Me refiero que es audiencia, acuerdo, negociación, los invito a una cerveza. Sin embargo, en otros artículos sí que dice que con la audiencia. Con lo cual, volvemos a lo mismo, si yo aplico solo la Ley de Protección, tengo que ir a la negociación y negociar. Porque, a ver, los criterios para la utilización de los dispositivos digitales de la empresa, si necesito la participación de los agentes o de los representantes de los trabajadores, pero ¿cómo? Con lo cual necesitaré negociarlo, digo yo. Sin embargo, en otros artículos vuelvo a decir que sí que es taxativa y habla de audiencia y de otras cosas. Esto, en general, no hemos negociado casi nada, ¿vale? Sí que normalmente negociamos un protocolo, pero lo que es en sí, el tema del uso de tecnologías, ojo, estoy encuadrando, ¿vale?, y el disfrute al derecho de protección de datos de los trabajadores, bueno, iba a decir, ni está ni se le espera, no lo hemos negociado. O no lo hemos visto, perdón, en el SAMA. ¿Vale? Lo que sí hacemos normalmente pues, es una remisión a la normativa que nos quedamos pues, como tan oreados. Es decir, es que la normativa, claro, pues es de obligado cumplimiento, pero bueno, lo pongo en el convenio y ya está. Sin embargo, ¿vale?, vamos a hacer una excepción y vamos a darle la enhorabuena a los negociadores del Convenio de Industria, Tecnología y Servicios del sector de metal. Es decir, los de metal de toda la vida, que tanto en la provincia de Huesca como en la provincia de Zaragoza sí que han negociado la desconexión digital y la protección de datos con el derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Me parece que ya es una lanza llevarlo, tampoco se han ido más allá y que no me vea Santi, que se me enfadará sino también, pero bueno, curiosamente dices, hombre, mira los del metal, mira qué majos. Yo cuando vi el convenio lo primero que me fijé, digo, mira, entonces sí que es cierto que hay cosas que están llevando la norma, pero en otras cosas van un poquito más allá, pues nada. Reconocen que es lo que es la desconexión digital, el trabajo, la información y la formación de la sensibilización, las actividades formativas, el no poder ser sancionados, ¿vale? Y en protección de datos, ¿vale?, la obligación de los criterios de utilización de los dispositivos. Y aquí, que yo criticaba antes a la Ley de Protección de Datos, ellos han dicho deberán. Con lo cual, ese deberán y ese tono imperativo, yo dije, uy, mira qué bien. No sé cómo deberán, pero ya deberán participar los representantes de los trabajadores. Pues supongo que será pues, con negociación. Esto yo ya me lo estoy sacando de la manga, ¿vale? También que hablan de la fatiga informática, deberá elaborar una política interna y deberá también el empresario o el empleador deberá informar con carácter previo de la localización, de la geolocalización, de los vídeos, de las grabaciones, etc., etc. Curiosamente también, y ahora sí que ya tengo que salirme de lo que es nuestro entorno, de la comunidad autónoma, y esto me chocó, por eso lo digo aquí, en el convenio, de pastas alimenticias, ¿vale?, el estatal, ahí se regula los otros trabajadores. Quiero decir, aquellos trabajadores que en atención a la singularidad del trabajo que desempeñan y la necesidad de que permanezcan a disposición de la empresa y necesiten una mayor disponibilidad, deberán acordar con la empresa esa disponibilidad. Esto lo tenéis en el artículo 25 del Convenio de Pastas Alimenticias. Me chocó, sin más. Y luego ya viene el sector de banca, que ahí pues os lo podéis leer, es maravilloso. Cuando digo esto, regula lo que queráis.
En su artículo 80 regula el derecho a la desconexión digital y laboral, que de ella enumera y mira por dónde en la banca, y os la voy a leer porque también me parece digna de lectura, en la banca dicen que hay excepciones a esto de la desconexión. En concreto, las del párrafo C, y las del párrafo C son: se considera que concurren circunstancias excepcionales muy justificadas cuando se trate de supuestos que puedan suponer un grave riesgo hacia las personas o un potencial perjuicio empresarial hacia el negocio, cuya urgencia requiera de la adopción de medidas especiales o respuestas inmediatas. Esto es una excepción en el convenio de banca a la desconexión. No sé, como crítica y, bueno, me parece un poco cajón desastre el riesgo de las personas y el potencial perjuicio empresarial, pues cualquiera puede ser, porque nos movemos en un mundo económico, en el mundo de la banca. Pero bueno, sí que también hace una regulación de la gestión del tiempo, pues aquello de que no debemos poner reuniones fuera de la jornada, que debemos tener en cuenta todos los horarios y las jornadas de las personas que participemos, etc. etc. El derecho a la intimidad de los dispositivos digitales en el ámbito laboral, la videovigilancia, derecho a la educación digital y luego sí regula, y algún día os lo leéis, el punto 5, el derecho ante la inteligencia artificial, que viene a decir que las personas trabajadoras tenemos derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables automatizadas, logaritmos y esa serie de cosas, y que en el supuesto que se vaya a tomar una decisión de esas, podemos solicitar el concurso en la intervención de la empresa. Y que, bueno, o sea, cuando menos, pero bueno, esto es el convenio de banca y es el estatal, lo traigo de referencia, pues por decir algo. Me refiero por decir algo o para decir lo contrario. Aquí, pues no hemos negociado estas cosas. Bueno, teletrabajo. Yo del teletrabajo, ¿qué os diré? Pues que el COVID nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio, que de pronto nos cogió ahí y dijimos, ¿qué hacemos qué? Que tuvimos que asumir la necesidad de desempeñar nuestro puesto de trabajo en esta forma. Sí que es cierto que en ese momento nos dimos cuenta que no teníamos medios, y cuando digo medios ya no es ir y comprar 4 ordenadores, claro, es la red, es los procesos, es que claro, esto del teletrabajo, pero ¿y mi red doméstica cómo está? Es muy problemático, o sea, yo por ejemplo, que accedo desde el SAMA, desde mi casa, con unos expedientes que por la ley de protección de datos están muy, pues no sé, porque hombre, mi casa no tiene ningún cortafuegos maravilloso. Entonces, sí que en esos momentos nos hizo ahí, yo creo que nos puso en nuestro sitio. Yo lo que tengo que decir de aquella época también es que yo percibí que había una sensibilización de ciertos trabajadores que se sentían discriminados, es decir, los de producción. Los de producción no entendían por qué los de oficinas, quien dice oficinas, esto, se quedaban en casa con su ordenador y yo tengo que ir a darle al botón. ¿Qué pasa? ¿Que mi salud no vale? ¿Que yo no me contagio? Hay momentos que se sintieron así y con cierto... Hombre, y si yo lo pienso, pues también, no sé cómo deciros. Pero bueno, todo aquello se salvó, pues como siempre, yo creo, con mucha voluntad de negociación por todas las partes. Y de este tema, pues, ¿qué os voy a hablar? Se acaba de salir la Ley 10, supongo que durante la mañana pues hablaremos de ella o hablaréis de ella, que yo me la he leído así por encima, pero yo creo que hay un trabajo arduo de negociación, ¿vale? Y entonces lo que sí diré que aún no hemos tenido conflicto alguno por la cuestión del teletrabajo. Y sí que es cierto que yo lo que tengo la percepción es, y lo estábamos comentando antes, también lo voy a decir, la percepción desde el SAMA es que aquellos trabajadores que se han mantenido o que volvieron después de los 8 días enseguida o al mes a su ritmo de trabajo el que fuera, pues hoy en día van chino-chano, como se dice en Aragón, y aquellos trabajadores que les ha perdurado el teletrabajo siguen en casa y siguen como muy agarrados y con mucho miedo, además, a salir a la puerta de la calle. Prevenciones de las adicciones en el ámbito laboral, pues aquí, como comprenderéis, sí que hemos negociado el control, las empresas, controles de alcohol, de drogas y otras sustancias
Si las empresas que lo podrán hacer, y por supuesto los sindicatos firmantes de los convenios que hemos realizado, lo que quieren es la comprobación de los sistemas utilizados y el cumplimiento de los objetivos que para ellos se negociaron. Y lo que no quieren los representantes de los trabajadores o los sindicatos firmantes es que se utilice ese control de una forma aleatoria o para despedir a alguien. Y luego también hemos pactado alguna vez el hacer campañas informativas para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, de estupefacientes, psicotrópicos, etc., etc., etc. En relación a los trastornos musculoesqueléticos, pues en todo lo que es producción sí que se quejan mucho los trabajadores, en todo lo que son tareas repetitivas, pues se quejan mucho de los trastornos musculoesqueléticos de origen. Estos van relacionados un poco con el estrés que decía antes. Y a veces, y ahora voy a ser también muy mala, pues son trastornos que a veces pues con algún plus pues se pasan. Oye, la salud mejora y ya está. Y luego, por último, cláusulas de medio ambiente. Vamos a ver. La emergencia climática es una cosa que la tenemos aquí está claro, y está transformando el mundo del trabajo. Y, quieras o no, tenemos que tenemos que hacer un proceso de transformación a un mundo más sostenible, y yo creo que aquí los sindicatos y las empresas lo que tienen que hacer es jugar un papel fundamental en el diálogo social y en la negociación colectiva. Bueno, pues a través de esta se pueden llevar o realizar medidas concretas de mejora medioambiental conjugadas sobre todo con la sostenibilidad de los puestos de trabajo existentes. Y aquí vuelvo a citar al convenio del metal, que también, curiosamente, además, ha puesto un artículo 66 de medio ambiente, y yo creo que se están también ahora, un poco así, lo voy a decir en confianza, como lavándose la cara, es decir, oye, que no somos tan malos. Es decir, las partes firmantes de este convenio consideran que se debe actuar de forma responsable y respetuosa, ¿vale? Y que puedan conllevar procesos de adaptación que se deriven efectos positivos, no solo para la salud humana y medioambiental, sino también para la innovación tecnológica y la competitividad. Habla de el conjunto del sector del metal debe adoptar una actitud permanente y responsable con el medio ambiente. Se ponen una serie de objetivos, que no me voy a extender. Entonces, me refiero que que está bien y que han sido un poco bastante innovadores, las cosas como son. Estuve mirando también un poco por Teruel y el convenio de Castin-Ross, pero bueno, en realidad habla de medio ambiente, pero habla solo en el título, no hay nada más. Y lo que sí os diré, hay una cosa que me acuerdo. Fijaros, hubo un pacto en hostelería, en el estatal de hostelería, y creo recordar que era del año 2015, ¿vale?, que ya hablaba de que en la comisión estatal, ¿vale?, se ocuparía también de los temas medioambientales. Y digo esto porque en su día me chocó y dije, mira, qué majos. Y luego, donde yo sí que he visto una percepción de medio ambiente tremenda, y ahora me diréis que, hombre, lógicamente, es con el convenio de Aramón. Ahí es que se les veía todas las partes, claro, pero es que esa gente pues son montañeros y montañeses, es decir, claro, es lo suyo. Ahí sí que todo el mundo valoraba, vamos a hacer procesos más limpios. Ahí se pactó, por supuesto, el delegado medioambiental de personal y se hablaba, bueno, que se lo creían en una palabra, por así decirlo. Pues hasta aquí más o menos las cláusulas que se me han ocurrido un poco. Por supuesto que dejo otras de carácter más económico, como pues, los planes de pensiones, los complementos de la AIT, las indemnizaciones complementarias y todo eso. Y lo único, yo os diré que para cerrar, voy a ir cerrando, que me enrollo mucho, sino que creo que es un derecho, por supuesto, fundamental, no es que lo crea, es. Y que, si os dais cuenta, a veces yo, bueno, conmino, por favor, a los agentes sociales y a los negociadores de nuestra comunidad autónoma a que sean un poquito más transgresores en este método, que vayamos un poco más allá y, si no, cuando menos, vamos a ver, a tratar más ampliamente estos temas transversales que tienen en realidad relación con la seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir, que si no, resumiendo, ¿qué hagamos si no?
más salud y más seguridad transversal. Y ya está, quedo a vuestra disposición y espero no haberme alargado demasiado. Sin problemas, muchas gracias, Concha. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta? Bueno, si no os lanzáis nadie, te hago yo una cortita. Has hablado de las adiciones y de meterlo en los convenios colectivos. Sin embargo, eso es un tema que desde prevención llevamos mucho tiempo intentando hacerlo porque, como tú decías, la voluntariedad del trabajador de someterse al reconocimiento médico y de ser informado y poder negarse, ¿hasta qué punto es legal meter en un convenio colectivo el que sea obligatorio hacer estos análisis y hasta qué punto te puedes amparar en lo que marca la ley de que solo es obligatorio cuando pueda haber daños para la salud personal o de terceros? A ver, yo creo aquí deberemos lo primero ver el tipo de función que está realizando. Es decir, si bien no puede someter, lo primero, si es convenio colectivo, lo pactamos, ¿vale? Pero habría que justificar que se me somete a mí, puesto que yo estoy realizando una función que tiene un riesgo serio ya no para mí, sino para terceros. Yo creo que sería la única manera de poderlo meter, ¿eh? El riesgo de terceros. A ver, lo ponía como ejemplo porque, por ejemplo, en Correos Madrid sí que nos contaron que un repartidor que cogía furgoneta llegó borracho y que él se negaba a que le hicieran un test de alcohol y que al final lo que tuvieron que hacer fue llamar a la Guardia Civil y decirle: ponte aquí y en cuanto veas salir esta furgoneta, párale y hazle el test de alcoholemia. Entonces, claro, eso es un riesgo que la empresa necesita también gestionar. ¿Y cómo puede hacerlo? Yo en el cuestión no lo haría, llamaría a la Guardia Civil, porque ahí es que es como si yo ahora me tomo 4 copas y cojo mi coche. Yo lo que estoy hablando es de transportes de mercancías, transportes de viajeros, autobuses. Claro, es que ahí ten en cuenta una cosa, ya no es mi seguridad ni la del de frente, estoy llevando a 40, 50, 60 personas. Yo creo que había que fundamentarlo por ahí, es lo único que se me ocurre, ¿eh? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues si os parece, damos paso al siguiente ponente, que es Juan Manuel Chicote. Muchas gracias, Concha. Mientras voy presentando a Juan Manuel, hacemos todo el protocolo COVID como es obligatorio. Juan Manuel es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Laboral y Seguridad, con más de 20 años de experiencia en recursos humanos y muy exitoso en liderar equipos internacionales. Hay que destacar que ha estado en firmas como Gómez Acebo y Pombo, como Lladró, como Loeb, es decir, que su experiencia es muy dilatada y siempre ha basado su trabajo en las estrategias innovadoras de recursos humanos que incorporan valores e ideas de las empresas. Para hacerle sonrojarse un poco, antes de empezar la ponencia, simplemente destacaré una de las referencias o de las recomendaciones que tiene en LinkedIn, en la que uno de los trabajadores que estuvo a su cargo decía que Juan Manuel siempre está disponible, se puede confiar en él sin ninguna duda y siempre busca la motivación de las personas con las que interfiere de una forma muy positiva. Su gran calidad humana le hace único. Yo creo que con eso estás más que presentado. Te damos la palabra. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Mejor. Así, fenomenal. Bueno, lo primero, dar gracias a COE Aragón por invitarme a esta mesa redonda y por intentar contaros un poco cuál es nuestra experiencia como empresa saludable. Y yo creo, no sé si, a ver, para cambiar la presentación, si no os importa. Dale escape y entonces abajo en la tecla de PowerPoint la tienes ya cargada por no tocarte. Ajá, vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues lo dejamos ahí. Bueno, lo primero, como digo, dar las gracias a Loreto y gracias a COE y a todos vosotros por estar aquí y a mis compañeros de ponencia hoy.
La verdad es que ha sido nos has ilustrado mucho, Concha, con lo que nos has contado de cuál ha sido la actuación del SAMA y lo que habéis ido viendo, lo que habéis ido viendo en este tiempo atrás. Yo sí quiero hacer referencia al tema de horas anuales y convenios, de los convenios colectivos. Nuestra compañía se rige por el convenio de seguros y el convenio de seguros establece 1.700 horas anuales de trabajo efectivo. Esas 1.700 horas dijéramos que es el máximo. Luego las compañías negocian con los comités de empresa y con los representantes de los trabajadores cuáles deben ser el número de horas que deberían tener. Nosotros estamos en 1.623, es decir, que casi 100 horas menos al año de presencia de jornada laboral, y eso, en definitiva, va vinculado con todo lo que va a ser la salud de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores, cuando estamos hablando de que DKV es una empresa saludable y comprometida en la salud de todos sus grupos de interés. Hacer referencia, como no, a la Ley 3195 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, que lógicamente es la que nos marca esa negociación que tenemos que tener en nuestras compañías para tener esa salud de nuestros trabajadores y tener una compañía mucho más cuidada a la hora de prevenir los riesgos. Por otro lado, nuestro convenio colectivo, cuando hablamos del tema del teletrabajo, en el artículo 20 ya establece lo que va a ser el teletrabajo de futuro y, como sabéis, el COVID ha sido el verdadero digitalizador o actor del cambio en cuanto a lo que ha sido esta pandemia y lo que supone las relaciones laborales del futuro. El teletrabajo, desde luego, o el trabajo en remoto va a ser algo que nos va a marcar y, desde luego, viene para quedarse. Y la ley que acaba de salir, la del 9 de julio, la Ley 1021 de trabajo a distancia, y que también habla de la desconexión, no sé si habéis tenido tiempo de verla. En la parte, el preámbulo de la ley es extensísimo, es decir, empieza a hacer referencias a todo tipo de normativas, desde la que marca la OIT, que regula en sus convenios en el 177 y en el 184 el trabajo a domicilio, que ya empezaba con el trabajo a domicilio, luego ya se ha cambiado a lo que llamamos el trabajo en remoto, y el artículo que además mejora también con bastante amplitud esta nueva ley, lo que marca el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en materia de trabajo a distancia. Hasta ahora, dijéramos que estaba regulado por un decreto que se hizo con medidas urgentes, que fue el decreto, si no me equivoco, el 8/2020, 17 de marzo, donde se regulaba las medidas extraordinarias y urgentes por el impacto económico y social que tenía el COVID-19 a efectos de teletrabajo, y esto, dijéramos que ha venido a ser sustituido por la nueva Ley 10/21. No sé si luego tú nos contarás algo más al respecto con respecto a la parte normativa, ¿no? Pero para no enrollarme en la parte normativa, que sí que es importante a la hora de poder negociar, porque deja muy abierta la ley a la negociación colectiva, todo lo que va a ser la forma de trabajo que vamos a tener de cara al futuro, nos encontramos con dos situaciones. La primera situación es situación COVID. La situación COVID, lógicamente, es excepcional y rápidamente nos hemos puesto todas las compañías a intentar evitar que nuestros empleados se contagiasen o que tuvieran una mayor incidencia. Si nos estamos dando cuenta de la situación en la que estamos a día de hoy, como veréis, estamos en una nueva ola, o parece ser que estamos en una nueva ola de contagios, y esta nueva ola de contagios está siendo casi tan dura como la que teníamos en febrero del año 20. Es decir, todavía no tenemos los números exactos, veremos lo que pasa justo después de verano, pero las nuevas cepas, y no quiero ser alarmista, nos van a volver otra vez, a lo mejor no a recluir, pero sí que a dar algún paso hacia atrás con respecto a las medidas que tenemos que tener de prevención con nuestros empleados y con el entorno en el que nos movemos. Entonces, si ya entramos en DKV y ahora me toca la parte de venta, es decir, que es DKV como empresa saludable, deciros que nosotros tenemos una política, y nuestra política es tener una organización segura y saludable. Nosotros consideramos que la salud y el bienestar de los trabajadores como el factor clave para el desarrollo responsable y sostenible de la compañía. Y estamos seguros de que una organización segura y saludable
es esencial para conseguir una mayor productividad, mayor competitividad y la sostenibilidad de la compañía. Y todo esto además lo hacemos primero porque no lo creemos y segundo porque lo practicamos. Y cuando decimos que no lo creemos es porque nuestro propio consejero delegado es la primera persona que abandera todo ese tipo de acciones, todas las acciones de sostenibilidad. Ahora acabamos de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza precisamente para hacer un bosque urbano. Creo que mi compañero de FCC, pues luego a lo mejor incluso habla de todo esto, de lo que implica la sostenibilidad, la ecología y todo el impacto medioambiental en la salud de las personas, pero por supuesto también en la salud de los trabajadores. Nuestro compromiso además se centra en la eliminación de peligros y la reducción de riesgos, precisamente para proteger y promover en los medioambientes de trabajos que sean seguros y saludables y trabajamos en una mejora continua, que es otro de los compromisos que ha adoptado el Grupo DKV, planteando objetivos de mejoras y metas que sean medibles y asumibles en función de las capacidades que tiene nuestra propia organización. Para eso promovemos e implantamos estilos de vida saludables, que ahora os contaré, y que además los extendemos no solamente a los empleados, sino también al entorno familiar y a la sociedad con la que estamos en conexión. Participamos y colaboramos de forma muy activa, construyendo una cultura positiva con la que nos estamos identificando con los propios valores que están definidos por nuestra compañía, desde los estilos de dirección que están alineados con esos valores, como políticas de conciliación, que también hablaremos de ello, políticas de igualdad, de flexibilidad, digitalización, la comunicación, que es muy importante, y en la parte de negociación colectiva lo veréis. Para nosotros, la negociación colectiva no es que sea inexistente, existe la negociación colectiva dentro de la compañía. Pero sí que es cierto que DKV es un oasis. Si yo lo comparo con los entornos en los que he trabajado anteriormente, la verdad es que tengo muy poquitas batallas. Ya contarás tú luego las batallas que tienes tú, que tienes unas cuantas y que además, por lo visto, te lo pasas bastante bien, ¿no? No es que lo eche de menos, pero sí que es cierto que después de haber estado también dirigiendo una patronal de un sector muy beligerante a nivel de negociación colectiva, porque era el sector químico, cuando estuve trabajando en Loewe, lógicamente trabajábamos con tintes, con pegamentos, etcétera, etcétera, y la salud de los trabajadores era importante, y entonces el convenio colectivo era complicado, pero además, lo que decía antes Concha, ¿no? Cuando no lo solucionas con la negociación colectiva normal, tiras de la prevención de riesgos para intentar meter y arañar un poquito más a ver dónde puedes hacer un poco más de daño a las empresas, porque ahí todavía tenemos mucho que hacer y mucho que aprender. Sin más, como sabréis, o como muchos de vosotros conoceréis por la publicidad que hace DKV ahora dice que somos activistas de la salud, es decir, que intentamos no solamente promover la salud dentro de la compañía y con los empleados, sino que además la salud es seguridad y bienestar para todo y para todos, ¿no? Conforme lo que hablaba antes, trabajamos con todos los grupos de interés y en nuestro interés está, lógicamente, proteger a todos los empleados de la compañía y a los familiares de la compañía, precisamente para evitar los contagios. No sé si sabréis algunas de las iniciativas que arrancamos el año pasado, como fueron médicos frente al COVID o Ahora toca ayudar. Fueron varias campañas que alargamos no solamente para los profesionales del sector de la salud, donde gran parte de nuestro cuadro médico lo que hizo fue adelantarse a las urgencias médicas para evitar que se colapsaran. Entonces, a través de telemedicina y medicina digital, lo que hicimos fue adelantar pruebas médicas y hacer consultas telefónicas para evitar que las urgencias médicas se saturasen en el peor momento de la pandemia. ¿Cuáles han sido las medidas que hemos ido implantando? Bueno, hemos hecho un montón de medidas, ya iréis viendo la cantidad de cosas que se han hecho. La verdad, como decía, que DKV es un oasis, y digo es un oasis porque primero está la generosidad de los empleados y de la compañía, en que todo el mundo puso desde el primer momento a disposición de la compañía todos los medios que tenían disponibles. Se va saltando sola y no sé por qué, disculpad. Puso a través puso todos los medios disponibles por parte de los empleados, incluso cuando no teníamos ni siquiera los ordenadores
portátiles para que todo el mundo pudiera teletrabajar en casa. Al tener planes de contingencia ya predefinidos con anterioridad, desde el 14 de febrero nosotros ya establecimos ese plan de contingencia para lo que pudiera venir cuando luego se declaró el estado de alarma. Y a las menos de 48 horas de la declaración del estado de alarma teníamos a más del 98% de la compañía teletrabajando en casa. No pudo ser para toda la organización, pero sí que, porque siempre hay departamentos que tienen que estar, dijéramos, en servicio de guardia, sobre todo departamentos como sistemas o como servicios generales, donde mantener los edificios, mantener las instalaciones, implica que haya personas que estén trabajando sin la posibilidad de teletrabajar. Pero, como decía, el 98% de la compañía estuvo en disposición de teletrabajar desde el inicio de la pandemia. Y eso lo hemos ido manteniendo prácticamente hasta la fecha. Sí que es cierto que como éramos un servicio esencial, y además servicio esencial de salud, lógicamente tenemos sucursales, las sucursales había que abrirlas. Entonces, se pusieron en marcha los turnos de trabajo en las sucursales, de forma que cada 15 días hacíamos un turno de trabajo y no coincidían nunca un turno con el otro, precisamente para evitar que hubiera contagios entre los diferentes turnos y de esa forma mantener la actividad abierta todo el tiempo. Esto nos permitió que prácticamente no hemos tenido una incidencia en COVID en toda la compañía, incluido en nuestro hospital de Denia. Tenemos un hospital con 1.300 personas, es un hospital público que gestionamos de forma privada con Rivera Salud en la zona de Denia, en la población de Denia, y que da servicio a 9 poblaciones en la zona del Levante, la Marina Alta de Alicante. Y solamente hemos tenido a un médico ingresado en UCI. El resto de los empleados prácticamente han tenido muy poquita incidencia, y os diré que en el peor momento de la pandemia llegamos a tener solo 13 personas positivas y aproximadamente unas 9 personas en cuarentena. Eso ha sido el peor de los datos que hemos llegado a tener. La triste noticia es que a día de hoy tenemos 9 personas positivas y otros 13 que están en cuarentena. Es decir, que vemos que se está produciendo una nueva ola, hay una nueva incidencia y que radica por el contacto social, y el contacto social precisamente entre gente más joven. No quiero echarles una piedra a los pobres porque la verdad es que han estado bastante fastidiados, pero la realidad es que las vacunas están funcionando. Si no os habéis vacunado, yo os recomiendo que a todos que os vacunéis y que lo hagáis cuanto antes, porque con esto evitaremos pues, que haya un mayor nivel de incidencia en el contagio, ¿no? ¿Qué hicimos desde nuestro departamento de personas? Lo que hemos dado es necesidad a todo lo que iba surgiendo a lo largo de la pandemia, y sobre todo involucramos directamente a la representación legal de los trabajadores. ¿Qué es lo que negociamos con ellos? Lo que negociamos con ellos eran las condiciones de trabajo que tenían que tener las personas en época de pandemia. Y para eso lo que hicimos fue poner en varias medidas en funcionamiento. Es decir, poniendo en el centro a las personas, trabajamos en tres ejes. El primero, regular el teletrabajo o el trabajo a distancia con 2 focos: pandemia, es decir, la situación de COVID, y la situación post-COVID, que esta no la veremos seguramente, perdonad, es que se va saltando sola, no sé por qué, se va saltando sola la presentación. La situación post-COVID va a ser la que va a regular el trabajo del futuro. Cuando decimos el trabajo del futuro, es el que va a regir la ley que acaba de salir, la Ley 10, donde, lógicamente, ya una situación de emergencia ya no se daría. Pero, como decía, el teletrabajo viene para quedarse, el trabajo en remoto viene para quedarse, y tiene que estar bien regulado precisamente para seguir consiguiendo que haya esa productividad que hasta ahora se ha dado bien, pero porque la gente ha sido generosa. Pero llegará un momento en que la parte emocional nos está causando mella. Antes lo decías tú, Juan Carlos. Está habiendo muchos casos de patologías emocionales en las plantillas, y esto se debe por 2 causas. Una, por el miedo, que también aducíais a ello, el miedo al volver otra vez al entorno normal laboral, donde la socialización puede producir un contagio. O se puede producir
otra situación que es las víctimas del teletrabajo. Y cuando digo víctimas del teletrabajo, cogerlo entre comillas, y es que se empiezan a dar casos, y yo no lo digo por DKV, pero algún caso que se nos ha pasado y alguno que conocemos de fuera, donde la gente no quiere volver. Y aquellos que no quieren volver, dices, oiga, su puesto de trabajo está vinculado directamente con un servicio al cliente. Usted tiene que estar en una sucursal, tiene que estar en una oficina bancaria, tiene que estar en una tienda donde tiene que atender al público. Y el público no se puede hacer por venta online, se tiene que hacer presencial. Y la gente se niega a venir a trabajar, o bien por miedo o porque decidieron en su momento de la pandemia trasladarse a otra localidad para trabajar desde allí, y una vez que han trabajado desde allí ya no quieren volver a la situación anterior, o bien porque les produce otro gasto, porque tenían una casa alquilada, dejaban de tenerla, o sencillamente porque uno de los miembros de la familia ha perdido el trabajo por un ERE, un ERTE o lo que hubiera ocurrido, y esa persona que sí que tiene un trabajo seguro en DKV no quiere volver. Bueno, pues ahí para eso está ya no la negociación colectiva, sino aplicar los regímenes sancionadores que marca el estatuto y los convenios colectivos y a ver qué pasa. Nos hemos encontrado con algún caso. Todavía no hemos llegado a pleito, pero ya veremos qué nos determina un juez cuando se dan este tipo de circunstancias, y esto lo vamos a ir viendo, por desgracia, con mayor... Sí, yo creo que es el ratón el que salta solo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, vamos a poner un poquito de foco en cuanto a las medidas que hemos implantado en la compañía, ¿vale? Entonces, como decía, lo que ha sido muy importante ha sido la negociación que hemos tenido con los comités de empresa a la hora de facilitar el trabajo en casa, el trabajo en remoto. Para eso, ¿qué hicimos? Pues hicimos primero una encuesta a todos los empleados para ver qué es lo que valoraban más a la hora de trabajar en casa y cuáles eran las mayores necesidades que podían tener, o bien de conectividad, se vuelve a saltar solo, o bien de conectividad, o bien porque no tuvieran, dijéramos, los materiales para poder trabajar, y aquí estábamos hablando de ordenador portátil, la pantalla, la silla, el teclado, el ratón y equipos ergonómicos. Entonces, se hizo una lista con todas las necesidades que tenía la compañía y se ofrecieron dos itinerarios. Uno era la cesión temporal de los equipos, es decir, que la gente pudiera llevarse el equipo que tenía en la oficina siempre y cuando no tuviera que volver inmediatamente a la oficina. Y la segunda, la compra de alguno de los equipos, donde la compañía subvencionaba el 50% de la compra de estos equipos con unos límites. Es decir, no podías comprarte la mejor silla del mercado, sino había una silla estándar que habíamos negociado, que se podía comprar, y la compañía subvencionaba el 50% de estos materiales. La verdad es que la acogida ha sido brutal, y ahora cuando nos planteamos la vuelta, el retorno en el mes de septiembre, si la situación no empeora, lo que haremos es que los materiales cedidos se quedarán en aquel lugar de trabajo donde el empleado preste mayor tiempo. Es decir, si haces 3 días de teletrabajo en tu casa, lógicamente el equipo deberá estar en tu casa y no debería estar en la oficina, y en la oficina utilizarás otros equipos que la compañía ponga a disposición. Pero la idea no es duplicar puestos de trabajo, porque incluso la nueva ley lo contempla. ¿Qué lanzamos? Lanzamos un montón de programas, entre ellos el programa Te Cuidamos en Casa, donde lo que hicimos fue cuidar la salud tanto física como emocional de nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces lo hicimos desde varios aspectos: el aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto laboral. Para eso también pusimos un fisioterapeuta online, o una sesión de fisioterapia online, donde habitualmente, cuando estábamos presencialmente en las oficinas, pues teníamos en todos los centros de trabajo fisioterapia gratis para los empleados. Lo que hicimos fue concentrarlo en los 3 principales centros de trabajo, que son Zaragoza, Madrid y Barcelona, y lo que dijéramos un poco aparcado fue el que el fisioterapia pudiera acercarse en las poblaciones donde teníamos menor población de empleados, ¿no? Principalmente en las sucursales. Luego, otra de las medidas que ampliamos fue la formación, y sobre todo la formación online. Como sabéis, la formación presencial en época de pandemia prácticamente ha estado prohibida o limitadísima.
Con lo cual, pues lo que hicimos fue ya a finales del año 19, principios del 20, arrancamos un proyecto que es la Universidad de KV, que ahí veréis la campaña de publicidad que hicimos en la parte izquierda de la pantalla, donde apostábamos por el desarrollo de las personas y sobre todo lo que hicimos fue llegar a unos acuerdos con distintas universidades de carácter privado y algunas públicas para compartir titulación en títulos de experto universitario, principalmente en seguros, que otorga la posibilidad de poder trabajar como agente de seguros y conseguir empleabilidad a los empleados, y Labrarse un futuro, o experto universitario en experiencia de cliente, y luego sacamos varias titulaciones de los programas de Business Administration, lo que son los programas MBA, que los arrancamos con 4 modalidades con una compañía que ahora mismo pues está, dijéramos, muy de moda y que acaba de ganar el mejor reconocimiento al máster en administración de empresas más importante de Europa, que es de Power MBA. No sé si os sonará o por lo menos sabéis de lo que estoy hablando. Aparte de esto, pusimos mucho foco en la formación online que se hacía desde la compañía, desde nuestro programa Campus, donde hicimos una cantidad de formaciones que llegaron a 17.000 horas de formación en el año 2020. 17.000 horas de formación, es una barbaridad. Teniendo esta formación en todo tipo de aspectos, desde prevención de riesgos, desde cómo dirigir equipos en forma remota, cómo cuidar la salud emocional de los empleados, etcétera, etcétera, lo que hemos conseguido es que tuviéramos menor incidencia en materia preventiva y prácticamente pues, no hemos tenido casi ninguna incidencia en materia de prevención. Accidentes, lógicamente, 0. No ha habido accidentes de trabajo. Y los accidentes de trabajo, alguno que se ha podido producir ha sido en la hora de la comida porque me he cortado con un cuchillo. Pero que realmente, como se supone que es un accidente doméstico, no debería estar contemplado, pero han querido incluso algunas personas poder pasarlo como accidente de trabajo porque era en la hora de descanso cuando estaba teletrabajando. ¿Qué es lo que hicimos también? Pues check-in constantes. O sea, lo que hicimos fue pedir el feedback a los empleados de forma permanente. Hicimos 3 tipos de encuesta. La primera encuesta que hicimos fue sobre cómo abordar el teletrabajo, cómo estaba funcionando el teletrabajo, y la última, que ahora os explicaré, es una encuesta de salud emocional. Y entramos en esto, en bienestar emocional. Aquí hemos creado un nuevo grupo de trabajo y un proyecto que se llama la V, que es la Unidad de Bienestar Emocional, y que la creamos en base a la negociación con los agentes sociales, con el propio servicio de prevención mancomunado, tanto desde la parte técnica como desde Vigilancia de la Salud. Sí deciros que el trabajo que ha hecho Vigilancia de la Salud durante la época de pandemia y también la unidad de prevención, la parte técnica, ha sido brutal, no solamente porque se ha hecho un seguimiento diario de todas las personas que pudieran tener incidencia. En el momento que ha habido un mínimo síntoma, se han puesto en contacto con la unidad de Vigilancia de la Salud para evitar ningún tipo de contagio, que no hubiera transmisión entre familiares, etcétera, etcétera. Los hemos aislado, rápidamente se han hecho PCR, se han hecho todo tipo de analíticas para parar el efecto, y con eso hemos conseguido que tuviéramos una incidencia muy bajita. A nivel de prevención, lo que se hicieron fueron protocolos de seguridad en todos los centros de trabajo, de forma que cuando fuéramos volviendo a los espacios físicos no hubiera esa posibilidad de contagio. Os diré que no hemos tenido ni un solo contagio de clientes o de empleados que se han contagiado por clientes dentro de nuestras sucursales. Es decir, que los protocolos funcionan, y cuando trabajamos en materia preventiva, si se trabajan bien los protocolos, funcionan. Y entonces, luego, en este equipo de unidad de bienestar emocional también hemos trabajado directamente con una parte de nuestro equipo que está en el departamento de decesos, donde los servicios de asistencia psicológica y de asistencia al duelo, imagino que no sé si sabréis lo que es esto, asistencia al duelo son psicólogos que la compañía tiene para ayudar en el momento de la pérdida de un familiar o de un compañero de trabajo. Ahora, hace poco hemos tenido la pérdida de un compañero la semana pasada que pertenecía al departamento fiscal y tuvo un accidente en el Pirineo y falleció con 35 años. Y
la parte emocional que ha dejado su pérdida en el equipo, en el departamento, ha sido brutal. Lo que hemos hecho ha sido arrancar este programa con los psicólogos que tiene la compañía para hacer más fácil la pérdida o más llevadera la pérdida de este compañero, que además era bastante querido por todos nosotros. Una pérdida muy dramática, 35 años, recién casado y con una niña de 1 mes. O sea, que imaginaros el panorama que puede suponer un palo así, más allá de lo que es el propio COVID, porque en el COVID hemos perdido mucha gente, pero cuando volvemos a la vida normal nos encontramos con esto, es cuando tenemos que aterrizar y decir dónde la empresa está poniendo el foco para ayudar a sus empleados a sobrellevar las situaciones del día a día. Para eso, lo que hicimos, como veis en esta presentación, las líneas de actuación eran cuidar a los empleados, sobre todo de la parte de equilibrio emocional, entrenarlos a través de la inteligencia emocional y acompañarlos a través de los distintos programas de acompañamiento, tanto psicológico como psicoemocional, que hemos puesto en la compañía. Para eso hemos trabajado con la Universidad Jaime I de Valencia, donde hemos hecho un análisis de una encuesta de riesgo psicosocial un poquito más avanzada, además con efectos vinculados directamente a lo que ha sido la pandemia y los resultados del COVID. Y con esta metodología que ha utilizado la universidad, lo que hemos conseguido es, pues, primero, analizar el bienestar de nuestros empleados, dar feedback de los resultados tanto a los agentes sociales, es decir, los delegados de personal y los miembros del comité de empresa, precisamente para ver dónde había mayor riesgo psicosocial debido no solamente al tema de la pandemia, disculpad que se salta, sino también por la propia situación que ha generado el propio teletrabajo. Es decir, como decía antes, la vuelta a la normalidad a las oficinas no va a ser fácil. Cuando lleguemos en el mes de septiembre y la mayor parte de nuestras empresas quieran volver a una situación de mayor presencialidad, nos vamos a encontrar con bastantes problemas. Seguramente que el SAMA tenga que actuar con mayor celeridad, porque nos vamos a encontrar con situaciones en las que vamos a tener, como decía, víctimas del teletrabajo. Luego, por otro lado, lo que hemos hecho es hacer planes de acción concretos en aquellos departamentos o aquellos focos donde hemos visto que podía haber alguna mayor incidencia en riesgo psicosocial. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos trabajado? Bueno, pues pasamos un cuestionario. Además, como estamos en la época digital, lo que hicimos fue también sacar un aplicativo a través de una app donde el propio empleado podía responder a esta encuesta sin necesidad de cumplimentarlo en un formulario escrito, sino a través de una aplicación. Y no sé por qué, yo creo que se me ha acabado ya, ¿no? Se ha acabado esto, no sé. Disculpad. No sé, se me ha quedado bloqueado. Uno conoce su ordenador, pero no el de los demás. El de los demás suele pasar. Sí, esto era con una F. Es que creo que además se me han pasado algunas pantallas. A ver, es que has cambiado la configuración de pantalla. Estás en Bueno, esa diapositiva, en la de objetivos. Ah, pues... Bueno, yo me voy a guiar por mi chuleta física y ya está. ¿Vale? Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Sí, cuando quieras te paso. Ahora, vale. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en la parte de trabajo más emocional, para trabajar la parte más emocional? Pusimos ¿esto se ve bien? El programa Te Cuidamos en Casa, que lo hicimos con la colaboración de Aserco, y donde, como veis, ahí hay un retroplanning de la cantidad de acciones que hemos ido haciendo, desde webinars, formaciones, presentaciones de todo tipo, vídeos, de forma que desde casa hay un calendario de acciones que arrancamos el 13 de abril del año pasado y que seguimos llevando hasta el día de hoy. Además, como os decía, el tema... No, ya sé, esta se me ha pasado. A ver si, espérate que... A ver, ahora.
pusimos en marcha el servicio de orientación psicológica a través de la Asociación de Salud y Persona, del que además yo formo parte del Consejo Asesor, y lo que hicimos fue poner de forma gratuita a todos los empleados un servicio de psicología para cualquier situación más allá de la que fuese la generada por el propio COVID. Es decir, psicólogo para ayuda familiar, para adolescentes, en el caso de pérdida de algún familiar, no solamente por el COVID, sino como hablábamos ahora por la pérdida de un compañero, etcétera, etcétera. Nada, o sea. Vale. El tercer programa que arrancamos fue el programa de 21 días para trabajar las emociones a través de Yoga Sin Fronteras. Diréis, joder, ¿y esto es importante? Bueno, pues temas de mindfulness, temas de yoga, etcétera, etcétera, han ayudado bastante a reconducir la situación psicoemocional de nuestros trabajadores en casa. ¿Vale? Y de hecho se hizo hasta sesiones de yoga y de mindfulness con los niños y con los familiares. O sea, no solamente para los empleados, sino también para los familiares. Y por último, lo que arrancamos fue esta APP, que es la APP Siente, donde dijéramos que medíamos la salud emocional de las personas, y además lo hacíamos a través de esta empresa, donde tenemos varias aplicaciones dentro de la compañía, desde Quiero Cuidarte Más a Quiero Cuidarme, bueno, y esta otra, DKV-OM, que se me ha saltado sola, donde lo que estábamos haciendo es crear espacios para cuidar el bienestar emocional de nuestras personas. Es decir, como veis, y también hicimos para los clientes, como veis, realmente lo que hemos hecho es poner mucho foco en el bienestar emocional. Cuando antes estábamos hablando de que realmente la parte preventiva se tiene que centrar más en la parte de riesgo psicosocial, es lo que ahora mismo nos preocupa más. Nos preocupa la vuelta al trabajo en el mes de septiembre. Nos preocupa las víctimas del teletrabajo que se van a producir en el futuro. Nos preocupa cómo va a ser el marco de relaciones laborales que se van a producir a raíz de la creación de los 3 últimos nuevos decretos que ha sacado el Gobierno, entre ellos este decreto de teletrabajo, pero no nos olvidemos de los planes de igualdad y de la parte que han sacado del registro salarial y auditoría salarial, donde realmente ahí es donde se está produciendo la mayor negociación colectiva que se están produciendo las empresas de todo tipo y de todo tamaño, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos estado en un periodo en blanco en negociación colectiva durante mucho tiempo. La negociación de los convenios colectivos, dijéramos que quedó aparcada durante mucho tiempo, y ahora nos esperan en las mesas de negociación en base a la creación de estos nuevos reales decretos, ¿no? De decir, lo que tenemos que negociar con los planes de igualdad, que lógicamente era algo necesario y que bueno, cada empresa ya se estaba organizando de una forma determinada, pero esto ha venido a acelerar mucho más y a obligar a las empresas a que haya esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que sobre todo pues, no haya diferencias principalmente en materia retributiva, ¿no? Esto va a suponer para algunas empresas un problema de inflación, porque al final, pues, en algunos casos, cuando hay una diferencia, como sabéis por la ley, de más del 25% entre puestos del mismo valor, hay que justificar el porqué, o hay que hacer un plan donde se vaya regulando esa situación y se normalice, y sobre todo, claro, pues a nivel de cuenta de resultados tendrá un impacto. Todo esto en empresas grandes es más llevadero, porque al final, pues una empresa como la nuestra, que gracias a Dios, pues desde hace varios años ganamos dinero, no hay ningún problema, pero el problema está en aquellas compañías pequeñas que no puedan asumir esas diferencias por razones históricas o por razones de lo que sea. Seguramente que tú ahora nos comentarás algo al respecto de cómo podemos también influir que esos cambios normativos no afecten también a la vida diaria de las empresas, y también que afecten a las relaciones laborales y a la salud mental o salud emocional de nuestros empleados. Que quieras que no, se va a generar una mayor tensión precisamente en el seno de las compañías por estas razones. Es decir, oye, se van a vigilar más los planes de promoción, los planes de formación, el cómo reclutamos o cómo seleccionamos a los empleados teniendo como objetivo la igualdad. Y cuando acá hablo de igualdad, no solamente me hablo de la igualdad de género, hay que poner también mucho foco en toda la parte de diversidad de todo tipo, y aquí hablo de diversidad
en materia de discapacidad, diversidad en materia de género, diversidad en el colectivo LGTBI, que también, como sabéis, ahora se está poniendo mucho foco, en toda la parte cultural, es decir, cada vez nos estamos convirtiendo en sociedades mucho más culturales y el tener empresas multiculturales implica también mayor tensión por la diferencia que pueda haber por diferencias de cultura dentro de las organizaciones. Y no nos olvidemos de una cosa que es lo más importante de todas, que es la diversidad generacional. En la mayor parte de nuestras compañías, sobre todo en compañías grandes, conviven más de 5 generaciones distintas. Esa convivencia es complicada cuando hablamos de temas de igualdad, cuando hablamos de temas de salud, cuando hablamos de todo tipo de relaciones laborales. Si no cuidamos también a nuestros mayores, es decir, nuestro talento senior, y lo mantenemos en las compañías, ahora seguramente con el nuevo cambio que va a haber también en normativa de jubilaciones, haya también algún otro problemilla ahí que el SAMA tendrá que manejar, y es que, lógicamente, se van a limitar más las jubilaciones anticipadas. Yo, por lo que tengo entendido, va a haber alguna limitación importante para lo que llamamos antes las prejubilaciones, es decir, no va a ser fácil el que una persona se pueda pasar a la jubilación de carácter voluntario o pactada por la compañía con una edad que no supere, creo, si no me equivoco, ya los 63 años, o sea, que está por debajo de los 63 años. Y luego, aparte de esto, lo que sí que creo que no va a cambiar la norma va a ser las jubilaciones parciales con relevo. Esto es lo que yo creo que se va a mantener, es lo que vamos a podemos manejar para precisamente manejar lo que os decía de ese cambio generacional, de incorporar gente joven a la compañía y que al mismo tiempo puedas hacer de una forma más fácil, más transparente, la salida de personas con mayor edad, ¿no? Que ya muchas veces, y como consecuencia del COVID, están levantando la mano diciendo que se quieren marchar. No sé si os ocurrirá, vosotros no tenéis conocimiento, pero a nosotros nos está ocurriendo que gente que ha estado después de un año de teletrabajo y tienen 60 y tantos años, están diciendo, oye, mira, si me haces una jubilación parcial me marcho. Y esto va a ser algo que va a influir directamente, o sea, que está influyendo directamente en la salud emocional de los empleados, ¿no? Con lo cual, fijaros la importancia también de negociar todos estos planes con la representación legal de los trabajadores y que se puedan, dijéramos, sobreponernos a lo que nos está viniendo prácticamente sin paracaídas, porque nos hemos encontrado de golpe con una pandemia que nos ha revolucionado absolutamente nuestras relaciones laborales, nuestro marco de trabajo, y nos ha cambiado absolutamente la vida, ¿no? Y hasta aquí os puedo contar. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante la exposición. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta? Bueno, pues como antes me lanzo yo. Vosotros sois una empresa evidentemente enfocada a la salud. En Aragón se trabaja mucho en el tema de empresas saludables, pero en otras empresas sí que pueden tener problemas a veces cuando intentan implantar estilos de vida más saludables por aquella posible injerencia en la vida privada del trabajador. Es decir, hasta qué punto el implantar estilos de vida saludables estás metiéndote en la vida privada, ¿cómo estableces estos límites para que no se sientan agredidos en su intimidad? Se está diciendo ya, por ejemplo, que una de las consecuencias del teletrabajo es que se ha perdido la intimidad y que hay gente que ahora hace las videoconferencias desde el baño para que no se vea su casa porque han invadido su espacio íntimo. Entonces, en el tema de empresas saludables, ¿hasta qué punto también, cómo se marca esa línea de lo que se puede hacer sin que el trabajador se sienta agredido en su parte privada? Bueno, primero decir que DKV es empresa saludable, fue la primera empresa del sector asegurador que obtuvo el título de empresa saludable en el año 2014. Y desde entonces seguimos pasando las auditorías de AENOR, donde esa certificación se sigue manteniendo. El tener una empresa saludable es un tema cultural. Es un tema de concienciación, es un tema de que desde el consejero delegado hasta la última persona de la compañía tiene que creerse la película de que realmente la empresa apuesta por la salud de las personas, primero porque vendemos salud, punto número 1, y segundo porque si no vendemos salud y no cuidamos de nuestra gente, pues seríamos como completamente incongruentes, ¿no?, de lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que ser consistentes con lo que decimos y lo que hacemos. Desde el punto de vista de la intromisión de la salud de los trabajadores o de la empresa en la salud de los trabajadores,
Lo que sí que la compañía ha hecho desde hace muchos años es superar siempre aquellos requisitos que la ley de prevención o el propio convenio colectivo marcaba a nivel de reconocimientos médicos, donde es el empleado el que realmente te está pidiendo que pongas más foco en aquellas dolencias o aquello que realmente le preocupa y que va desde la parte emocional a la parte física. Es decir, pruebas complementarias, como pueden ser pruebas ginecológicas o pruebas odontológicas que no están contemplados en el protocolo de prevención de riesgos, pues nosotros lo hacemos de forma voluntaria a los trabajadores de la compañía. Desde el momento en que nos damos cuenta que la situación de teletrabajo o la situación de esta pandemia nos obliga a trabajar en casa y se pierde esa intimidad, lo que sí que es cierto es que nosotros no obligamos, por ejemplo, a nadie a que ponga la cámara cuando está trabajando. La pone el que quiere. Es mucho más fácil hablarle a la cara de alguien y no a unas siglas. Porque cuando llevas meses hablando a las siglas y ves ahí FB, pues dices, oye, mira, ya estoy harto de ver FB, quiero verte la cara. Pero bueno, también hay opciones que las propias herramientas de conectividad, ya sea Teams o Zoom, permiten, que es distorsionar el fondo, de forma que ves la cara de la persona, pero lo que está detrás no lo ves. Entonces, si pasa un niño, como decíamos antes, detrás de ti, y oye, papá, que no sé qué tal, bueno, pues sale a lo mejor un momento en la pantalla, pero bueno, al final yo creo que hay métodos para poder hacerlo. Pero sobre todo está la voluntariedad de los trabajadores o de las personas que trabajan en la compañía en querer hacer las cosas de una manera determinada. Y es un tema cultural. Si esto lo llevamos haciendo hace años y realmente la gente es generosa, poniendo no solamente los medios, sino también compartiendo sus problemas, sus dolencias, porque al final nos dedicamos a esto, pues lógicamente conseguimos mayor involucración de la gente. Deciros que DKV lleva más de 13 años como de las mejores empresas para trabajar en España, en el ranking de Best Place to Work, y precisamente una de las cosas que más se valora es la salud y el cuidado de las personas dentro de la casa. Es de lo que más se valora, incluso en las encuestas internas que hacemos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, forma parte de la cultura. Entonces, no hay miedo a decir, y si hay alguna intromisión en cuanto a la intimidad, las cosas se hablan, se pactan, se negocian y no hay ningún tipo de problema. Pero todo tiene que ser con carácter voluntario. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues como os veo un poco dormidos, si os parece, hacemos una pausa para tomar un café, recoger fuerzas y a las 11:20 más o menos terminamos la pausa y retomamos otra vez. Gracias por todo.
Buenos días nuevamente. Después de esta pausa para recoger fuerzas, vamos a continuar con Sara Bendito. Sara Bendito es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Laboral, especialmente en materias precisamente de prevención de riesgos y de seguridad social. También en expedientes de regulación de empleo y negociaciones colectivas, con lo cual abarca plenamente todos los temas que tratamos en esta jornada. Ha participado también en numerosos asuntos de expatriación e impatriación de trabajadores cualificados. Es actualmente profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y en el Máster en Dirección de Operaciones de Automoción, organizado por el Clúster de Automoción. Asociada senior de Quatre Casas, una firma de abogados internacional con una marcada implantación en España y Portugal, nos va a contar cuál es su visión de todos estos aspectos y, sin más, os dejo con ella. Gracias. Bueno, no sé si me has... Hablo. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a COE su invitación y a todos la asistencia. La verdad es que, bueno, se agradece, ¿no?, empezarnos a ver las caras y dejar de hacer tanto webinar y tanto Zoom online. Yo la verdad es que creo que mi ponencia va a ser muy complementaria a la de Concha, porque ella ha dado una visión de la negociación colectiva en Aragón, ¿no?, desde la perspectiva del SAMA, y yo creo que muchas de las materias que ella ha tocado pues las voy a intentar complementar yo a través de la visión estatal y autonómica de las diferentes comunidades autónomas en materia de negociación colectiva. También cogeré el capote que me ha lanzado Juan Manuel en algún punto y os diré, bueno, mi visión, ¿no?, de cómo está Aragón en algunos de los puntos que ha comentado él, y mi visión también de nuestra práctica en asesoramiento de clientes en tema de igualdad y en tema de teletrabajo. Yo, si queréis, en cualquier momento de la exposición, cortarme y que tratemos algún tema específico, encantada, y si no, al final de la charla. Yo, ¿cómo veo el tema de prevención de riesgos a nivel estatal? Yo creo que la inmensa mayoría de los convenios colectivos tienen un capítulo específico en materia de prevención de riesgos laborales y un poquito, ¿no?, en el debate que se iniciaba por Juan Carlos, yo creo que sí que es necesario que forme parte de la negociación colectiva. Sí que es verdad que muchos convenios prevén un capítulo específico, pero casi todos los convenios colectivos, también os tengo que decir, que hacen un copiar y pegar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay muy buenas prácticas negociales en España en tema de, pues, por ejemplo, de prevención del acoso, que antes contaba Concha, y ahora os diré un poco cómo contemplan y qué deberían igual contemplar más los convenios colectivos en tema de formación y en tema, por ejemplo, de trabajadores embarazadas, lactancia, etcétera. Pero es verdad que también, como contaré ahora, creo que hay mucho camino por recorrer. Es decir, estamos bien, casi todos los convenios prevén una regulación específica, pero bueno, debemos ser más transgresores también, como decía Concha, y podemos negociar más y mejor, ¿no? Mi ponencia abarcará, como veis, casi todos los temas que ha tratado Concha, lo que son deberes preventivos básicos, vigilancia a la salud, género, trabajadores sensibles, coordinación y derechos colectivos, junto también con régimen sancionador. En evaluación de riesgos, y aquí os voy a traer también ejemplos un poco concretos de convenios colectivos que hay a nivel nacional, para que si en alguna práctica vosotros estáis bien como patronal o bien como convenio colectivo de empresa, bueno, igual podemos coger ideas de lo que hay en otros convenios colectivos. El primer deber básico de todo empleador es evaluar los riesgos del puesto de trabajo, evaluar los riesgos del centro, del lugar de trabajo, ¿no? Es decir, hay unos deberes muy específicos que nos prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero no solo nos prevé una obligación de evaluar de forma inicial, sino que establece una actualización y una obligación periódica de evaluación de riesgos. Esta evaluación genérica se traslada de forma, como os digo, copiar y pegar a la mayoría de los convenios colectivos, pero no vemos un avance en el desarrollo normativo de esta obligación genérica. Por ejemplo, creemos que una muy buena práctica negocial sería identificar riesgos del sector. Pues si estamos en el convenio de químicas o estamos en el convenio de sidero, pues igual hay riesgos que son, por ejemplo, aquí en Aragón tenemos una industria de sidero muy potente con un sector de automoción muy potente. Bueno, pensemos qué riesgos son los más habituales del sector, que igual deben estar contemplados en la negociación colectiva para que toda evaluación de riesgos iniciales hecha por el servicio propio, por el mancomunado o por el ajeno, contenga esos riesgos específicos del sector y que luego no tengamos un accidente que derive en recargo, sanción e incluso un tema penal y estemos desprotegidos porque nuestro servicio de prevención ajeno igual no ha contemplado ese riesgo específico de nuestro sector. Aquí os traía un ejemplo, por ejemplo,
de la industria del vidrio establecen los disruptores endocrinos. Bueno, pues aquellos que trabajéis en este sector parece que es un riesgo muy habitual, muy común, y qué mejor manera de preverlo en el convenio colectivo para que todos las evaluaciones de riesgos que aplican este convenio colectivo contengan este riesgo. Importante también, concreción de las características de una evaluación de riesgos sobre determinados colectivos. Aquí, por ejemplo, el convenio de químicas se establece una regulación bastante bien hecha sobre la perspectiva de género, lactancia, embarazo, etcétera. Es decir, las evaluaciones de riesgos, muchas veces cuando tenemos un problema, es decir, un accidente, luego Francisco seguro que habla mucho de esto, Francisco Luna, nos encontramos que las evaluaciones de riesgos a veces hechas por el Servicio de Prevención Ajena son un copiar y pegar, no entran en materia. Bueno, pues hay que tener en cuenta la perspectiva de género porque no es lo mismo un trabajador especialmente sensible, por ejemplo, o una trabajadora embarazada que un trabajador, digamos, que no tiene estas cualificaciones especiales. Especificación también de la metodología inicial de una evaluación de riesgos. El convenio de perfumería, por ejemplo, establece claramente cómo debe ser una evaluación inicial. Y a mí lo que me parece fundamental es cuándo reviso, cuándo adapto, cuándo actualizo una evaluación de riesgos. Muchas veces las tenemos muertas en el cajón, pero no las vamos actualizando. Bueno, el convenio colectivo es un lugar donde se pueden establecer cuándo y cómo. Por ejemplo, el convenio de garajes a nivel nacional de aparcamientos y garajes nos dice que cuando hay una modificación u ampliación del aparcamiento es obligatorio llevar a cabo una modificación o una actualización de la evaluación de riesgos. Bueno, pues que nos digan si cada 2 años, cada 5 años o qué supuestos. Puede ser un marco normativo que facilite la labor a las compañías para no verse desprotegidas en esa inseguridad jurídica. Porque al final todos sabemos que la prevención de riesgos es dinámica. Y al final, cuando ocurre un siniestro, normalmente hay una imputación al empleador porque es difícil prever todos y cada una de las situaciones. No porque haya un defecto en el cumplimiento, sino porque es difícil prever algo en un sector que está tan dinámico. Bueno, si el marco normativo nos da guías, nos da pautas, puede ser una manera, ¿no?, de encauzar nuestra actividad. Pensar, además, que no todos somos de KV, hay empresas pequeñas de 6, 10, 50 empleados que este posicionamiento normativo les puede dar un marco de actuación. El segundo deber preventivo que os quería comentar, básicos en materia de formación. Como os decía antes, es verdad que vemos buenas prácticas negociales en sede de formación, es decir, muchos convenios colectivos establecen pautas, pero también es verdad que podíamos ir más allá. Aquí, por ejemplo, el convenio de Ferralla a nivel nacional establece un plan de formación inicial, os tengo que decir, completísimo en el propio convenio colectivo. Por lo tanto, ya está dando la pauta a esas empresas que tienen que desarrollar una formación en materia de prevención de riesgos de cómo realizarla. Antes Concha era muy crítica con este tema de formación y decía que los trabajadores lo perciben con, perdón, un coñazo, ¿no? Y las empresas un deber. Pero no hay un ir más allá. Bueno, si el convenio colectivo nos vuelve a decir qué formación teórica, qué formación práctica, cuántas horas, en qué régimen, si en horario de trabajo, no en horario de trabajo, si computa o no computa como tiempo efectivo de trabajo, sin duda facilita las relaciones laborales porque dejaría de ser un motivo de discusión. También, si la propia normativa nos da concreción, ¿no?, concreta o sugiere las acciones formativas en relación con riesgos o grupos concretos, sin duda es algo también positivo. O la periodicidad, ¿cuándo debo realizar esa formación? No solo la inicial, sino cada cuánto tiempo tengo que actualizar la formación preventiva de mis trabajadores. Y aquí un punto fundamental, creo que es el convenio colectivo nos tiene que ayudar a determinar si la formación es obligatoria o no lo es. Porque además eso nos permitirá desarrollar todo un régimen sancionador, porque al final si de forma explícita y clara nos dice que la formación preventiva, toda o la que se determine, es obligatoria, un incumplimiento del trabajador a la hora de acudir o de desarrollar esa formación será desde luego susceptible de sancionar. ¿Cuántas veces hacemos la formación online y el trabajador no se conecta, no se pincha, etcétera? Bueno, hay manera de constatar que no lo ha hecho. Si está, insisto, estipulado como obligatorio, será susceptible de sanción. Y aquí también otro punto importante es, y aquí vuelvo otra vez al convenio de Ferralla, cómo acreditar, ¿no? Porque muchas veces al trabajador también le resulta positivo saber que el desarrollo de toda esa formación puede mejorar su empleabilidad futura
o promoción dentro de la propia empresa o empleabilidad futura en otra compañía, ¿no? Bueno, pues aquí el convenio de Ferralla es un ejemplo porque establece el desarrollo no solo de esa formación, sino también mecanismos para conseguir lo que llaman la acreditación de esa formación a través de una tarjeta profesional de la construcción, que sin duda le colocará en mejor posicionamiento de cara al futuro. Por lo tanto, el propio trabajador tiene interés en desarrollar esta formación, ¿no? Bueno, como veis, os traigo ideas, pero que están plasmadas en convenios colectivos y otras ideas que se pueden desarrollar y que no vemos. Luego os diré cómo veo yo también el estado de situación. En materia de vigilancia y promoción de la salud, yo creo que hay que hablar, en primer lugar, de los reconocimientos médicos, en primer lugar, y lo que es la vigilancia propiamente estricta, pero luego también hablaré, como decía Concha, de embriaguez, de toxicomanía y de lo que son complementos, ¿no? Pero reconocimiento médico. Yo creo que es importante, en primer lugar, que el convenio colectivo desarrolle qué medidas de vigilancia y salud hay que adoptar según puestos y categorías concretas. Por ejemplo, aquí el convenio colectivo de prensa diaria establece, según el puesto, si estás dentro de un kiosco, si estás fuera, si estás, digamos, confinado, pues toda una serie de medidas de vigilancia que tiene que realizar la compañía. Estoy hablando de sectores concretos, pero todo es trasladable a cualquier tipo de industria. Sin duda, el convenio colectivo también debería ayudarnos en las medidas de vigilancia a seguir con los trabajadores especialmente sensibles y con las trabajadoras embarazadas. Y, sin duda, también con el teletrabajo. Y aquí cojo la primera lanza, ¿no?, que me han hecho tanto Concha como Juan Manuel. Teletrabajo a día de hoy no está regulado en negociación colectiva. Son escasos los convenios colectivos que regulan la negociación colectiva. Creo que Telefónica es uno de ellos, el convenio de cajas es otro de ellos y poco más, ¿vale? Es verdad que estamos en una situación ahora temporal, como decía Juan Manuel. A día de hoy no nos resulta de aplicación el Real Decreto y la ley que posteriormente ha convalidado ese Real Decreto porque estamos en situación de pandemia. Y hasta que no se acabe, y así lo decía la ley, la crisis sanitaria no se aplicará en la nueva ley. Crisis sanitaria que puede ser indefinida, incierta e indeterminada en el tiempo. Por lo tanto, la ley a día de hoy no nos resulta de aplicación, salvo que en el tema de gastos la negociación colectiva regule la compensación de gastos durante la situación del COVID. Ya os digo, salvo cajas, creo que nadie ha regulado la situación de gastos en COVID. De hecho, hay una sentencia ya de la Audiencia Nacional que desestima la petición de gastos por razón de COVID en teletrabajo, para que veáis un poco el estado de situación. Aquí corto y hago un paréntesis también. Esta ley de teletrabajo no penséis que es la panacea. Creo que es una ley, en mi opinión, es una ley carca, antigua y que podría haber sido mucho más moderna, porque regula un teletrabajo solo superior o igual al 30%. Es decir, todo lo que sea inferior al 30% no resulta de aplicación esta norma. Es decir, un teletrabajo de un día a la semana en casa no resulta de aplicación esta normativa. Lo digo para que nos situemos un poco, porque nos la han vendido como la gran ley de esta legislatura y, bueno, no va a ser, creo que ni va a ser de tanta aplicación porque las empresas no van a alcanzar estos límites. Sin duda, el convenio colectivo debería hablar de riesgos psicosociales, de riesgos ergonómicos en casa, de cómo accede el empresario al domicilio del trabajador para validar ese riesgo económico, si el teletrabajador tiene que comunicar que me voy a segunda residencia para que el empresario conozca esa situación y también valide los riesgos laborales de esa segunda residencia. Es decir, todo debería ser facilitado. Es decir, es una indeterminación jurídica complicada en nuestro día a día, ¿vale? Dejando el teletrabajo, yo creo que el gran tema en vigilancia de la salud es determinar por la negociación colectiva cuándo los reconocimientos son obligatorios. ¿Cuántas veces nos trasladéis a los despachos esa pregunta de ¿puedo obligar a este trabajador a hacer un reconocimiento? ¿Puedo pactar con la representación legal de los trabajadores si el reconocimiento es obligatorio o no? Bueno, pues depende. Ya sabéis que en función del puesto de trabajo será obligatorio o no. Por supuesto, puede ser algo negociado con la representación legal de los trabajadores, pero tiene que haber un informe por su parte, entendiendo que es un puesto de trabajo que tiene riesgos y que puede haber una obligatoriedad en el reconocimiento o en la vigilancia de la salud. Pero creo que para facilitaros
esa indeterminación, la negociación colectiva podría determinar, por ejemplo, en construcción. En construcción, pues según el puesto de trabajo, casi todos en construcción son obligatorios, pero bueno, podría ser o en ferralla que hablábamos antes. Esto creo que es el punto en vigilancia de la salud. Segundo punto que nos podría ayudar la negociación colectiva, negativa del trabajador a someterme a la vigilancia de la salud. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuántas veces me llamáis? No ha acudido al servicio de prevención. ¿Qué hago? Bueno, pues cítale otra vez, mándale otro burofax. Es decir, ese tipo de indeterminaciones podrían ser regulados por la negociación colectiva, que sería un marco normativo legal y además, sin duda, tendría un efecto disuasorio para el trabajador porque habría una regulación, ¿vale? En vigilancia de la salud también el convenio nos podría ayudar con las medidas de adaptación de ese puesto de trabajo, por ejemplo, con discapacitados. Bueno, ¿qué medidas de adaptación tengo que hacer yo dentro de construcción, dentro de seguros, dentro de cajas, para adaptar ese puesto de trabajo a esta persona o a esta discapacidad concreta? Entonces, sí que es verdad que se contemplan muchas cosas en la negociación colectiva, pero como veis, creo que hay, como decía al principio, margen de maniobra y los convenios colectivos no solo deberían centrarse en jornada y salario, sino en otras cuestiones que son de vital importancia para los trabajadores. Aquí sí que tenemos también una inseguridad brutal. En temas de embriaguez, toxicomanía y drogodependencia. Decían, ¿no? Antes Loreto preguntaba, controles, intimidad, es decir, es un tema que genera dudas. ¿Qué ocurre cuando acude un trabajador con síntomas evidentes de embriaguez? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que se nos ocurre es mandarle a casa para que no pase nada. Pero claro, es tu percepción, no tienes una prueba con la que puedas sancionarle. Entonces, quizás el convenio colectivo podría establecer un procedimiento de actuación ante la detección de estos casos. Es decir, cómo el empresario puede actuar. Antes decía Loreto, llamo a la Guardia Civil cuando salga fuera de la compañía. Bueno, antes de llegar a este extremo, igual la negociación colectiva nos puede establecer mecanismos ante la percepción de una situación complicada de este tipo, ¿vale? También creo que el convenio colectivo debería ser preventivo, es decir, no reactivo, sino preventivo. Es verdad, y esto el Ministerio de Trabajo, todo esto que estoy diciendo está basado en estudios que ha realizado el Ministerio de Trabajo, con lo cual son datos estadísticos. Se han detectado que según los sectores de actividad hay factores de riesgo que pueden aumentar estas situaciones de drogodependencia, toxicomanía, etcétera. Por ejemplo, os pongo un caso concreto. El caso de residencias de mayores. Bueno, es un trabajo psicológicamente duro y físicamente también duro, depende de tu puesto de trabajo. Bueno, pues se ha constatado que hay factores que aumentan pues, las situaciones de embriaguez o toxicomanía en este sector, ¿no? Bueno, si detectamos que este sector tiene un índice pues, distinto o más elevado a otros, igual en el convenio colectivo se podrían establecer factores de detección y de prevención, de identificación de esos riesgos para mejorarlos, ¿no? No solo sistemas de detección, sino de prevención y de reacción a estos tipos o a estos supuestos. Establecimiento también de tratamientos, de programas de tratamientos o rehabilitación. El propio convenio colectivo facilitaría la actuación empresarial e incluso creo que crearíamos un clima ¿no? de paz social, de buen ambiente laboral en la compañía. Y por último ya nos vamos al lado negativo, ¿no? Concretar el régimen disciplinario. El régimen disciplinario en este punto, en los convenios colectivos, es vago, no, lo siguiente. Nos dice que se sancionará, no, la mayoría, con falta leve la embriaguez o toxicomanía y con falta muy grave cuando repercuta negativamente en el trabajo o en la salud de un tercero. Este es el régimen totalmente genérico que determinan los convenios colectivos. Habla de embriaguez habitual. Yo creo que todos recordaréis el caso hace tiempo de un cartero de correos que se quedaba con los giros postales, no sé si lo habéis leído en prensa, se quedaba con los giros postales y el despido fue reconocido improcedente porque se determinó que tenía un problema de embriaguez habitual, es decir, que estaba enfermo. Claro, bueno, pero lo cierto es que iba embriagado a trabajar, con lo cual esto es un tipo, o debería ser un tipo sancionable. Bueno,
pues desglosemos mejor el régimen disciplinario. No, quizá no hay que pensar en el despido, en la última sanción, pero bueno, empezar con una amonestación, es decir, que el régimen sancionador permita actuar contra este tipo de situaciones que no te generan siempre la duda de qué hago, cómo lo detecto, le obligo, no le obligo, le hago control de orina, no le hago control de orina. Quizás alguno habéis tenido una experiencia de este tipo y es complicada de solucionar. ¿Vale? Y muchas veces es verdad que se soluciona con lo que decía Loreto. Es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un tráfico de drogas que sabemos en una compañía, esto suele ser en una compañía industrial, muchas veces hacemos redadas de la Guardia Civil porque creemos que no se puede entrar en vestuarios, no se pueden colocar cámaras, no se pueden colocar audios, con lo cual la única solución al final es la intervención de un tercero. Entonces, bueno, insisto, el marco normativo podría ser mejor en este punto, ¿vale? Y no solo, insisto, reactivo, sino también preventivo. Aquí parece que estoy repitiendo la ponencia de Concha, pero también me gustaría hablar de complementos de toxicidad y penosidad. Y aquí estoy muy de acuerdo con Concha, con lo que decía antes. El empresario los paga y se olvida, y el trabajador tampoco quiere que se los quiten. Pero al final tenemos una penosidad. Es decir, tenemos un elemento de riesgo y el hecho de pagarlo no implica que lo estés eliminando. Simplemente estás pagando, retribuyendo por encima a un trabajador para compensarle esa penosidad, ¿vale? Pero no elimina el riesgo. Por lo tanto, quizás deberíamos partir de la base de que los convenios colectivos no solo fomentaran el pago, sino fomentaran la eliminación de estos riesgos y, por lo tanto, de estos complementos. Es decir, trabajar en que los complementos fueran temporales y establecer medidas correctoras para la eliminación de estos complementos, pero porque lo que eliminas es el riesgo. Y esto creo que sí que hay que hacer una tarea educativa hacia las dos partes, es decir, no solo a la parte empresarial, sino también a la parte social. Creo que también sería importante concretar y delimitar en un convenio colectivo qué puestos podrían generar devengo a estos complementos para luego no acabar en un juzgado donde se dirima si ese complemento debe ser también en un determinado puesto de trabajo. Bueno, pues en un convenio de la construcción determinar, o en un convenio químicos, pues aquí se trabaja con productos químicos con riesgo oncológico, pues estos generan complementos de penosidad. Pero que el marco normativo nos dé parámetros para no generar más conflictos judiciales, como decía también Concha. Pero, insisto, trabajar en la doble vertiente, no solo en el pago, sino también en la eliminación, por lo tanto, en la corrección de medidas en el convenio colectivo. En promoción de la salud, y aquí me ha encantado escuchar a Juan Manuel, yo creo que aquí los convenios colectivos son parcos, no, lo siguiente. No hablo de vigilancia de la salud, hablo de promoción de la salud, es decir, de riesgos no vinculados al trabajo o al puesto de trabajo. Creo, y aquí cada vez tenemos más estadísticas, más encuestas, más top employers, yo creo que la gente, y eso es algo que percibimos en los despachos, la gente ya no se mueve por dinero, no se mueve por dinero. Los jóvenes se mueven por condiciones. Mejor jornada, mejor conciliación de la vida familiar laboral, que me pueda ir al gimnasio por la tarde. Es decir, estás de acuerdo conmigo. En mi época, nos daba igual si trabajábamos tantas horas, nos daba igual. Ahora no, valoran otras cosas. Entonces, creo que hay que darles estos a las nuevas generaciones. Y el convenio colectivo, pues es verdad que no hay obligación empresarial de dotar de estos beneficios sociales o de esta promoción de la salud a los trabajadores, pero tiene sin duda efectos positivos, porque la gente no va a rotar, no va a haber cambios de puesto de trabajo y está más contenta trabajando en tu empresa que la de enfrente. Por lo tanto, valoremos, pues por ejemplo, ideas, y aquí muy concretas, bueno, de hecho Juan Manuel ha hablado de una. En perfumería, en el Convenio de Perfumería Nacional, se establece una revisión ginecológica anual para las mujeres y para los mayores de 57 años se establece una medición de PSA anual. Bueno, hay que valorar el coste empresa, pero no creo que sea un coste empresa tan brutal como para saber qué personal de mayor de 57 años tienes y el coste que tiene esto. Bueno, creo que seguro que la gente valora estas acciones sin tanto coste versus una subida salarial que igual no es posible
por presupuestos o por decisión. Establecimiento de iniciativas, y esto es un poco lo que tú contabas, Juan Manuel, pues iniciativas de hábitos saludables, de alimentación, de deporte, de gestión de emociones. Nosotros tenemos implantados pues, una app de gimnasios, que en función de eso se ha negociado con los gimnasios a nivel nacional, que si yo tengo un juicio en Almería, imaginaros mañana, pueda ir a un gimnasio de Almería donde Cuatrecasas ha negociado que yo pueda acudir un solo día. ¿Vale? Entonces, bueno, es algo que, bueno, en situación de pandemia es complicado, pero en situaciones de fuera de pandemia es algo muy valorado, muy valorado. Tenemos también un programa de alimentación, ¿no? De gestión sana. Te puedes apuntar a formaciones online donde, bueno, te enseñan una nutricionista pues, a comer, a tal. Entonces, bueno, gente no lo valorará. Estoy de acuerdo con vosotros que habrá colectivos que no lo valorarán, pero habrá colectivos que sí que lo valorarán. Y creo que es positivo, no solo a nivel interno, sino también la imagen que proyectamos hacia el exterior. Son las dos cosas que queremos, ¿no? ¿Qué gente trabaja para mí? ¿Cómo retengo ese talento? ¿Y qué imagen quiero trasladar y qué quiero yo proyectar al exterior? ¿Vale? Sin duda también creo que aquí es importante que participe la representación legal de los trabajadores. Creo que es una manera de participación positiva en determinar esas medidas. Y aquí entramos en género también. Quería trasladaros cómo está el género. Bueno, yo creo que casi todos los convenios colectivos tienen un capítulo específico de prevención del acoso. ¿Pero por qué lo tienen? Y aquí sí que me ha sorprendido un poco lo que comentaba Concha. La ley nos obliga a tener un código de prevención del acoso. Y aquí quiero ser clara. Tanto las empresas de 10 trabajadores como las empresas de 2.000 trabajadores. Es decir, el plan de igualdad sí que se establece en función de números, pero el código de prevención del acoso es para todos. ¿Vale? Por lo tanto, si no lo tenemos a nivel empresa, el convenio colectivo nos tendrá que dar esa protección. Entonces, sí que es verdad que todos los convenios colectivos establecen un capítulo específico, mejor o peor, pero lo establecen. Es importante que ese código de prevención del acoso determine cuál es la finalidad, ¿vale? Si es pues, prevenir el acoso, fomentar la igualdad, ¿cuál es la finalidad? Bueno, unos principios configuradores, ¿no? Sin duda, la RLT, la representación legal, tiene que participar en la confección de este protocolo y también de los principios. Es decir, para lograr ese fin tienen que ser partícipes. Y es importante, y esto sí, definir los comportamientos, qué entendemos por acoso moral, por acoso sexual y qué es lo que no entendemos por acoso moral o por acoso sexual. Yo ahora, por ejemplo, tengo un conflicto que acabará en el juzgado, en el que hemos determinado que es un conflicto personal entre unas trabajadoras, en concreto un grupo de trabajadoras de una sala que no se llevan bien. Pero eso hemos concluido que no es un acoso. Bueno, pues si lo tenemos expresamente definido en el protocolo, creo que nos ayuda después en la defensa en juicio. Porque es que no es lo mismo. Yo me puedo llevar mal con mi compañero de al lado, me puedo llevar mal, es lícito, me puedo llevar mal. Otra cosa es que yo le acose, le denigre, le veje, son cosas totalmente distintas, ¿vale? Sí que creo que aquí es importante también en la denuncia. Aquí digo que es importante la denuncia porque es verdad que casi todos los convenios colectivos o casi todos los protocolos que vemos, la denuncia la puede hacer el sujeto activo, digamos, el sujeto que se siente acosado, ¿vale? Pero es verdad que cada vez más vemos que los convenios colectivos tienden a ampliar los sujetos legitimados para activar esa denuncia. Pues no solo el sujeto que lo sufre, sino la propia representación legal de los trabajadores es un sujeto o debería ser un sujeto habilitado para activar esa denuncia. También es importante que en el propio convenio o en el protocolo que tengamos establezcamos el cauce para tramitar esa denuncia y el contenido de esa denuncia. Es decir, no basta con decir me siento acosada o me siento acosado, sino establecer cuáles son las causas concretas y los hechos concretos y las fechas concretas. Porque ya sabéis que el moving o acoso moral está definido por la Inspección de Trabajo como una situación con tratos vejatorios, denigrantes, pero que dura, y así lo dice el criterio de la inspección, al menos 6 meses, porque tiene que ser continuado en el tiempo y no diario, pero recurrente. Es decir, no valen los hechos aislados, ¿vale? Por lo tanto, determinemos
Y es importante determinar, por lo que después diré, porque hay que formar a los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen que tener claro qué es un acoso y qué es un conflicto personal. Deberían tenerlo claro, ¿vale? También el convenio colectivo o el protocolo debería decirnos quién instruye esto, quién lo instruye. Y que, por supuesto, dar tranquilidad a los trabajadores, que esto va a ser confidencial, reservado, y que lo que se diga ahí no va a salir a un tercero. Pero todo esto debería estar establecido en el convenio. Químicas que lo tienen muy detallado, pero hay otros que no establecen, o incluso hay algunos que establecen la obligatoriedad de tener un protocolo de acoso, pero que será la empresa la que determine su forma y contenido, ¿vale? Aquí también creo que cualquier protocolo de acoso debe ser rápido, confidencial, como decía antes, en la fase de investigación, pero sobre todo rápido. Deberíamos establecer los plazos claros de que una vez que se recibe la denuncia, el plazo para activar la citación a los testigos, para activar la citación al denunciante o a la denunciante y para establecer el plazo de concreción o de resolución de esta denuncia. También, y esto sí que creo, os puedo decir que escasos convenios lo prevén, ¿qué medidas cautelares impongo? Es decir, porque al final tenemos una situación de conflicto dentro de la compañía donde hay dos trabajadores que supuestamente están siendo un acosado y un acosador. ¿Qué hago? ¿Mando a alguien a casa? ¿No mando a alguien a casa? ¿Los cambio de turno? ¿No los cambio de turno? Que además muchas veces se nos plantea la duda, la forma más rápida es cambiar de turno si tengo posibilidades. Pero si no tengo posibilidades porque están en el mismo, digamos, es un turno central y no hay más opciones, muchas veces nos surge la duda de si mando a alguien a casa, ¿estoy vulnerando su derecho a la ocupación efectiva? Entonces, bueno, son situaciones que si la normativa nos dijera, producido esta situación de acoso, acosador o acosado, será eximido de prestar servicios, por supuesto, garantizando su retribución. Bueno, pues ahí ya no tendríamos opción de que nos impugnaran la decisión por falta de ocupación efectiva, ¿vale? Nos deberían decir también las medidas correctoras, es decir, si procedo al despido, si se pueden establecer las medidas complementarias. Bueno, si tengo una situación de acoso no muy grave, digamos inicial, se pueden establecer medidas correctoras o formativas para corregir ese comportamiento erróneo. Y lo que a mí me parece también muy importante, ¿qué pasa con la denuncia falsa? Porque no todo acoso es acoso, no toda denuncia de acoso es acoso. ¿Qué hago con el denunciante que falsamente me ha denunciado? Puede ser que por desconocimiento o puede ser que por dolo. Entonces, bueno, habrá que valorarlo. Y si el convenio tipifica esta situación, me da un marco de actuación nuevamente. Aquí, y esto lo estamos viendo, es muy importante también prever las medidas informativas y formativas. No basta solo con tener un plan de igualdad o tener un protocolo de acoso. Tengo que formar a mis trabajadores e informar a mis trabajadores en los cauces, en lo que es acoso, en lo que no es acoso y en lo que puedes y no puedes hacer ante una situación de este tipo, ¿vale? Y aquí una apuesta que deberíamos tener en los convenios colectivos es qué regulación o qué extensión tiene ese protocolo o ese protocolo de acoso negociado en sede colectiva con terceras compañías, es decir, con las ETTs o con las subcontratas que yo tengo. Yo hace poco tuve un caso de un acoso que se estaba produciendo entre dos trabajadores de una ETT que prestaba servicios para mí, pero que además yo estaba subcontratada por un fabricante de automoción. No aquí en Zaragoza, os tengo que decir, con un fabricante de automoción. Entonces, había 3 empresas implicadas. Claro, primero, ¿qué protocolo de acoso utilizo? Porque el fabricante tenía un convenio colectivo propio, yo tenía Sidero y la TTE utilizaba el mío, evidentemente, ¿vale? Hay una responsabilidad solidaria directa de la empresa subcontratada y también del fabricante porque esto se está produciendo en su lugar de trabajo. Con lo cual, teníamos una situación de conflicto que los más interesados en solucionarla eran, sin duda, la subcontrata, es decir, la empresa principal y el fabricante, porque al final son los poderosos, digámoslo de alguna manera. Son los que tienen dinero y los que en una situación de conflicto el trabajador va a ir hacia ellos. Con lo cual, si el convenio colectivo establece cláusulas de extensión de estos protocolos de acoso a esas terceras empresas, aunque no sean, digamos, de aplicación su convenio colectivo, sería también positivo, ¿vale?
Quería también aquí hablar de igualdad, aunque no sea, digamos, regulado en negociación colectiva. Sí que es verdad que la perspectiva de género se establece en negociación colectiva. Sí que es verdad que vemos lenguaje inclusivo cambiado en la negociación colectiva, pero más allá de ello, en la negociación colectiva poco se establece, salvo que sea un convenio colectivo de empresa, ¿vale? En los convenios colectivos de empresa sí que se establece negociación, por supuesto, de plan de igualdad, de auditoría salarial, de registro salarial, sí que se ve, pero no en la propia negociación colectiva estatal. Aquí sí que es verdad que tenemos un reto, varios retos. En primer lugar, ya a día de hoy, todas las empresas ya sabéis que tenéis que tener registro salarial. A día de hoy, todas. En segundo lugar, el 22 de enero de 2021, las empresas obligadas a día de hoy a tener plan de igualdad, tendréis que tener plan de igualdad y auditoría retributiva adaptada al Real Decreto, a los Reales Decretos 901 y 902. No vale el plan de igualdad que teníamos antes, que era un copiar y pegar, ¿eh? No vale. Son planes de igualdad completos y complejos, ¿vale? Además de eso, ya sabéis que en marzo del 2021 la ampliación del deber de tener plan de igualdad alcanza a mayor número de compañías. Pero esto no exime de lo que decía antes, ¿eh? Todos tenéis que tener protocolo de acoso. Es verdad que lo que estamos percibiendo es que las grandes compañías os estáis poniendo las pilas, queréis llegar al 22 de enero con todo hecho. El registro salarial nos está costando más, algunas no lo tenéis hecho todavía, pero estáis trabajando en ello. La auditoría retributiva normalmente la tenéis externalizada y estáis trabajando en la auditoría y en el plan de igualdad. Y yo creo que llegaréis a enero con todo hecho. Sí que es verdad que percibimos que empresas obligadas y grandes de nuestro tejido empresarial aragonés, de 100, 150, 200 empleados, les cuesta tener un plan de igualdad potente en este punto. Yo aquí la verdad es que tengo que decir que creo que la norma ha ido más allá, creo que ha dado poder a los sindicatos cuando no debería haber dado poder a los sindicatos y se debería haber quedado en la negociación colectiva a nivel interno, pero yo creo en la igualdad y creo en la diversidad. Os tengo que decir que os sorprenderíais. Nosotros hacemos muchas auditorías laborales, os sorprenderíais de la disparidad retributiva que hay. A veces no creemos, pero existe. Y no os lo digo yo porque sea mujer, sino porque de verdad existe. Y también existe brecha salarial. La brecha salarial es verdad que no existen en puestos de producción, no existe, pero es verdad que la brecha salarial nos vamos a puestos mandos medios, mandos intermedios y mandos directivos y existe brecha salarial. Pero es que lo que más existe es infrarrepresentación femenina. Y esto es así. Os tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con las cuotas, pero existe la brecha salarial y existe la infrarrepresentación femenina. Entonces, nos puede gustar o no, pero bueno, yo también utilizo esa frase, el teletrabajo ha venido para quedarse, pues la igualdad ha venido para quedarse y va a haber campañas. El otro día nos decía Román Oliver, Francisco nos lo dirá, Román Oliver es el director territorial de Aragón, ya lo sabéis, de la inspección, y nos decía que en 2021 creen que hay problemas suficientes, 2020 y 2021, como para hacer, pues digamos, revisión con multa, ¿no? Pero sí que quieren hacer campañas informativas, requerimientos, etcétera. Pero otras comunidades autónomas están multando, requiriendo y multando. En Aragón no está ocurriendo. Es verdad que Aragón está haciendo de manera más soft, ¿no? Intentar cambiar la cultura empresarial en este punto porque consideran que hay problemas suficientes en este momento como para multar directamente si no tenemos plan de igualdad. Pero queda mucho camino en materia de igualdad porque la ley nos obliga a mucho. Voy rápido ya, ¿eh? En temas de trabajadores, en temas de test, de trabajadores sensibles, antes lo decía, bueno, yo creo que el convenio colectivo nos puede ayudar a identificar los riesgos, identificar los puestos, a concretar el protocolo de prevención, de evaluación de riesgos. Creo que en este punto podemos avanzar. Y en tema de coordinación, aquí también yo creo que los grandes siniestros, los grandes juicios se producen en tema de coordinación preventiva. Fomento, ¿cuánto trabajo os da el CAE? De traspaso de información, de recepción de información, etcétera. Bueno, el convenio colectivo nos podría especificar el procedimiento para dar cumplimiento a la obligación de información, qué
que determinen los medios más coherentes y más correctos, más pertinentes de coordinación y clarificación del modo de sustentar la vigilancia en caso de concurrencia con empresarios principales. Aquí sí que hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer por lo complicado y lo tedioso que es. Y en tema de derechos colectivos, muy rápido. Bueno, esto, a mi modo de ver, que quizás es lo menos importante. Creo que lo más importante es todo lo que he hablado antes. Pero bueno, determinar cómo y cuándo entrego la documentación a la representación legal, que siempre genera conflictos, siempre genera crispación con la representación social, qué contenido tengo que dar o no del sector productivo, previsión de parámetros mínimos en caso de consulta, pues bueno, cuándo y cómo tengo que establecer consultas o plazos de audiencia a la representación legal, cuándo, cómo, forma, etcétera, ¿vale? Y sí que aquí me parecería importante que los convenios sectoriales ayudara a la pequeña empresa, ¿no? Creando pues, comisiones de prevención de riesgos para las pequeñas, para las de 6 a 50 empleados. Por ejemplo, en restauración colectiva hay una comisión sectorial creada específicamente para estas compañías. Bueno, es una manera de asesorarles, de apoyarles y de acompañarles en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Ahí lo dejo. Loreto, sé que estáis en ello. Y, por último, régimen sancionador. En los convenios colectivos rara vez se establece una regulación específica de qué ocurre si alguien no se pone las EPIs. Podemos ir por una desobediencia o incumplimiento de órdenes. Es verdad que hay otros convenios que establecen pues incumplir la norma de seguridad. Pero podríamos ser más expresos no solo en la tipología, sino en la sanción que conlleva cada tipología. Pues no es lo mismo no ponerme un arnés de seguridad, quizás, ¿no? No es lo mismo ponerme un arnés de seguridad en un trabajo en altura, que ocurre, aunque no os lo creáis, seguro que Carmelo lo sabe, que pues no ponerme una bota. Bueno, no sé, pero no es lo mismo. Entonces, graduemos y tipifiquemos las faltas y las sanciones aparejadas a esa tipología. Y con esto un repaso muy rápido. He intentado abarcar diferentes temas y a vuestra disposición para cualquier duda. Yo creo que… ¿vale? Muchas gracias, Sara. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues como siempre me lanzo. Les he soltado tal rollo que les he dejado abrumados. Me lanzo yo a preguntar. Y un poco en la línea de lo último que has comentado, sí que es verdad que la regulación en los convenios de determinados aspectos para los convenios de empresa o para los grandes sectores puede ser muy relevante, pero ¿hasta qué punto para las pymes, que son nuestro mayor tejido, y sobre todo las micropymes, un convenio colectivo que se negocia por los sindicatos pero no por los que están en su empresa les puede facilitar o les puede entorpecer la gestión cotidiana? Por poner una comparativa, es como lo que comentaba también, creo que ha sido Concha, con los tiempos de descanso de los conductores. Hasta cierto punto puedes decir, está fastidiando al trabajador que por no incumplir la norma se puede quedar a dormir a 10 minutos de su casa. Entonces, ¿cómo jugamos con esos dos parámetros de que no se tenga en cuenta la especificidad de nuestro tejido empresarial, que sobre todo son pymes, pero sí que se regule en convenio? A ver, yo creo que debemos partir de una premisa. Quiero decir, en prevención de riesgos hay que cumplir. Es decir, no por ser pequeño te puedes relajar en el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, las jornadas son la jornada, los descansos son los descansos y las medidas de seguridad son las medidas de seguridad. Yo creo que tenemos que partir de esa premisa. Dicho esto, yo creo que la negociación colectiva es verdad que se negocia a nivel sectorial. Parece que el descenso a la pyme, yo creo que me oyen, ¿no? Que el descenso a la pyme es complicado, pero sí que puede dar pautas de cómo encaminar esa prevención de riesgos en las pequeñas empresas. Yo creo que sí que, sin entrar en el detalle muy específico, pero sí que puede establecer a grandes rasgos cuáles son los riesgos del sector, qué es lo que debe hacer un pequeño empresario, porque además el pequeño empresario normalmente
no tiene las mismas armas y las mismas ¿no? que el gran empresario. Por lo tanto, creo que la negociación colectiva sí que puede ayudar, acompañar y enfocar a ese pequeño empresario, pero partiendo de que hay una premisa que es el cumplimiento. El cumplimiento. Y otra pregunta, que hoy estoy preguntona. También hablabas del tema de desarrollar mejor tanto las tipologías de infracciones como las sanciones que van aparejadas. Nuestra experiencia es que, aunque esto existe, luego la aplicación real prácticamente es nula. Porque si tú aplicas alguna sanción dentro de la empresa, el clima que se genera y la paz social te la cargas, con lo cual al final no se suelen aplicar estas sanciones que están recogidas tanto en el estatuto como en los convenios para evitar que se cree un conflicto más grande. Entonces, vale, yo creo que te entiendo, pero yo creo que aquí hay que ser escrupulosos y mi recomendación siempre a los clientes es, en materia de prevención de riesgos hay que construir un expediente. Es decir, si tienes un incumplidor, tienes que amonestar. Si la amonestación no es suficiente o la advertencia, pasamos a la amonestación y después a la sanción. ¿Por qué? Porque si luego ese trabajador tiene un accidente y yo quiero imputarle negligencia a la hora de cometer ese accidente, es muy difícil decir que yo he velado porque ese trabajador cumpla, yo he velado, pero es el que recurrentemente lo hace. Ya, pero usted le ha tolerado porque no le ha hecho nada. Entonces, yo creo que, de verdad, yo aquí sí que recomiendo, que creo que hay que ser escrupuloso y velar por el cumplimiento. Oiga usted, póngase los EPIs. Mañana no se los vuelve a poner, pues mañana amonesto. Pasado no se los vuelve a poner, mañana sanciono. Y si genera clima de crispación, creo que este punto no debería generar clima de crispación porque estás velando por la seguridad de todos. No es lo mismo sancionar por otra cuestión que por esto. Y aquí sí que os pongo, por ejemplo, en cuanto a tipología, el convenio de transporte de enfermos habla de, imaginaros hasta qué detalle va, el uso incorrecto del uniforme, de las prendas o equipamientos, las que supongan incumplimiento de la normativa, que no lleve vulneración de la integridad física, cualquier otro tipo de sanciones, estos leves, faltas graves, no advertir con la diligencia debida a sus superiores de cualquier anomalía, avería, accidente u hecho inusual que observe. Es decir, aquí no solo deberíamos castigar, entre comillas, al que incumple, sino al que tolera el incumplimiento. Si el encargado sabe que una persona no se coloca el EPI, el encargado también debería ser amonestado en este punto. Soy estricta, porque luego nos vemos el conflicto que es el accidente, la sanción, el recargo y el juicio penal. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o soy la única? La responsabilidad empresarial. Al final, el máximo responsable en prevención. Correcto. El que se va a sentar en el banquillo, Juan Manuel. El que se va a sentar en el banquillo si hay un procedimiento penal, el que se va a sentar en el banquillo es el empresario. Y si tú puedes demostrar que tienes un servicio de prevención ajeno, que has velado por el cumplimiento, bueno, posiblemente no te quiten la sanción administrativa ni el recargo, pero sí la pena de banquillo, que quizás es la personalmente más delicada, sí, tal como yo lo veo. ¿Alguien más? Bueno, pues continuamos y mientras hacemos el protocolo COVID de desinfectar y limpiar todo. No tiene presentación. Voy a ir presentando a nuestro siguiente ponente, que es Carmelo Jiménez. Belén, pon el pantallazo, que Carmelo no tiene presentación. Carmelo Jiménez, que es el director de Recursos Humanos de FCC Medio Ambiente de Aragón, Soria y Rioja desde el año 2010, desarrollando su actividad en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos. Tiene una amplia experiencia en asuntos relacionados con derecho laboral, de seguridad social y derecho mercantil. FCC lleva más de 75 años prestando servicios a los ciudadanos y en la delegación emplea a cerca de 2.200 personas, con lo cual yo creo que la experiencia que tiene Carmelo va a ser muy interesante, tanto de lo que supone la negociación colectiva de un sector como ese, como de los recursos humanos en sí mismo en una empresa de este tamaño. Gracias. Bueno, primero agradeceros a todos la presencia, agradecer a COE la invitación
Y me gustan estos foros y estos debates porque nos sirven para sobre todo, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y, sobre todo, ver que el camino que todos estamos llevando en materia de seguridad y salud laboral es el mismo. Pero yo, si me permitís, pues yo le voy a dar un enfoque distinto. Porque aquí constantemente se está hablando de convenios colectivos y el convenio colectivo no es el espacio igual adecuado para tratar la seguridad y salud laboral de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los agentes sociales y empresas, cuando empieza un convenio colectivo, más que analizar los convenios colectivos, habría que analizar las plataformas negociadoras que se presentan cuando empieza un conflicto colectivo y podríamos reducirla a menos de un tercio lo que se preocupan por la seguridad y salud laboral de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando se negocia un convenio colectivo, desgraciadamente, se utiliza la seguridad y salud laboral para hacer corta y pega de legislaciones que ya encorsetan bastante lo que es la capacidad que tienen los agentes sociales y las empresas de negociación, porque no pueden, digamos, contradecir o alterar cuál sea el espíritu que establecen las leyes. Y luego, ni parte social ni empresa ven como que determinadas cuestiones de seguridad y salud laboral tengan que ser negociadas. La parte social entiende que la prevención es obligación de la empresa y no tiene que negociar nada y no tiene que dejar nada en la negociación por una medida preventiva que considera que es obligatoria, y que la salud laboral pues también corresponde a la empresa, efectivamente, es así. Corresponde la seguridad y salud de los trabajadores, pues corresponde al empresario. Y al empresario le corresponde pues tener las condiciones laborales, la evaluación de los riesgos, las medidas preventivas, los equipos de protección y que no ocurra ningún tipo de accidente. Y es cierto, eso es cierto. Y los empresarios, pues ahora sabemos, a diferencia, y sobre todo los responsables de recursos humanos, que antes nos faltaba una herramienta, pero ahora ya la tenemos, sabemos calcular lo que supone invertir en salud, sabemos calcular lo que supone invertir en prevención y sabemos calcular lo que nos supone determinadas medidas de seguridad y salud. Y a mí me ha pasado muchas anécdotas. Yo podría hablar, habéis hablado aquí de experiencias de todos los ámbitos. No me gusta venir con exposiciones hechas porque normalmente, y en este caso me hubiera pasado de la primera página a la última. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que se han analizado aquí yo las he negociado y yo las he planteado, yo las he gestionado, ¿vale? Y sé dónde están las resistencias normalmente. La salud es el bienestar tanto físico como psíquico como social. Entonces, las empresas no es que tengamos que negociar esa salud, no, es que la tenemos que garantizar, pero además por beneficio propio nuestro. ¿Qué echamos en falta muchas veces en las negociaciones colectivas? Pues bueno, esa empatía por la parte social. ¿Por qué? Porque si nos ponemos también en el lugar de la parte social, normalmente cuando se tratan aspectos como la seguridad, la salud y la prevención, invadimos el espacio individual del trabajador. El responsable social entiende que regular la alcoholemia, pues sí, no, están convencidos, ¿eh? O sea, yo tengo conversaciones con ellos, hablamos, estamos muy convencidos, sí, pero no, claro, sí, pero no, ¿por qué? Porque poner en blanco y en negro, pues igual lo que todos tenemos claro, le puede generar tensión al responsable sindical a la hora de tener que trasladarlo a la plantilla. ¿Por qué? Porque, hombre, a ver, si yo pongo como obligación la realización de los controles de alcoholemia, que yo estaría de acuerdo, porque los conductores, ¿cómo va a ir un conductor borracho conduciendo? Puede matarse ahí, incluso puede matarme a mí si voy yo con otro coche, está muy claro. Pero no te puedo reconocer esa facultad establecida en convenio colectivo, porque tú es una herramienta, claro, que creo que invade la intimidad del trabajador. Yo creo que eso lo puedes atajar de una forma positiva, ¿no? Oye, informa, conciencia, educa, medidas positivas. Y efectivamente tienen razón, es verdad. Entonces, raros serán los convenios colectivos y si los hay, serán porque no habrán determinado los agentes sociales el riesgo que puede llevar, pues igual en un convenio que se trate de regular oficinas o despachos, bueno, es muy fácil poner un control de alcoholemia porque ahí no hay ningún conductor. Bueno, se podría poner ejemplo. Mire, este convenio colectivo ha regulado todos los trabajadores antes de entrar. Sí, pero mire usted a ver si igual se va a una empresa en la que los trabajadores tienen que tener. ¿Qué nos obliga a eso? Y aquí es donde voy yo. El espacio adecuado no es el convenio colectivo. El espacio adecuado es el diálogo social. El diálogo social.
la comunicación constante con los agentes sociales, el buscar espacios de entorno, el buscar espacios de confluencia. Porque efectivamente el convenio puede no regular determinados aspectos que pueden ser distorsionadores en la negociación y pueden distraer, pero sí en los espacios de diálogo social, comisiones de seguridad y salud, espacios, conflictividad que puede haber, detección, medidas a implementar, ahí sí que los agentes sociales y la empresa pueden llegar a visos de entendimiento. Hay muchas veces estamos metidos en todos los proyectos. Nosotros somos empresa que forma parte de la red aragonesa de empresas saludables por nuestras políticas de salud laboral. Somos empresa reconocida ya desde el origen cuando se puso la marca Empresa Saludable, que nos lo reconoció AENOR, y también somos empresa reconocida por los agentes sociales en materia de inclusión social. ¿Pero esto cómo lo hemos conseguido? Pues esto lo hemos conseguido por iniciativa empresarial. O sea, es curioso, ¿no?, que nos lo tenemos que hacer pensar, ¿no? Nos lo tenemos que hacer pensar cuando los agentes sociales y la empresa no somos capaces de llegar a acuerdos en negociación colectiva, pero luego sí que somos capaces de iniciar nosotros actividades o cuestiones que antes les hemos puesto un precio. FCC tiene un sistema de Gym Pass, muy parecido al que decían de Cuadricasas. Vale, te puedes ir a cualquier gimnasio de Zaragoza y te van a hacer una rebaja de un 25 o un 50% por el hecho de ser de FCC. Pero esto no ha ido a una negociación de convenio. No lo he planteado con los agentes sociales. Esta ha sido una iniciativa que he planteado yo. ¿Por qué? Si la hubiera llevado a negociación de convenio, hubiera dicho, oye, ¿sabéis lo que os podéis ahorrar por el hecho de yo hacer esto? Tenemos el proyecto de dejar de fumar. Pagamos los medicamentos por dejar de fumar. Porque pues yo no lo he ofrecido en la negociación del convenio. Lo he hecho como empresa a través de la seguridad de salud y la vigilancia de la salud, a través de mis servicios médicos. Si lo hubiera llevado a negociación colectiva, le hubiera puesto un precio, estoy seguro. Hubiera dicho, oye, ¿sabéis lo que cuestan los medicamentos? Pues mira, 300 euros, lo mínimo. ¿Vale? Y ahora os voy a poner un procedimiento para reconoceros cuando realmente os lo pago y cuando no. ¿Vale? Pero tampoco lo. El otro día me encontré con un representante sindical que pues había aumentado de peso, ¿no? Estaba muy gordito. Y le digo, dime qué puedo hacer para que reduzcas 10 kilos de peso. Esto, mira, ya siempre me la pregunta, tenéis que entender que a mí ya me genera empatía el representante sindical, porque si no el otro me hubiera dicho, ¿a ti qué te importa lo gordito que estoy o lo que dejo de estar? Pero él ya veía que yo me estaba preocupando por su salud, él ya veía que yo no se lo estaba diciendo en tono peyorativo, yo le estaba diciendo, oye, me está preocupando cómo estás, ¿qué quieres que te haga? Entonces él que no pierde su carácter sindical, dice, a mí reconóceme el derecho este que me quitaste y déjame que esto ya me cuidaré yo. Claro, ¿ven? Es su contestación. Y es a lo que tendemos siempre en el diálogo social, ¿vale? Es lo que atendemos siempre a, tú deja al trabajador que ya se cuidará, tú deja a mí mi salud, tú déjame a mí el controlarme la tensión con el programa que tenemos de cardiovascular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es una labor constante, hay que empatizar, hay que buscar zonas en las que todas las partes estemos convencidas, sobre todo que estamos buscando la salud del trabajador. El representante, el negociador del convenio tiene que saberlo, se tiene que transmitir esa confianza en lo que estás haciendo, no tiene una finalidad secundaria, digamos, que podría ser más del laboral que lo de la salud. Y nosotros como empresa tenemos que acercarnos al trabajador, al representante sindical. O sea, no vale que yo ponga un Gym Pass, no, júntate con la representación sindical y pregúntale, ¿qué es lo que quieres? ¿Te hago un Gym Pass? ¿Te hago un torneo de pádel? ¿Te hago un natación? Yo estoy orgulloso de haber sacado en convenio, pero se sacan en convenio, aquí me voy a apuntar yo un medio tanto, porque yo he insistido, porque yo también me pongo en el lugar del representante sindical, por lo que os decía. El problema de 5 no me va a gestionar, no me va a influir a mí en mi reivindicación económica. Puede que haya
200 trabajadores que tú, empresario, los tienes muy calculados porque sabes que de 45 a 55 años tienes a 50 trabajadores. Si tú sabes que hacer un diagnóstico precoz de la próstata te va a suponer a ti de esto, pero yo no voy a ceder ningún derecho en eso, ¿vale? Porque tú lo harás. Yo ya sé que es bueno para esos trabajadores que eso lo haces, pero estoy negociando un convenio colectivo. No me pongas nada a cambio. Y efectivamente, cuando lo hago no pongo nada a cambio, ¿eh? Lo hago porque me interesa. ¿Por qué también me interesa? Porque me interesa también tener las cosas en negociación de convenios. ¿Para qué? Para que luego yo, mi vigilancia de la salud, mis médicos sepan que entre los 45 y los 55 años tienen que hacer un análisis de próstata, de detección precoz o una detección mamaria de determinadas edades, ¿vale? Y está regulado en convenio y estoy orgulloso de haberlo puesto. ¿Ha supuesto algún precio? ¿Ha supuesto alguna? No ha supuesto absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo como empresa he tomado la decisión de no ponerle precio a la negociación. Pero la labor no acaba en la negociación del convenio colectivo. La labor continúa después de la negociación del convenio colectivo. El convenio colectivo para mí tiene que servir para establecer los mimbres de una negociación saludable durante la vigencia del convenio. Se ha hablado aquí de planes de igualdad, se ha hablado aquí de acoso, se ha hablado aquí de drogodependencias. Es muy difícil en una negociación de convenio que estás, si me admitís las comillas, en combate, ¿vale? Bueno, yo algún combate he vivido real, ¿eh? pero en realidad estás en tensión, ¿eh? Porque se está entre yo quiero y yo no doy, yo no quiero y no doy, ¿no? No deja de ser un diálogo combativo en el sentido reivindicativo, mejor es la palabra que combativo, reivindicativo, ¿vale? Las partes están reivindicando sus distintas posiciones negociadoras. Hay que sentar ahí los mimbres, ¿para qué? Para cuando desaparezca ese entorno reivindicativo, pues empiece el entorno constructivo, porque estas iniciativas solamente salen cuando se alinean todas las fuerzas. Se alinea el trabajador, se alinea el responsable social, se alinea la empresa, se alinea Dirección de Recursos Humanos y, al final, existe, antes se decía, yo creo que la palabra es cierta, te tienes que creer que la seguridad y salud te reporta beneficio. Yo me gustaría alguien que me dijera que, oye, no, esto es absurdo, ¿vale? Yo hay veces que también los responsables de recursos humanos tenemos que tener una posición también, nos tenemos que desdoblar, ¿vale? Porque a veces tenemos también que a nuestras estructuras convencerlas, ¿eh? Y es bueno tener a un CEO que está convencido, entonces te viene la fuente, te viene de arriba abajo, que es como mejor, y cuando tú realmente demuestras como empresa que tienes una cultura de seguridad y salud, ¿eh? Porque el que no está en esa cultura se tiene que autoexcluir porque no goza de los principios que se le están inculcando a través de las plataformas. Pero hay veces que no es así. Entonces, hay veces yo he dicho, oye, a los que dejen de fumar les das un día de asuntos propios. Bueno, pues, pero Carmelo, te has vuelto loco, pero ¿tú sabes lo que es un día de asuntos propios? Digo, no sé lo que es un día de asuntos propios. Bueno, ya me lo calcularás tú, ya me lo sacarás tú exactamente. Pero te puedo decir lo que puede ser que un señor fume durante el trabajo, el tiempo que pierde durante el trabajo, el grado de accidentabilidad que puede tener por el hecho de fumar en el trabajo y, si quieres, pues dedico toda una tarde pues, para hacer los números y seguramente los sacaré finos, ¿vale? ¿Pero qué me ha costado ya? Me ha costado un esfuerzo, ¿vale? Me ha costado una cuestión que no me tendría que costar esfuerzo, porque tendrías que decir, oye, pues dejar de fumar, pues es positivo. O sea, yo siempre digo que los negociadores tienen que tener imaginación, ¿eh? No hay que sancionar. Yo ahora estoy inmerso, que espero que me salga bien, en un proyecto, con Proyecto Hombre, que efectivamente, cuando hablas con las personas que saben gestionar realmente las adicciones, pues te iluminan y te dicen realmente cómo se ataja esto. Y no se ataja con la sanción. O sea, porque la sanción lo que va a hacer es que el que es drogodependiente o que es alcohólico ni siquiera te lo diga. Porque bueno, son drogodependientes, son alcohólicos, pero como se enteren que al que ha pillado bebiendo, pues lo has mandado a la calle, pues va a seguir siendo drogodependiente y va a seguir siendo alcohólico, pero no te lo va a decir. Pero el problema lo vas a tener. Cualquier día pues llegará un pum y se matará él o te matarás tú. Digo, no dará. Y efectivamente es verdad, es un diagnóstico así. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve con empatía, comunicando. Te voy a enseñar a todos tus responsables de equipos a saber hablar de adicciones, a saber juntarse con sus empleados y decirles si tienen algún tipo de adicción. Al que vean en el bar, a preguntarle, oye, ¿te pasa algo?
¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Oye, ¿por qué bebes? ¿Vale? Y realmente así es como se soluciona. Efectivamente habrá el resistente, ¿no? Habrá el resistente en el que, pese a medidas, iniciativas, pues ocurra que pues tenga un accidente o se le pille borracho, o ya vendrá la medida disciplinaria. Pero esa ya vendrá la medida disciplinaria cuando tú ya has tenido una cultura previa. Incluso vas a tener a la representante sindical, a los trabajadores y a todo el mundo detrás tuyo, porque te va a decir, oye, joder, es que Carmelo, encima lo que has hecho, que has cogido, has detectado, los has rehabilitado, los has llevado a centro, les has facilitado una excedencia, una baja para recuperar, que tengas un trabajador que ni siquiera salga, porque antes podía entender que no saliera, porque claro, se enteraban, y como también te conocemos, la versión de recursos humanos tuya es muy buena, pero también la otra también la conocemos, ¿vale? Y entonces, como sabemos cómo eres, pues antes lo entendíamos, pero ahora no lo entendemos. Y efectivamente, cuando tú ahondas, cuando tú profundizas en estas cuestiones, te das cuenta que efectivamente el trabajador puede llegar a tener una enfermedad. Y a mí la cifra me escandaliza, cuando pues, te dicen, oye, ¿tú cuánto tienes de plantilla? Bueno, has dicho 1.200, pero realmente gestiono, bajo mi responsabilidad, tengo a más de 2.200 trabajadores, negocio más de 20 convenios, lo que pasa es que hay unos que son más notorios que otros. Tengo contactos con muchísimos representantes sindicales de todos los ámbitos, hasta he negociado con sindicatos, bueno, que se les llamaba beligerantes de la zona del norte. Pero al final el objetivo que nos tenemos que plantear todos es que la seguridad y salud es responsabilidad de todos. Aquí no tiene que estar la empresa, tiene que estar la empresa es la mala, el trabajador es el malo, el representante sindical no se preocupa de los trabajadores. No. Aquí tenemos que estar todos y aquí tenemos que apoyarnos todos mutuamente. Y cuando a mí me dice Proyecto Hombre que si tienes aquí 1.200 trabajadores te van a salir 20 con drogadicción, digo, ¿qué me dices? ¿20? ¿Pero cómo ve 20? Digo, sí, van a salir 20. Porque hay muchos que no lo saben. Y dice, la primera pregunta es, ¿cuánto bebes? 4 cervezas. 4 cervezas al día, sí, pero yo no soy alcohólico. Y le dicen, pues ahora quítate 2. Quítate 2, o sea, bebes 4, ¿no? Pues quítate 2. Y efectivamente les llaman y diciendo que no se han podido quitar 2, que se han tenido que seguir bebiendo las 4. Y entonces les diagnostican y dices, tenéis un problema con el alcohol. No lo reconocéis, porque lo reconoceréis cuando tengáis 55 o 56 años, que es la medida en la cual están más o menos establecidos. Pero ¿por qué lo vais a reconocer cuando estáis 55 o 56 años? Porque os van a entrar las depresiones. Os van a entrar la depresión de la edad, os van a entrar los problemas, os van a entrar la situación de si me jubilo o no me jubilo, y vuestro refugio va a ser el alcohol. Esas 4 cervezas se convertirán en 8. Pero el problema ya lo tienes. Bueno. Entonces, cuando tú te das cuenta que todos estos proyectos, el de la obesidad, el del cardiovascular, el de la próstata, el de la mamografía, el de todo, te generan lo que estás buscando en la empresa, el de la inclusión social, que no lo debemos olvidar, porque parte de la salud laboral, como dice la OMS, no solamente físico y psíquico, sino también tiene que haber un entorno que te haga agradable a ti el puesto de trabajo, porque tú puedes estar muy bien física y psíquicamente, ¿vale? Pero si tienes un entorno a tu alrededor que te hace la vida imposible, pues por muy bien física o psíquicamente que estés tú individualmente, pues te amargan. Y al final eso consigue también que poco a poco te vaya deteriorando y que no estés al 100%, que sobre todo no me confundáis, que todo esto lo hago porque yo quiero a mis trabajadores al 100%. O sea, yo esto no lo hago en criterio buenista. O sea, yo no es que sea aquí Carmelo el Santo, no, yo lo que quiero aquí es que mis trabajadores no tengan excusa para no trabajar, ¿eh? Yo quiero que estén al 100%, pero sé que para que estén al 100% tienen que estar contentos y tienen que estar a gusto, ¿no? Porque si no, a la mínima recaída o a la mínima baja que tengan, pues se caerán abajo. Cuando tú esto lo tienes diseñado de una forma estratégica, pues entonces se notan los resultados. Si tú vas haciendo pequeñas pinceladas, pues no consigues nada. Pero tú esto se tiene que diseñar estratégicamente. Yo desde que entré en la empresa diseñé la estrategia y dependen de mí servicio médico, prevención, encargados, comunicación. ¿Por qué? Porque esto se coordina. Si tú no tienes un mimbre que pueda coordinar todas estas iniciativas, al final se convierte como iniciativas individuales, pero que no se reflejan en el resultado final, que muchas veces no lo percibes, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni a los representantes sindicales lo perciben, porque tú hablas al representante sindical, le preguntas de FCC, FCC me cago en Dios, nos lleva a piñón, ta. ¿Por qué? Porque
luego es muy difícil percibir estas medidas, porque el que la percibe es el que tiene la dolencia, el que le han detectado el cáncer, el que le han curado la cardiopatía, el que le han dejado de fumar, el que no ve la percepción general. Yo siempre digo, pues por eso digo que muchas veces el problema que tiene la seguridad y salud es que se mezcla con las relaciones laborales y no tiene que ser así. No tiene que ser, no se tiene que mezclar, ¿vale? Si te estoy preguntando por tu salud, así, si te he dicho yo que por qué estás gordito, no me vengas con que un día de asuntos propios. Dime, contéstame con referencia a tu salud. Me he interesado por ti. Dime, pues mira, pues que no quiero adelgazar, que estoy muy bien así como estoy, que mira, ya lo he intentado, pero que no he podido. No me digas, no me vayas a lo laboral. Pero esa es la idiosincrasia que tienen estos efectos. No me creo tú que seas... Yo he tenido muchas iniciativas, muchas campañas que me han dicho que no, y me lo han dicho muy sinceramente. Yo no voy a esta campaña porque parece que si me adhiero a esa campaña estoy perdiendo capacidad legitimadora en la lucha contra la empresa. Pues digo, pues bueno, pues yo lo entiendo, pero yo no lo entiendo. Es como si yo, uniéndome a ti, pues considerara lo mismo. Bueno, entonces aquí hay muchos prejuicios en las negociaciones. Por eso hay que sacarlos de estos entornos, pero nunca perdiendo la versión del diálogo social, porque los agentes sociales son necesarios, son imprescindibles y solamente pueden salir adelante con el apoyo de ellos, aunque sea en silencio, que muchas veces se apoya en silencio, aunque no lo parezca. El no decir no es suficiente. Cuando tú esto lo miras con una estrategia, se hace la cuadratura del círculo. Efectivamente, ahora Sara lo ha dicho muy bien. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Las empresas lo que quieren es accidentes cero. ¿Y cómo consigo que no haya ni un solo accidente? Cuando el trabajador sepa que yo cuido por él y cuando mi mando intermedio procure y esté implicado en la salud. He detectado que a un mando intermedio se le dice, tú eres tonto, y le cuesta 3, no he llegado a la oficina y ya tengo un informe por correo electrónico de que ha habido un trabajador que le ha insultado. Pero hay un encargado que ve a un señor sin guante podando, porque yo salgo por la calle. Yo tengo un hándicap especial. Yo cuando me vienen las empresas, hemos conseguido accidente cero, hemos conseguido... Claro, sí, pero es como si tuvieras todos tus trabajadores aquí dentro, que los estoy mirando yo, y a ver quién se atreve a agacharse sin doblar las rodillas antes, porque aquí lo estoy viendo y le doy. Yo es que todos mis operarios están en la calle, están interactuando, forman parte de la movilidad de una ciudad. Pasa un ciudadano, pasa un ciclista, pasa un coche, pasa el típico enfadado de la vida que les grita, que les chilla y que se desahoga en ellos. Y yo eso lo tengo que gestionar. Entonces, cuando yo voy por la calle y veo que un operario mío va con los auriculares, pues establezco una proporción. Digo, vamos a ver, yo voy de aquí al despacho, al juzgado de aquí, 1 hora. Coño, ¿y en 1 hora veo uno? Pues hago como el de Proyecto Hombre. Pues mira, si en 1 hora has pillado uno, por lo menos igual tienes a 20 o 30 con los auriculares haciendo operaciones de trabajo. Pero es que paras al señor de los auriculares, le preguntas por qué lleva los auriculares y el señor no ve que esté infringiendo absolutamente nada. Dice, no, es que así me entretengo porque voy oyendo la radio, se me hace más ameno. Digo, ya, ¿y al ciclista lo oyes? Hombre, pero me tendrá que ver a mí. ¿Y si no te ve? Claro. Entonces, usted tiene razón. Bueno, primero me pregunta, ¿usted quién es? Esa es la primera pregunta. ¿Vale? Pero eso es. ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Informando y formando. Y efectivamente yo he detectado, y yo no es que diga salvar, pero sí un encargado, un responsable, un jefe de obra se salvó por un señor, cuando has puesto el ejemplo del arnés, un jefe de obra llamó a su operario 22 veces la atención por no ponerse el arnés. Y eran muy amigos. Pero con la amistad, ¿vale? Porque normalmente esto es lo que pasa. Normalmente cuando un responsable, si no está muy sensibilizado, siempre empatiza con el trabajador,
igual determinadas micro... Bueno, esto del arnés no era micro, esto del arnés era importante, pero bueno, esto del guante, ¿vale? Pues oye, ponte el guante, oye, ponte el guante, pero oye, ponte el guante, oye, ponte el guante. Cuando el señor se corta la mano, pues ya no es oye, ponte el guante, ¿vale? Ya hay que demostrar cuántas veces le has dicho oye, ponte el guante. Y este tenía la gentileza de muy amablemente tenía un papelito que ponía amonestación por no llevar el arnés, amonestación. Y en el expediente penal tenías ahí 22 partes pequeñitos, así. Bueno, pues se eximieron de responsabilidad al jefe de la obra. Porque el juez dice, hombre, a ver, igual la empresa lo podía haber despedido, efectivamente, pero yo no me voy a meter ahí. Pero la labor de vigilancia, supervisión, control, la hizo. Y simplemente un papelito. Y todos mis operarios en Zaragoza llevan como un recetario de multas, efectivamente, para ahorrarles el trabajo, para que ese operario, pero ahorrarles el trabajo porque tienen que estar implicados en la seguridad y en la prevención, pero para verse implicados en la seguridad y en prevención tienen que repercutir, igual que el trabajador tiene que ver que no lleva el pinganillo, le puede suponer que venga un ciclista por detrás y se lo lleve por delante. El encargado tiene que ver, porque el Código Penal dice, el que estando obligado a ello no facilite los medios necesarios. Yo le digo a mi encargado, digo, oye, los EPIs están, las medidas de protección están. El que se la tienes que facilitar eres tú, porque no hago de nada si yo te doy 20 arneses y están metidos en una casita. Entonces, el primer responsable vas a ser tú y, efectivamente, todas las causas penales que tengo abiertas, los primeros responsables siempre, ya por defecto, van el responsable, el mando responsable inmediato y el técnico en prevención. El técnico en prevención nunca lo he entendido. Pero bueno, es una discusión que tengo yo aquí con todas las organizaciones judiciales, incluso con fiscales, que no sé dónde está la responsabilidad ya de instrucción del técnico de prevención. El técnico de prevención habrá que ver si ha evaluado o no ha evaluado, pero la evaluación, no sé dónde está la tipificación penal por la no evaluación. Pero bueno, pero se insiste, es verdad. O sea, pam, pam, el Código Penal, la no, bueno, el otro, bueno. Y así estamos. Yo, cuando doy las charlas en formación, sobre todo en gestión de accidentes, que también es así, cuando tú se trata gestión de los accidentes, siempre empieza la gestión de los accidentes, empieza ya con los informes que hay que hacer. No, 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 no. La gestión del accidente tiene una fase cero, que es evitar el accidente. Y evitar el accidente es cerciorarte tú, responsable, que le has facilitado todos los medios y que tiene la formación adecuada para desempeñar el trabajo que tiene que desarrollar y que los medios son adecuados. A partir de ahí, simplemente esa fase cero. Cumpliendo esa fase cero, lo demás ya puede venir. Ya puede venir seguido. Sí, da igual. Si tú has cumplido esa fase cero de la gestión de un accidente, la investigación del accidente va a ser muy sencilla, ¿vale? Pero si ya no cumples esa fase cero, que es intentar evitarlo, pues entonces pasa. Entonces, normalmente en las reuniones, que si alguna reunión me viene una inspección de trabajo y viene Francisco Luna, pues me estoy arriesgando a que me ponga una sanción. Porque lo que hago es poner la última puse el gel, ¿no? Y al lado puse un vaso roto, ¿vale? Y puse no tocar, ¿vale? Y todos los responsables de equipo venían, entraban a la sala, se daban el gel y efectivamente el vaso roto puntiagudo, efectivamente no lo tocaron, se quedó ahí y todos entraron, más de 52 personas. Y nadie cogió el vaso y dijo, oye, este vaso está roto, no sé qué hace ahí, se puede cortar cualquiera. ¿Qué demostraba eso? Que no tenían la cultura de la prevención. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Unos decían, hombre, es que ponía no tocar. Digo, claro, ¿sabes por qué? Porque ese vaso que ponía no tocar era un vaso viejo que ponía que ahí había ácido, pero ya no había ácido, estaba vacío, ¿verdad? O sea, tú podías pensar que igual el contenido, pero ponía no tocar. Pero tú veías que estaba... ¡Hombre! Pero estabas tú, ¿cómo iba a pensar que estando el responsable de recursos humanos iba a haber un vaso que has pasado tú delante? Efectivamente, porque es otro error también. Confías y delegas en lo que te han venido haciendo. Y en la prevención y en la evitación de los accidentes y en la seguridad y salud de los trabajadores no hay que ser pasivo, hay que ser activo, proactivo. Sea el director de marketing, sea el CEO, si va sin cinturón se le llama la atención. Si aparca mal, se le llama la atención. Si va a 200 kilómetros por hora, se le sanciona. Y si insulta a un operario, se le sanciona.
Entonces, cuando tú esto lo tienes bien estructurado, ha calado la cultura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues formar, formar e informar. Pero no solamente formar a los mandos intermedios, formar también a los representantes sindicales. Claro que sí. Y hay que formarlos en planes de igualdad. FCC forma parte de la Cátedra de Recursos Humanos y de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, y estoy orgulloso de haber sacado unos certificados en gestión de planes de igualdad. Y se lo damos a todos los representantes sindicales. Algunos me dicen, oye, Carmelo, ¿pero tú qué pasa? ¿Te gusta la guerra o qué? O sea, ¿los formas para luego negociar con ellos? Digo, efectivamente, los formo para negociar con ellos. Porque negociar no es imponer, negociar es llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos supone dialogar. Y dialogar supone contrastar versiones. Y para ellos todos tenemos que manejar la misma formación, ¿vale? Y entonces, cuando yo me siente ya con un representante sindical formado, sensibilizado, haré unos planes de igualdad como Dios manda. ¿Por qué? Porque igual, primero me ahorra muchas cosas, porque igual cosas que yo podría decir, pues verlo y oírlo de secciones feministas o me acuerdo cuando se dijo, dice, yo suprimiría los permisos de grado colateral. ¡Wow! Se pusieron, ¿pero cómo vas a suprimir un permiso de grado colateral? Y dice, sí. Porque es la mujer la que cuida al suegro. Claro, se callaron todos. Y eso es una medida de igualdad. Madre mía. Ahora ves al convenio y di que suprimes ese permiso, ¿eh? Efectivamente. El otro día me llamaron la atención en una negociación, pues esto os lo decía, en un conflicto colectivo, y me dice el abogado de la otra parte, que te tenía que dar vergüenza, Carmelo, tú que vas por ahí dando charlas o en foros de prevención, y cuando se entere la juez que no estás dando permiso a los padres para que vayan a recoger a los niños, un deslizamiento de jornada que tenía en la negociación del convenio. Y entonces el mediador, pues que lo oye así, tan fríamente, le dice, hombre, Carmelo, dice eso, dice, joder, tú que eres tan igualitario, digo, no, si yo doy el permiso, si yo dejo el deslizamiento de jornada. Lo que pasa que luego quiero que me lo recuperen los sábados. Ah, eso ya cambia. Hombre, claro, lo tendréis que devolver, ¿no? Efectivamente. Pero ves, ya estamos otra vez, estamos mezclando las cosas, ¿vale? Estamos mezclando siempre el no puede ser tan bueno en relaciones laborales, mezclándolo todo. La medida es adecuada, la medida es coyuntural. ¿Se permite al trabajador ir al colegio a dejar a sus niños? Se permite. ¿Cuándo tiene el problema de conciliación? ¿De lunes a viernes? Que luego me tiene que recuperar, le voy acumulando esas medias horas para que un sábado pues me las recupere o las de estas. Pues ¿es adecuado o no es adecuado? Pues sí, ¿no? Pues, hombre, claro que lo ideal pues igual es no recuperar esas horas o hacer equipos de trabajo que se salgan, digamos, del organigrama que yo tengo establecido con mis encargados, equipos técnicos y de todo, y hacer un horario específico. Pero bueno, pero eso ya es un esfuerzo, o sea, eso ya es una tensión, ¿vale? Pues la otra medida es adecuada y suficiente. Nosotros tenemos que empezar las empresas a saber que la sociedad cada día está mucho más sensibilizada y que cada día está mucho más implicada en lo que pasa fuera de las cuatro paredes. Nosotros tenemos que saber que nuestros trabajadores tenemos que intentar influir en ellos, no solamente cuando están en nuestro entorno laboral, que ya tienen mucho tiempo para que estén sanos dentro de la empresa, sino para que tengan hábitos, digamos, hábitos saludables fuera de la empresa, ¿eh? Pues les tenemos que enseñar a comer sano, les tenemos que enseñar a llevar una dieta equilibrada, les tenemos que enseñar a que el deporte es positivo, les tenemos que incentivar, ayudar, ¿eh? Lo que no puede ser una empresa que te ponga una pulsera para decir que te voy a medir los pasos para que me consigas retos y luego se diga, y dice, sí, claro, y a la vez me controlas, ¿no? Y sabes que dónde estoy almorzando, pues también algo malo harás, yo qué sé. Pero tú crees que yo voy a saber, igual te pongo la pulsera, pues para saber, pero hombre, pero vamos a ver, pero haz lo que quieras. O sea, no se puede ir con ese prejuicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentando pues transmitir confianza, transmitir positividad, o sea, que se nos vaya viendo que si yo sorteo una cesta de Navidad valorada en 600 euros en los trabajadores que no se me accidentan durante 6 meses, pues hombre, dime que en vez de una cesta en Navidad, pues yo qué sé, un monopatín o no sé qué, pero no critiques la iniciativa, es positiva. Hombre, es que estás incentivando a que la gente no te diga que se accidentó. Digo, pero vamos a ver,
Pero vamos a ver, ¿pero quién es capaz de hacer eso? Pues el que no quiera, que no lo haga y ya está. Pero el que lo haga, ¿qué perjuicio hay en eso? ¿No es una medida positiva? Bueno, pues a mí, o sea, son iniciativas que es verdad que yo siempre busco el diálogo social. No me digas no, dime la alternativa, dime una cosa lateral. Y efectivamente, cuando ese diálogo fluye, pues entonces surge, te pueden decir, oye, pues otra alternativa, pues hazlo, inviértelo. Respecto a cualquier otra iniciativa de donación de sangre o lo que quieras. Bueno, pues ya está, ya tengo otra iniciativa, a cambio de una u otra. Si nosotros somos sensibles a las empresas, a lo que está pasando fuera, tendremos sensibilidad para formar a nuestros trabajadores para detectar la violencia de género. Y efectivamente así los tenemos a todos formados. Porque una mujer que sufre violencia de género lo transmite en el trabajo. La sintomatología se ve. Cambia su estado emocional, cambia su actitud, puede, si ese acoso es físico, mostrar signos evidentes del maltrato. Mis encargados no se callan, mis encargados interactúan. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que te ponga en contacto con la empresa? ¿Quieres que te busquemos asesoría jurídica? ¿Quieres? Y han surgido. Y hemos implementado medidas en situaciones de acoso que no son nuestras, sino que son externas, de protección dentro de la empresa, cambiándole los recorridos, cambiándole de centro de trabajo, estableciendo circuitos aleatorios, estableciendo un protocolo de detección de compañeros, ¿vale? Para que si en cualquier momento ven que tiene la visita del agresor, sean ellos los que tengan la iniciativa de llamar a la policía o llamar a su mando intermedio. Bueno, pues ¿eso aporta? Pues eso aporta. Eso aporta porque consigo, igual que consigo con la inclusión, que esos equipos de trabajo se humanicen, se solidaricen, se sensibilicen. Esta mascarilla que llevo, pues cuando implementamos nosotros todos los años, cuando se conmemora el Día de la Violencia de Género, pues todos nuestros operarios de la limpieza salen con el chaleco morado. Y la primera vez que lo implantamos, porque di instrucciones a todos los mandos que quería saber quién no lo llevaba. Oye, mirar a ver qué grado de aceptación tiene. Y efectivamente tuvo un grado de aceptación impresionante, pero había algunos que no lo llevaban. Y el mando simplemente les hizo una pregunta. Dice, oye, me da igual que no lo lleves, es voluntario, tú lo puedes llevar o no lo puedes llevar, pero ¿por qué no lo llevas? Entonces, pues uno era porque se había divorciado y había tenido una mala experiencia, el otro era porque un amigo suyo tuvo una experiencia que no sé qué, y el otro, yo no estoy pasivo, me han salido 10, me ha salido bien, no. Vamos a intentar a ver si les explicamos, les formamos en qué es la violencia de género. Para que sepan distinguir que una cosa es que tú tengas un despido tenso, conflictivo, que te genere, y otra cosa es este talacra social que estamos viviendo, que es indefendible. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Tenemos que formar parte de esa sociedad. Cuando yo hago todo esto, no tengo miedo a las inspecciones de trabajo. No tengo miedo a los accidentes, porque lo primero que le digo a los inspectores y lo primero que... Yo puedo tener accidentes, efectivamente, son inevitables, ¿vale? Bueno, todos son evitables, Yo, es verdad, ahí me he equivocado, perdonad. Todos los accidentes son evitables. No conozco ningún accidente que no sea evitable. Y es más, pues luego vienen siempre las medidas correctivas, ¿vale? Si hacemos bien nuestro trabajo, pues siempre esas eventualidades que pueden ocurrir, pues se van. Si hacemos bien nuestro trabajo, yo puedo presumir que he tenido 1.100 trabajadores que en un estado de pandemia en el que todo el mundo estaba por el estado de alarma metido en su casa, pues han salido a trabajar y es de la época que menos absentismo he tenido en la empresa. Y eso es porque mis trabajadores se implicaban no solamente con su trabajo, sino con la sociedad aragonesa y con los zaragozanos en concreto. He tenido una plantilla que me han pedido expresamente, y ha salido de los representantes sindicales, no salió de mí, por eso los alabo, y tengo que decir que
yo estuve proclive en agradecer al Miguel Servet y a todos los servicios sanitarios la implicación que estaban teniendo en la pandemia. Y llevé a 50 camiones allí, no sé si eran 50. En señal de agradecimiento se paralizó el servicio. Bueno, no se paralizó el servicio, perdón, también. Fue un servicio de tarde por la mañana y fueron nuestros camiones de FCC en señal de agradecimiento al hospital. Y salió de la cooperación con la representación sindical esa iniciativa. Yo puedo decir que tengo el orgullo de que 1.100 trabajadores, cuando vino la Filomena, sin tener medios, sin estar preparados para ello, porque bueno, puede haber una nevada en Zaragoza de copitos de nieve, pero no para jugar con el trineo como estuve yo jugando con mis chiquillos en Zaragoza, que es impresionante. Tengo esas imágenes y parece que estoy en cualquier país del Pirineo. Bueno, pues los trabajadores sin medios dedicaron todo su esfuerzo. Personas que llevaban barredora, que llevaban, no dejaron de recoger la basura. ¿Eso por qué se consigue? Pues eso se consigue porque cuando tú te esfuerzas con el trabajador, pues el trabajador te lo devuelve con creces. No sé si me ha pasado el tiempo. Pero bueno, pero lo que yo quiero transmitir es que, de verdad, seguridad y salud laboral se puede negociar, hay que negociarla, pero hay que negociarla no en situación de conflicto, no en situación de reivindicación, sino en un entorno proactivo, ¿vale?, en que prime la seguridad y salud del trabajador. Muchas gracias. Muy interesantes todas las políticas implantadas. Un gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para variar. Una de las cosas que me ha chocado, que me choca siempre y en la que tú has incidido, es en que es necesario responsabilizar al trabajador. Es decir, que no es solo la empresa la responsable, sino que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Entonces, puesto que también estáis en la cátedra con la universidad, ¿cómo explicas que para los grados medios exista una asignatura de FOL obligatoria en la que se habla de prevención de riesgos y para las carreras como ADE, que son los que van a implantar las políticas, no se hable de prevención? Pues que es una debilidad. A ver, yo incluso no solamente en esa que estás hablando, sino que todos los cursos de dirección y administración de empresas, todos, incluso todos los managers y todos los CEOs, tienen que recibir esta formación. Porque si no reciben esta formación, lo que les puede pasar es que no sepan hablar. Y efectivamente se ha demostrado muchas veces que conferencias a las que están citados los CEOs no van los CEOs. Van los responsables de recursos humanos, porque no saben hablar en inclusión, no saben hablar en salud, seguridad, implementación. No es que no sepan hablar, es que como lo desconocen realmente, genera miedos. Yo siempre cuando me dicen, oye, Carmelo, ¿cómo se consigue lo que tú haces de la inclusión? Que tenemos más de un 40% de personas incluidas, un 4%, ya os estoy diciendo cuál es nuestra idiosincrasia fuera, mismo sueldo, misma retribución, misma trabajada. Pues lo hemos conseguido rompiendo barreras y, sobre todo, demostrando que cuando tú, en los colectivos que están muy masculinizados, entra una mujer, no hay miedo, no pasa nada, no piensas que vas a tener una denuncia de acoso, que ahora no vas a saber de hablarle, que ahora de qué voy a hablar, de fútbol, de no sé qué, si es que estoy con mis compañeros, no, si puedes hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú rompes esa barrera del desconocimiento, pues al final, y del miedo, pues al final reporta positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se tiene que formar y tiene que formar parte de su formación, porque si no, ponen en riesgo, es lo que decía ahora, es que, ojito ahora, la sociedad está muy sensibilizada y hemos visto CEOs de grandísimas compañías con unos resultados económicos brutales que por estas debilidades les han obligado a dejar sus puestos porque no transmiten los valores que quieren transmitir la empresa. FCC es una empresa medioambiental, pero es que ahora las empresas que no vendan, el otro día me hacía gracia porque yo decía, es que hay marcas que están perdiendo su idiosincrasia. ¿Por qué? Para acercarse al ciudadano. Ahora hay jeans que te los venden sin alcohol, Coca-Colas que te las dan de esta, Pepsi sin azúcar, no sé qué. ¿Por qué? Porque tienen que transmitir que son sanas,
Al ciudadano le tienen que decir, antes lo decíais muy bien, ahora los nuevos, los millennials, ya no te vienen diciendo cuánto, oye, cómo son mis condiciones laborales, nada. Dicen, tú, ¿cómo trabajas? ¿Cómo llevas la jornada laboral? ¿Cómo la flexibilidad? ¿Qué haces por el medio ambiente? Si quieres retener talento, a todas estas cosas les tienes que dar solución. Y eso parte de la formación. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Por cierto, me encanta la mascarilla, así lo dejo caer por si acaso. Gracias. Y mientras hacemos, como siempre, la limpieza del puesto, damos paso al último ponente de la mañana, Francisco Luna. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desde 1987 ejerce como inspector de Trabajo y Seguridad Social. Fue jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria, jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de La Rioja y desde 2004 es el jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo de Zaragoza. Ha participado en numerosos cursos y jornadas sobre esta materia y también es frecuente colaborador en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Y todo tuyo. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Agradecer a COE la invitación para participar en la jornada y, bueno, y a lo mismo la asistencia de todos, a todos ustedes. Bueno, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo, ¿sería hasta 1:30? 1:30, 2 menos cuarto. En principio, bueno, había traído una pequeña ponencia, una pequeña exposición sobre bueno, pues la negociación colectiva y la prevención. La verdad es que me han parecido muy interesantes las dos ponencias anteriores, tanto la de Carmelo como la de Sara. Y, bueno, pues que me gustaría, no he hecho ninguna pregunta al término de las intervenciones, bueno, pues porque hubiesen sido muchas preguntas, pero sí que creo que, bueno, pues comentando muchas de las cuestiones que se han tratado, posiblemente sería más provechoso que la exposición de la ponencia, que es una ponencia, una pequeña ponencia, una pequeña aproximación a la relación entre la negociación colectiva y la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues pienso que comentar estas cuestiones pues creo que podría ser más interesante. Sin perjuicio de que además, bueno, pues por encargo de mi director provincial tengo una segunda parte de la intervención. Una segunda parte de la intervención está dedicada, bueno, pues a cuestiones de actualidad de la Inspección de Trabajo, un poco a exponer en este foro la actuación de la Inspección de Trabajo en el año 2021 en materia de prevención de riesgos laborales. Por dos veces ha salido, tanto Sara como Carmelo han comentado, han dado yo creo que es la definición de la OIT, creo recordar, de salud, del triple estado de bienestar psíquico, físico y social. Yo pues, recuerdo conocer esta definición ya de cuando, bueno, pues cuando preparaba las oposiciones y me llamó la atención, bueno, pues la ambición y la amplitud y la ambición de la definición, pero lo cierto es que después la realidad preventiva a la que nos enfrentamos la Inspección de Trabajo, a la realidad cotidiana, es, bueno, pues todavía estamos, yo creo, en España, bueno, en España y supongo que en otros países, o por lo menos sí en España, en la prevención muy vinculada a la seguridad en el trabajo, quizás también algo a la higiene industrial, pero fundamentalmente la seguridad en el trabajo. En este último mes, en concreto, hoy estamos a 21 de julio, el día 22 de junio estaba yo de guardia, tenemos un servicio de guardia de la Inspección de Trabajo, donde se atienden accidentes especialmente graves, mortales o especialmente graves. Bueno, pues ese día en concreto ocurrió un accidente por fallecimiento de un trabajador por una causa que se repite desde hace décadas y que desgraciadamente con una fácil solución se sigue repitiendo, bueno, cíclicamente todos los años, varias veces al año, unas veces con resultado fatal, como fue el día que comento, otras veces como otro accidente que ocurrió a principios de julio, también por circunstancias muy parecidas, no provoca la muerte del trabajador, pero sí lesiones muy graves, con múltiples traumatismos, traumatismo craneoencefálico y varias fracturas múltiples en distintas partes del cuerpo.
En concreto, el accidente del día 22 fue porque un trabajador estaba haciendo unas labores de reparación de unos evaporativos en la cubierta de una nave, pisó un lucernario, cayó y, como consecuencia del golpe, falleció instantáneamente, pero falleció en el quirófano pocas horas más tarde. Pocos días más tarde, ahora no recuerdo porque fue una compañera la que tuvo que ir, compañero o compañero, no estoy seguro, pero bueno, un segundo trabajador por la misma circunstancia. Estaban reparando una cubierta, sustituyendo parte de la cubierta por otro tipo de cubierta. También falló una parte frágil sobre la que se estaba apoyando para realizar la sustitución de las placas y sufrió, ya he comentado, pues lesiones muy graves, aunque no fueron determinantes de fallecimiento. Y después, posteriormente, tampoco recuerdo el día, un tercer accidente que fue una trabajadora en creo que era un obrador, era limpiando una amasadora en una empresa cárnica, sufrió la amputación completa de una mano. 2 hombres en este caso y una mujer, pues que sufrieron lesiones en un caso mortal y, en otro caso una lesión que con toda seguridad será determinante, una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Y en el caso de las fracturas múltiples, dependiendo también de las posibles secuelas, podría ser también determinante de una incapacidad permanente, en principio total para todo trabajo. Esta es un poco la realidad en la que nos encontramos. Entonces, la negociación colectiva puede hacer frente puede contribuir a disminuir ya no solo la siniestralidad, sino evitar estos accidentes que se vienen repitiendo desde tiempo inmemorial y por causas que en principio serían fácilmente atajables y que además son absolutamente previsibles. Como ha dicho Carmelo, todos los accidentes son evitables. Es evidente que con el volumen de actividad que hay se dan y se tienen que dar accidentes, pero muchos de ellos serían fácilmente evitables. Ha comentado Sara, por un lado, Carmelo, que no era, creo que ha utilizado, que no era un espacio muy apto a la negociación colectiva para la prevención de riesgos laborales. En parte estoy de acuerdo y en parte no, porque también Sara ha comentado la posibilidad de, en sectores de actividad, en áreas sectoriales, que la negociación colectiva contribuirá a identificar riesgos en las empresas del sector y, en su caso, a concretar medidas preventivas. Normalmente los convenios colectivos es cierto que se han venido ciñendo a las dos cuestiones que se ha hecho hincapié en la exposición de Sara, que es formación y vigilancia a la salud. ¿Es útil que los convenios colectivos recojan esas dos cuestiones? Pues está claro que sí. Hemos visto en el caso de formación cómo hay convenios como el convenio del sector de la construcción, el convenio colectivo general, donde, por una parte, se establecen contenidos formativos, esa genérica obligación de dar formación suficiente y adecuada que contiene el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores, se concreta a nivel de empresas del sector mediante el establecimiento de unos planes, de unos contenidos formativos, mediante el establecimiento de dos ciclos de formación. Actualmente la propia regulación del convenio ya establece que esa formación que se va a dar, o el de primer ciclo, una formación general y transversal, o la formación del segundo ciclo por oficio y especialidades, va a incluir en la formación del artículo 19, con lo cual a partir de ahora, o a partir del momento en que, creo que se recordarás que es el último convenio colectivo, el publicado en 2017, aclarar este punto, ya no es necesario que la empresa, por un lado, imparta formación del artículo 19 y además imparte una formación que en parte estaría duplicada con el primer ciclo de formación que exigía el convenio colectivo. Y que, pues dio lugar a numerosas consultas de la Dirección General de Trabajo y en su momento se exigía esa duplicidad de formaciones. Ahora, el convenio claramente establece que una formación
o esta formación del convenio incluye la formación del artículo 19 o la formación suficiente y adecuada que debe dar todo empresario a sus trabajadores, con lo cual evita esa duplicidad. En el caso, y también un sistema útil de acreditación de la formación, que sería se ha comentado en Ferralla, pero es el mismo sistema que hay en construcción o en otras actividades que no son del sector de construcción, pero cuyos trabajadores en algunos casos tienen que hacer obras de construcción, como puede ser fontanerías, que estarían incluidos el metal, u otro tipo de empresas del metal o empresas de la madera. En ese caso, normalmente los convenios colectivos establecen sistemas de acreditación de esa formación exigida por vía convencional, una formación que también fija los contenidos formativos por oficios o especialidades del respectivo sector y que es necesario, por una parte, concretar en ese convenio colectivo y, disculpar. Sí. Disculpen, me he quedado por un momento. Bueno, estaba comentando, el convenio colectivo, por una parte, recoge los contenidos formativos por oficio especialidades y después la conveniencia de acreditar eso, que se ha recibido esa formación y, en su caso, también los reconocimientos médicos que se hayan podido realizar, para evitar que en cambios de empresa se tenga dificultades a la hora de acreditar la recepción o la realización de esos reconocimientos a través de esa tarjeta. Esa tarjeta que, en todo caso, a veces los convenios colectivos, por la necesidad de que respeten siempre los mínimos de derecho necesario y los contenidos de la ley, a veces incurren en excesos de regulación, como fue en el caso del Convenio Colectivo General del sector de construcción, cuando se implanta por primera vez la tarjeta para acreditar la formación recibida, la formación exigida sectorialmente. Se decía que se tendría que fomentar la implantación progresiva, la disposición transitoria cuarta del convenio del año 2007, para su obtención por los trabajadores y su exigencia por parte de la empresa. De manera que creo que decía que a partir de 2010, si no recuerdo mal, de 1 de enero de 2010, la posesión de la tarjeta sería obligatoria para ser contratado. Hubo un sindicato que impugnó ese convenio colectivo, impugnó lógicamente a los propios sindicatos y organizaciones patronales pactantes, eran la contraparte demandada, y el sindicato denunciante impugnó varios artículos del convenio y, en concreto, la disposición transitoria cuarta, y esa disposición transitoria cuarta se anuló porque se entendía que esa exigencia, la disposición transitoria cuarta, en tanto en cuanto exigía obligatoriamente estar en posesión de la tarjeta para poder ser contratado, suponía una restricción al derecho de contratación, a la libertad de trabajo, libertad de contratación de los trabajadores, una restricción al derecho al trabajo del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores y, por otra parte, el artículo 10 de la Ley de Subcontratación en el sector de la construcción, que es el que previó por primera vez que se regulara sectorialmente los contenidos formativos, y al amparo de esa previsión legal en la Ley de Subcontratación, el convenio colectivo del sector de construcción fue uno de los pioneros, por no decir, yo creo que recordar que fue el primero en regular los contenidos formativos por puestos, oficios, especialidades. Terminó, el artículo 16 no establecía la posibilidad de limitar con ese alcance, sí preveía una posibilidad de acreditar la realización de esa formación o la recepción de esa formación u otras cuestiones como era la realización de reconocimientos médicos, pero sin excluir otras formas de acreditación, de manera que la tarjeta sí que es, de hecho el convenio colectivo actual contempla la tarjeta, pero como una de las formas posibles de acreditación de la obtención de la formación o de la realización de los reconocimientos médicos preceptivos para ser contratados en el ámbito del sector de la construcción,
pero no es la única forma. En el caso de los reconocimientos médicos, también el Convenio Colectivo General del Sector de Construcción u otros convenios establecen, en el caso del Convenio Colectivo del Sector de Construcción, establece como requisito para ser contratado un reconocimiento médico previo al ingreso. En este caso, hay un artículo en el Real Decreto 3997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se establece la necesidad de realizar una serie de reconocimientos, pero en concreto no establece ni habla de unos reconocimientos periódicos sin establecer la periodicidad. Entonces, el convenio colectivo puede establecer una determinada periodicidad. Creo recordar que es el convenio colectivo agrario del sector agrario de la provincia de Zaragoza, donde prevé la posibilidad, dice, de ofrecer, no establece obligatoriamente, pero la posibilidad de ofrecer al menos un reconocimiento médico al año y, en caso de negativa del trabajador, la obligación de registrar por escrito la negativa del trabajador a ese ofrecimiento del empresario. También ese mismo artículo 37 que comento del Real Decreto 3997 establece también la necesidad de realizar reconocimientos médicos o evaluaciones de vigilancia a la salud cuando se han producido otra serie de circunstancias como es bajas de larga duración. En ese caso no es necesario fijar una determinada fecha, puesto que será el propio servicio médico, el médico del trabajo de la organización preventiva del empresario el que determinará en qué momentos tiene que realizar ese tipo de reconocimientos. Y también habla de un reconocimiento médico sin concretar fecha, con carácter más o menos inmediato a la admisión. En el caso del Convenio de la Construcción, ya no con carácter más o menos inmediato al comienzo del trabajo, sino con carácter previo al trabajo, exige un reconocimiento médico de carácter preceptivo para el ingreso y lo mismo, pues otros convenios pueden exigir un reconocimiento médico al año con carácter periódico, concretando esa periodicidad que el artículo 39 no simplemente habla de que creo que habla de legal o reglamentariamente, que no ha habido, o reglamentariamente se desarrollará, no ha habido un desarrollo reglamentario. En ese caso, pues es el convenio colectivo el que fija la periodicidad con la que se tienen que realizar esos reconocimientos médicos o, en su caso, ofrecerse al trabajador la posibilidad de realizarlos. Pues comentar a veces un poco en el caso de empresas de servicios, son empresas que tienen una plantilla amplia de trabajadores, pero que fundamentalmente su patrimonio, su plantilla, más que carecen de una infraestructura patrimonial considerable, o no voy a decir mínima, pero no tiene una gran estructura patrimonial. Es frecuente que con plantillas de 50, 60, 70 trabajadores, los 60, 70, 80 trabajadores hayan rechazado la oferta que le hace la empresa de reconocimientos médicos. Eso es difícilmente creíble, incluso con trabajadores extranjeros que a veces se dice que son más reacios a firmar los reconocimientos médicos o firmar la solicitud de reconocimiento médico. Es creíble que un porcentaje razonable de la plantilla pueda rehusar el realizar esa formación, pero la totalidad de la plantilla rechazar la formación del reconocimiento médico, realizar el reconocimiento médico es inasumible. Y de hecho, los supuestos donde la inspección tiene conocimiento procuramos investigarlo y en su caso, pues sancionarlo. Intentando un poco comentar algunas de las cuestiones, se ha comentado también anteriormente el tema de los complementos de penosidad y toxicidad y que los trabajadores se resisten a perder ese complemento. Yo creo que los complementos de penosidad y peligrosidad actualmente están en franco retroceso, o ya desde hace mucho tiempo. Algunos convenios lo siguen contemplando, en otros yo creo que no es un complemento salarial muy frecuente, pero se sigue contemplando. Y en todo caso, también, como ha comentado anteriormente Sara, la obligación de la empresa es
eliminar el riesgo, por lo tanto, la percepción del complemento por especial penosidad, que tiene que ser especial penosidad, toxicidad o peligrosidad, tiene que tener carácter temporal y solamente, por lo tanto, puede abonarse o puede y debe abonarse mientras se adoptan las medidas de carácter técnico para eliminarlo, ya sea normalmente estarán vinculados a cuestiones de higiene industrial, a emisión de contaminantes, a sustitución de agentes, bueno, pues en la medida que se pueda sustituir por un agente menos nocivo o que se puedan reducir los niveles de emisión de contaminantes, se tienen que adoptar esas medidas. Un tema que, bueno, pues que sin llegar a generar un riesgo igual que el que sería por la emisión e inhalación de determinados contaminantes, podría ser el tema de temperatura. El tema de temperatura, sobre todo, bueno, pues con fechas como la de hoy, en Zaragoza no es este año quizás el más representativo por temperaturas elevadas hasta estas fechas, pero lo normal es que entre los meses de mayo, junio y septiembre en Zaragoza se registren temperaturas lo suficientemente elevadas como para mantener los centros de trabajo muy por encima de los rangos máximos o del rango máximo de temperaturas que fija la normativa aplicable, normativa que es obligatoria anteriormente en la Ordenanza General del año 71 y ahora desde el Reglamento de Lugares de Trabajo del año 1997, que son 25 grados. En ese caso en concreto, en el caso de las temperaturas, aun sin que se den situaciones de estrés térmico, puesto que una situación de estrés térmico tendría que estamos hablando de una situación potencialmente mortal y que debería dar lugar a una paralización de la actividad o a tomar medidas de carácter inmediato, lo que sí que debe determinar es la adopción de medidas técnicas para ir reduciendo progresivamente la temperatura hasta alcanzar esos 25 grados o al menos umbrales de temperatura próximos a ese nivel. Mientras tanto, podría concebirse el percibir una especie de plus de penosidad, pero en todo caso habrá que articular otro tipo de medidas de tipo organizativo donde, bueno, pues puedan paliar esa especial onerosidad que para el trabajador supone realizar su trabajo en condiciones de temperatura muy por encima del límite reglamentario, máxime cuando a veces incluso estamos hablando de trabajadores que trabajan con régimen de trabajo medido y, por lo tanto, con sistemas de primas e incentivos. En ese caso, la realización de un sistema de pausas, lógicamente pausas retribuidas y fuera de ese sistema de trabajo medido que está partiendo de la base de que el trabajo se realiza dentro de los parámetros legales en materia de prevención y, por lo tanto, de temperatura. Creo que hay que insistir también en la importancia y la utilidad del convenio colectivo, por lo menos para identificar riesgos en el sector y medidas concretas también en el sector. Por ejemplo, cuando lo estaba comentando tanto Sara como Carmelo, estaba pensando en el sector, por ejemplo, de bodegas. Se puede identificar riesgos característicos del sector de bodegas, como pueden ser el riesgo de caída en las tolvas de descarga. Ha habido varios accidentes en Aragón en los últimos años, o es frecuente, donde sí que ha habido, desgraciadamente, y si no todos los años, cada poco tiempo se produce un accidente a veces en bodegas, a veces en otro tipo de espacios, lo que llamamos espacios confinados. En el caso de bodegas, por limpieza de depósitos, lagares, cubas de fermentación. Hace 3-4 años hubo un accidente que provocó tres muertos. Bueno, pues en la identificación de esos lugares, para después, a su vez, que las empresas sepan, aparte que tienen que tener, lógicamente, cada uno su evaluación de riesgos, ¿no? O sea, el hecho de que el convenio colectivo puede contribuir a identificar sectorialmente riesgos y medidas concretas. Después, la concreta identificación de esa empresa de los riesgos y de las medidas preventivas que se tengan que aplicar, lógicamente, es sobre todo obligación de la empresa, a través de la evaluación de riesgos,
de una correcta y completa evaluación de riesgos y, en su caso, bueno, pues la planificación preventiva necesaria para el control y eliminación de esos riesgos. Se habla también un poco del tema de formación. Un poco yo lo que he tomado es que la formación al final la perciben los trabajadores como algo, no es atractiva para los trabajadores, pero probablemente la formación no sea atractiva para los trabajadores porque la formación se ha convertido, no voy a decir en un negocio, pero en algo absolutamente, ha salido para otra palabra, encorsetado. Al final queremos dar la misma formación prácticamente a todos los trabajadores de un mismo sector. Y la formación tendría que ser una formación personalizada, personalizada o individualizada, teniendo en cuenta un poco las características de cada empresa. Yo estoy seguro que sea un trabajador que se dedica a reparar, a realizar trabajos en altura, que creo que ha salido a colación en algún momento, se le habla del riesgo de caída de altura en general, dirá, bueno, yo estoy todos los días metido en ese negocio. Pero si, por ejemplo, se le explica o se le dice que tiene que llevar un arnés de seguridad, evidentemente ya sabe que tiene que llevar un arnés de seguridad. El problema no es llevar un arnés de seguridad, el problema es dónde anclar ese arnés de seguridad. Qué puntos, de acuerdo un poco con el tipo de actividad que realice, qué lugares o puntos voy a tener para anclar ese cinturón o ese arnés de seguridad. Si voy al lugar de trabajo y no encuentro ningún punto de anclaje, ¿puedo yo instalar algún tipo de anclaje? ¿Con qué sistema? Etcétera. Entonces, posiblemente ese tipo de información, que sí que le sería de utilidad en su práctica profesional habitual, sí que sería interesante, pero si le están hablando del riesgo de caída de altura en general, posiblemente para ese trabajador efectivamente no sea una información atractiva. La sanción a los trabajadores por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Se ha comentado también, yo creo que ninguna empresa tiene dudas en sancionar a los trabajadores si hay incumplimientos de orden productivo. Lo que sí que hay una falta de hábito es de sancionar a los trabajadores por incumplimientos de orden preventivo. Con una regulación, con una concreción en el convenio colectivo a la hora de regular las faltas y sanciones, estupendo, pero si no, el incumplimiento contractual grave del artículo grave y culpable entiendo yo, del Estatuto de los Trabajadores, comprende una de las obligaciones del trabajador es de colaborar y usar los medios de protección que le facilita la empresa. Simplemente, aunque no existiera un precepto equivalente en el convenio colectivo, entiendo que habría un incumplimiento contractual, o podría haberlo, grave y culpable del trabajador, si teniendo a su disposición un medio de protección, el que sea, colectivo o personal, estando informado sobre los riesgos, el trabajador no lo utiliza. Habrá que empezar posiblemente, también es importante, como ha comentado Sara, la formación de un expediente al trabajador. No puedo, por un primer incumplimiento, sancionarle con la sanción de mayor gravedad, con el despido, pero sí que podré amonestarle. La siguiente vez posiblemente también tendré que amonestarle, pero tendrá que llegar a un momento que si con la amonestación del trabajador no corrige su situación, se le sigue recordando la necesidad de utilizar esos medios, habrá que pasar a suspensión de empleo y sueldo y así sucesivamente, y en su caso al despido. Estamos hablando de, bueno, pues del despido es la sanción más grave, pues, pero el incumplimiento, en principio, el incumplimiento de medidas de protección es un incumplimiento contractual que puede ser tan importante como un incumplimiento, o debería ser tan grave como un incumplimiento de orden preventivo. Si mando el trabajador a casa durante 3 días o 4 días, me plantea el problema cómo sustituir al trabajador. Quizás ese es el problema por el que no paso de la amonestación, o querría pasar de la amonestación al despido, y por eso después el tribunal a lo mejor me anula la sanción. Bueno, y después quizás un último punto, que es el de los responsables en caso de accidentes. Se ha dicho, bueno, pues que en caso de accidentes es el empresario el que responde, pero como después ha aclarado Carmelo, muchas veces ya no es el empresario. El empresario es un ente muchas veces, una persona jurídica, y responsabilidad de la persona jurídica como tal en el ámbito del delito contra la seguridad, con la seguridad del trabajo, no se da. La empresa como tal no puede ser condenada
criminalmente o condenada en vía penal, y tienen que ser condenados, en principio, sus directivos técnicos o mandos intermedios. Normalmente también en empresas con estructuras organizativas complejas, el CEO, como ha comentado Carmelo, no se va a sentar, sino que se va a sentar el mando intermedio siempre o casi siempre, el técnico de prevención es posible, no necesariamente siempre, pero es posible. Puede haber otros técnicos, el técnico de mantenimiento, el técnico, un jefe de producción que, por recordar, un jefe de producción que no le deja al jefe de mantenimiento, al responsable de mantenimiento, parar la cadena de producción para hacer una reparación eléctrica, porque se perdería mucho producto en curso de fabricación. En este caso era una empresa alimentaria, y al hacer la reparación eléctrica se produce una descarga eléctrica que afecta a un trabajador gravemente. Bueno, pues en ese caso el jefe de producción también se le imputa penalmente, puesto que es el que impide al jefe de mantenimiento, en todo caso uno y otro, pero bueno, al uno porque no permite detener la cadena de producción, y al otro porque permite realizar los trabajos sin detener la cadena de producción. Y en el caso de directivos, pues también puede haber algún directivo, el responsable de calidad, prevención y medio ambiente, en este caso Carmelo, como director de recursos humanos, también podría ser citado. Bueno, la posibilidad es amplia, y de hecho, bueno, pues en empresas relativamente complejas yo entiendo que, bueno, pues que el número de personas que muchas veces, bueno, se dirige la acción penal contra ellas, pues normalmente estamos hablando de 2 o 3 personas, y a veces incluso más. Varios directivos, mandos o directivos técnicos, mandos intermedios, un poco en función de su intervención en los hechos que han motivado el acta de infracción, y en su caso la comunicación a Fiscalía o la tramitación de diligencias previas que después derivan en un procedimiento penal. En relación con una sentencia que han comentado, Carmelo, de la exención de responsabilidad penal por las 20 amonestaciones, yo creo que ahí, bueno, en este caso tuvo suerte, porque podría haber muchos jueces que dijeran que, bueno, 20 amonestaciones no consiste en amonestar, sino que consiste en darle los medios, pero también la obligación del empresario es velar por el uso efectivo de esos medios. Hay muchísimas sentencias, bueno, del orden social y del orden contencioso administrativo, miles, pero del orden penal también, que no se quedan solamente en facilitar. Hay que facilitar, pero facilitar se tiene que tener un sentido proactivo, no solamente de nada me sirve darle a un señor un arnés si lo mando a un sitio donde sé positivamente que no se lo va a poder anclar. Entonces, bueno, en este caso, bueno, pues yo tendría que conocer las circunstancias concretas del caso, esas 20 amonestaciones, porque él no utilizaba el medio de protección, no sé si era un arnés, has comentado, pero bueno, yo creo que en ese caso los imputados penalmente tuvieron suerte con el juez, porque no siempre el resultado es ese. Y bueno, pues un poco también, y por último, quizás también el reparto de responsabilidades entre trabajador y empresas. El reparto no es un reparto equivalente, no son responsables al 50%. Efectivamente, el trabajador tiene obligación de colaborar con la empresa y de adoptar o utilizar los medios de protección que le facilita. Tiene obligación de no, pues si una máquina tiene un resguardo, no puede anular ese resguardo. Otra cosa es que anule ese resguardo con conocimiento de la empresa y, por lo tanto, ya no estaríamos solamente en un incumplimiento del trabajador, sino que estaríamos hablando de que la empresa sería una práctica insegura conocida y consentida por la empresa. Es súper frecuente en procesos de producción donde se producen atascos. Para despejar ese atasco, para solucionar el atasco, abro la máquina, retiro el resguardo, abro el vallado, con algún trampeo anulo el dispositivo de seguridad, de manera que puedo entrar en la zona de operación de la máquina y, bueno, en esa entrada y salida de la zona de operación de la máquina se produce el accidente. En ese caso, bueno, el trabajador evidentemente tiene una parte de responsabilidad, pero a nivel de sanción administrativa, a nivel de recargo de prestaciones que se ha comentado, o a nivel penal, esa responsabilidad estaría muy atenuada, porque la empresa
es la que tendría que estar, en el momento que tiene conocimiento de esa situación, es la que tendría que estar evitando que se produjera. Con las medidas del tipo que sea, medidas de tipo coactivo, y bueno, lo que no puedes permitir es que porque el trabajador, entendiendo que lo hace por el bien de la empresa, se está poniendo en riesgo, y la empresa, por razones de orden productivo, al final decide que en vez de solucionar el posible fallo de funcionamiento de la máquina por no parar el proceso productivo, seguimos pues con ese sistema de desatasco manual de la máquina, pero sin que el proceso productivo se pare, la obligación de rearmar posteriormente el equipo, etcétera. Son reiteradísimas las sentencias donde dicen que para que lo que se llama la imprudencia temeraria del trabajador, esa imprudencia que no es la profesional y que se oneraría en su caso de responsabilidad al empresario, para eso hace falta que el empresario haya adoptado absolutamente todas las medidas, haya adoptado las medidas preventivas técnica y normativamente exigibles, haya formado al trabajador y haya informado al trabajador y le haya recordado sus obligaciones con la frecuencia necesaria. No se concreta esa frecuencia, pero en definitiva tiene que ser el empresario o tiene que haber demostrado una diligencia, un elevado grado de diligencia en el cumplimiento de su obligación de velar por la seguridad del trabajador. Bueno, con esto, pues básicamente he comentado, quizás un poco añadir, por terminar, con la distinción un poco entre lo que son buenas prácticas y lo que son normas de seguridad y salud. El convenio colectivo es una norma jurídica y, por lo tanto, salvo en casos como el que he comentado, que una sentencia pueda anular un determinado precepto, los preceptos del convenio tienen fuerza vinculante. Cualquier precepto que está conteniendo un convenio colectivo en materia de seguridad, aunque sea en las reducidas materias que normalmente suelen regular, vigilancia a la salud, formación, en algún caso, como es el Convenio General de Construcción, sí que contienen medidas de carácter técnico, y es posible que algún convenio, pues hemos visto también, no me acuerdo cómo era, receptores en materia de medicina del trabajo, creo que era en el convenio de vidrio, donde proponía que el reconocimiento médico incluya unas determinadas pruebas de detección exactamente para, supongo, igual en el caso del convenio agrario de Zaragoza también habla de dos indicadores biológicos para detectar, en su caso, el riesgo de exposición a productos fitosanitarios. Bueno, pues todo ese tipo de normas, formación, vigilancia a la salud y, en su caso, normas de contenido técnico, pues como es en el convenio de construcción, andamios, tipos de andamios, son normas obligatorias. Frente a ese tipo de normas obligatorias está lo que se llaman ahora buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, que ahí ya no estamos hablando de normas de carácter jurídico ni, por lo tanto, que se puedan exigir coactivamente ni que tengan carácter vinculante. Se trata de prácticas que pueden contribuir a mejorar la seguridad, pero teniendo en cuenta, partiendo de una seguridad garantizada al nivel que exige la ley, y, por lo tanto, estaríamos hablando de prácticas convenientes aconsejables, pero no prácticas coactivamente exigibles. Esas prácticas, que se pueden estar en una especie de decálogo o manual de buenas prácticas, a veces hay la tendencia a llevarla, la quiero llevar al convenio colectivo. ¿Qué ocurre? Si la incorpora al convenio colectivo, es a veces ya difícil discernir lo que es norma de convenio colectivo y, por lo tanto, obligatoria de lo que sería una buena práctica. Traía en concreto, para terminar la ponencia, exactamente, un ejemplo referido a la actividad de construcción, que una de las buenas prácticas han de acreditar que todo equipo o máquina cumple los requisitos de seguridad legalmente exigidos, así como que todo operador o conductor de la máquina citada está debidamente autorizado y que dispone de la formación necesaria para su uso.
Que todo equipo máquina cumple los requisitos de seguridad legalmente exigidos. Bueno, el decreto 1215 ya nos dice qué requisitos de seguridad tienen que cumplir. O en su caso, el 1627 para algún tipo de equipo de trabajo específico de construcción. Que todo operador o conductor de la máquina citada está debidamente autorizado y dispone de la formación necesaria. Si es formación normal, será la formación del artículo 19, y si es alguna formación especial, como puede ser para equipos automotores o máquinas para movimiento de tierras, necesitará una formación especial o específica, que será la que prevé el propio convenio. Y verificar que está debidamente autorizado para el uso. En todo caso, esto ya no es una buena práctica. El contratista, por aplicación del artículo 24, tiene obligación de vigilar que el equipo cumple con los requisitos de seguridad, que el trabajador está debidamente autorizado y que el trabajador dispone de la formación especial, por virtud del artículo 24 y los preceptos concordantes del Real Decreto 1627/1997. Y en el caso del promotor, lo mismo. El Real Decreto 1627, a través del Coordinador de Seguridad y Salud, le obliga también a hacer una serie a dar una serie de instrucciones y a verificar el cumplimiento, con lo cual lo que parece que es una buena práctica, en realidad ya no es una buena práctica. Estamos hablando de que son medidas legalmente exigibles. Con esto doy por finalizada la exposición. Si quiere hacer alguna pregunta, porque tampoco me da tiempo a exponerlas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Gracias, Francisco. Yo quería hacer una observación y una pregunta. El comentario, por lo que ha manifestado hace un momento, me da la sensación, y es una opinión personal, que cuando ocurre un accidente por una imprudencia por parte del trabajador, a pesar de que el trabajador ha sido debidamente formado, la empresa ha puesto todas las medidas de protección, le ha enseñado cómo manejar la máquina de forma reiterada y continua, y hay una manipulación por parte del trabajador en retirar algún elemento de protección de la máquina y ocurre un accidente, yo me he encontrado algún caso de que la empresa ha sido condenada precisamente porque no se habían eliminado o no se habían aportado todas las medidas de protección para que ocurriera el accidente, a pesar de la formación, de las medidas, de la información y todo lo que usted ha dicho. ¿Qué ocurre en esos casos? Yo entiendo que en ese caso probablemente debería ser absuelta la empresa. Yo recuerdo una sentencia, era una sentencia de una sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, donde consistía en retirar un resguardo fijo que estaba atornillado con 8 palomillas, una especie de rosca, de tornillo roscado. Y decía el ponente de la sentencia que es imposible retirar 8 y después metió la mano en el interior de la máquina que estaba en funcionamiento y prácticamente le destrozó la mano. Entonces decía el ponente que es imposible, o sea, que solamente un acto consciente y deliberado o que el desatornillar 8 palomillas supone un acto consciente y deliberado de desatender la principal medida de protección frente al riesgo de atrapamiento en un equipo como era ese, que era el retirar el resguardo y además intentar hacer algo en el interior de la máquina sin desconectar la máquina. Puede haber algún caso, pues igual que ha comentado Carmelo, que el juez en ese caso dijo que sí, en este caso pues nos hemos encontrado con el juez que casi sitúa en el extremo opuesto. Lo normal es que en un supuesto en vía penal, al menos en vía penal, cuando la empresa ha adoptado la medida técnica o en su caso, vamos a olvidarnos casi del equipo de protección individual, la mayoría de las medidas de las veces será posible la adopción de una medida técnica. Se ha adoptado esa medida, el trabajador está formado, será informado sobre los riesgos y cíclicamente, con cierta periodicidad, se le recuerda la necesidad de observar las medidas preventivas. Yo entiendo que sería un supuesto que podría ser de imprudencia temeraria. Otra cosa es que si la medida consiste en desatender esa medida o en retirar un resguardo y la empresa conoce que se está haciendo, es una práctica habitual de ese trabajador o de otros trabajadores por razones productivas, ahí estamos hablando de que hay una falta de diligencia del empresario, pero tal como lo has planteado, yo entiendo que sería... en principio hubo una negligencia absoluta por parte del trabajador y la empresa fue condenada. Pues ahí parece que podría haber una imprudencia temeraria, lo que se llama una imprudencia temeraria,
que se aprecia en pocos casos, pero en algunos casos se aprecia. Y bueno, y por parte de la inspección también, ¿eh? Sí. Yo entiendo que en ese caso sí que estaría exento de responsabilidad la empresa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y aprovecho, ya que soy la dueña del micrófono, para deciros que en septiembre, el 9 de septiembre, fácil de acordarse, 9 del 9, tendremos otra jornada de este ciclo que será sobre riesgos emergentes y diálogo social, muy ligada a esta, porque entre riesgos emergentes pues destacan los psicosociales o todos aquellos derivados de temas de cambio climático, como pandemias, como ha sido esta, como catástrofes, como Filomena, etcétera, en la que tendremos además una mesa redonda con los 4 agentes sociales, sindicatos y representantes de empresas. Saldrá en el boletín, que supongo que todos lo recibís, y os animo a que os apuntéis a la misma. Y también en ese boletín veréis que últimamente estamos difundiendo una encuesta de salud mental en la era post-COVID. Es también un formulario, porque estamos haciendo un estudio de cuál es nuestra salud mental o nuestro bienestar mental, que parece que se habla mejor de bienestar mental que de salud mental, después del COVID, por los temas del aislamiento, el teletrabajo, la gestión del duelo. Os animo también a que la cumplimentéis para poder hacer el estudio, que cuantos más datos tengamos será más fiable. Y nada más, os dejo ya que os vayáis, que llevamos toda la mañana y ha sido larga. Muchísimas gracias por venir.